Me dijo Belén, ahorita me estoy viendo acá, me dijo Belén anoche que tenía el pelo como Javier Bardem en No Country for Old Men, y sí es cierto, se estaba cagando de risa. Qué mierda. Espero que estén muy bien, muy feliz lunes a todos ustedes. Hoy les tengo algo que tienen que absolutamente ver para entender exactamente el fenómeno que estamos viviendo, que es siempre divertido poder entenderlo. ¿Y esto en qué te va a ayudar? Vas a preguntarte, ¿no? Y esto te va a ayudar muchísimo a poder identificar cuando venga de verdad el madrazo bueno. ¿A qué me refiero? Tiene que ver con crédito, tiene que ver con coches nuevos, tiene que ver con la demanda de precios en bienes raíces, tiene que ver con todo esto, tiene que ver con la inflación, tiene que ver con este fenómeno de precios muy altos y con el fenómeno de que les digan que la economía está muy bien. Han escuchado todos ustedes eso, ¿no? Mínimo en Estados Unidos. No sé en su país si les dicen eso o no, pero en Estados Unidos nos dicen que la economía está muy bien. Y les voy a enseñar exactamente un ejemplo de esto. Les voy a enseñar cómo piensa estas personas y también les voy a enseñar, les preparé una presentación con Claude bastante buena. Estoy ya empezando a usar IA más para hacer cosas que yo puedo hacer, pero que me tomarían tiempo, o contratar a alguien, no cosas que me quiten a mí la habilidad de pensar, o sea, no la dejo pensar por mí. Y wow, qué cabrón. Pero bueno, voy a empezar con esto. Como les digo, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que ver? Tienes que ver esto. No, y me la iba a sacar, ¿no? Enfrente de todos ustedes. No, pero les digo, siempre ¿cuál va a ser la señal para todos nosotros cuando la economía se va a dar el putazo para abajo? Es cuando hagan el margin call a la gente. Cuando te marquen el banco a la mayor cantidad de gente y diga, güey, tienes que pagarme la tarjeta de crédito. Güey, tienes que pagarme cierto porcentaje de tu hipoteca. Güey, tienes que pagarme cierta cantidad del préstamo para tu negocio. Tienes que pagarme cierta cantidad de préstamo para esto. Y esto empieza con la gente pobre, la gente que no tiene. Y ahorita nos están tirando una pelota para engañarnos a todos. Pero ahora vamos a ir uno por uno de estas cosas. Vamos a empezar primero con el engaño, el gran engaño que tiene a todo el mundo en este momento, ¿no? Y esto muy triste. Voy a usar a un cuate aquí en X, que me disculpe, pero honestamente no estoy esperando que la gente esté aquí como pinche genio y sepan todo lo que les está pasando, pero aquí está. Mi buen cuate Nick pone, si quieres más evidencia de cómo la demanda, qué tan fuerte está la demanda con coches de Tesla, Carvana literalmente está vendiendo modelos 3 e Y usados por encima del precio de uno nuevo. Una locura. Están vendiendo estos modelos bases del modelo 3 Real Wheel Drive con 2,800 millas por casi 14% por encima del precio de uno nuevo. Y parece que la gente los está comprando, y aquí lo enseña, ¿no? Para todos ustedes, esto también dice lo que le está diciendo a Nick, que la demanda por los Teslas está tan cabrona que estos precios de coches usados están casi 15% por encima del precio. ¿Ustedes qué creen? Quiero que me digan ustedes qué creen, por favor. ¿Qué es lo que está ocasionando este fenómeno? Y por la razón por la que los quiero preguntar esto y que me lo dejen en los comentarios, no tanto aquí en el chat de Elite Trading Academy, por favor, pero en los comentarios déjenmelo del video. ¿Por qué crees que los precios de estos coches en este momento están más caros que comprar uno nuevo de Tesla? ¿Crees que es porque, güey, los puedes comprar inmediatamente y no tienes que esperarte? ¿Crees que hay una demanda tan grande que la línea de espera de estos coches de Tesla es tan gigantesca que tienes que pagar 15% para tener el coche ya y lo necesitas? Y también, pues todo el mundo tiene tanto dinero que, pues, güey, voy a comprar el coche. ¿Crees que es eso? Te voy a decir cuál es la verdad. Y otra vez, la razón por la que quiero que lo digas y que lo pongas es para que tú aprendas un poco el a dónde va y empieza a conectar los puntos, ¿ok? Aquí esto es lo que tengo. Esto es lo que les preparé a todos ustedes. Vamos a ver si se ve. Perfecto. Ajá, sí. Y no, ¿sabes qué? No lo tengo que ni siquiera hacer más chico. El mercado congelado es como se llama esto. ¿Un auto usado es más caro que uno nuevo? Un usado con 2,800 millas de Tesla vale 41,990. Nuevo vale 36,990. ¿No? Es impresionante.
es 14% más. La gente está pagando más por un coche usado de lo que cuesta uno nuevo de agencia. Parece que la demanda está por las nubes, pero la realidad, mis hermanos, es mucho más incómoda de lo que se imaginan. Esto es lo que acabamos de platicar. El descuento está escondido en la tasa, ¿ok? Esto es muy importante a todos entender. Fabricantes y constructoras de casas ya no bajan precios de etiqueta, subsidian la tasa de interés. Eso quiere decir, ese regalo solo existe, el descuento, si compras un coche nuevo. Y quiero que esto tiene dos razones y ahorita se las voy a contar, ¿ok? Uno, un coche nuevo, la tasa promocional del 0 al 1.9%. Por ese coche te va a costar $684 al mes con un interés total de $1,000. Si lo compras usado, te va a costar entre 9 y 14% con tasa de mercado y aún peor si tu crédito es malo. El pago en vez de 684 va a ser 890, más aparte tienes que ver que el interés total que vas a pagar al fin de todo esto van a ser $13,400 comparado con lo que hubieras gastado en vez de 1,000, literalmente 13 veces más. El mismo préstamo de 40,000 a 60 meses son 5 años. La diferencia es de más de $12,000 en intereses. O sea, literalmente un 12x. ¿Cuánto te costó a ti el coche? La tasa baja es el descuento, hermanos. Por eso el usado ya no puede competir con el coche nuevo. Ahora, ¿por qué la gente está yendo entonces de pendeja a comprar este coche usado? Tienen que entenderlo acá. La gente no es pendeja, la gente no tiene dinero, está en la mierda, es pobre y su crédito es una mierda. La razón por la que no pueden ir a comprar el coche que cuesta $684 al mes es porque su crédito está en la mierda. Y Carvana está dándole préstamos a todo el mundo que no van a pagar. A toda la gente que no va a poder pagar estos préstamos en 2, 3 meses, les está dando préstamos. Y ahorita les voy a explicar el por qué, ¿ok? Quería hacer un poco más de presentación, pero esto lo hice 5 minutos antes de empezar. A la verga, la neta. Ahora, el efecto candado del mercado congelado. Millones quedaron, y esto es por lo que no hay inventario nuevo. Millones se quedaron atrapados en préstamos caros. Muchos deben más de lo que vale su coche. Siempre les he dado el ejemplo de la clase G de mi mujer, que nos costó 200,000, bueno, $180,000 y nos ofrecieron $400,000 por ella. Hay gente que las compró en 400, 350, $300,000 con intereses altos. ¿Cuánto vale esa clase G hoy? $130,000. Y todavía deben, puta madre, $400,000. No pueden, esas personas no pueden cambiar el auto, no pueden entregar el suyo. Y esto causa un efecto candado, porque si no hay trading, si la gente no está comprando coches nuevos, no llega el coche el coche viejo al mercado de los usados. Entonces, esto hace que se atore todo. Casi no entra inventario nuevo a la venta. ¿Por qué? Porque el único inventario nuevo entrando a venta es coches nuevos. Los coches usados no hay. Entonces, hay poca oferta que mantiene los precios altos y eso hace que la gente confunda esto con una demanda fuerte. Creen que todo el mundo no tiene tanto dinero que quieren pagar 15% por encima de acá, pero la realidad no es esa. La realidad es que esas personas están en la mierda con su crédito, no tienen dinero y tienen que ir a recurrir a no solamente pagar 15% por encima del precio, sino que tienen que pagar aparte un préstamo, intereses, güey, los intereses que les puso acá son una mierda comparado con lo que esta gente va a tener que pagar. Estás hablando de 20% anual. Por ejemplo, en la vivienda, este es el candado más grande. Por esto les dicen que todas las casas en este momento, güey, es que el mercado de las casas está fuertísimo. No, no está. Es un mito gigantesco. Este es el candado de la vivienda, ¿ok? Si en el 2021 compraste una casa de 1.7 millones de dólares, tu préstamo fue de 1.3 millones porque tuviste que poner 20% por abajo, que son casi $400,000, a una tasa de 2.8%. Eso te daba una hipoteca de $5,300 al mes, ¿ok? Y además de la hipoteca tienes que pensar que pues, estás sacando una hipoteca, tienes que pagar seguro. Bien. La compra de hoy, en una casa de 1.7 millones, tienes que entender que como no hay casas, esta misma casa de 1.7 millones hoy vale como 3 o 2.5. Entonces,
tienes que comprar una mucha peor casa por la misma cantidad de dinero. Esa casa, como dice acá, ahora vale 2.5 a 3 millones. La tasa de interés hoy es 7%, más aparte seguros e impuestos más caros. Eso lleva tu hipoteca por una casa mucho más mierda a $10,000 al mes, de 5,000, al doble por una casa mucho más mierda. Vender su casa para comprar otra igual significa duplicar su pago mensual por una casa peor. El resultado, nadie vende porque no hay, y eso crea que no haya oferta y los precios se sostienen solos, porque nadie quiere salirse ni moverse. Están esperando a que bajen los intereses, que de nuevo eso los va a absolutamente violar a todos. Los precios altos no significan una economía fuerte. Lo que parece fortaleza es parálisis, hermanos. No, no es que todos quieran comprar, es que casi nadie puede vender ni cambiar lo que ya tiene. Esto te habla de lo jodidos que están todos, el que no haya actividad económica. Los descuentos reales se esconden en las tasas de lo nuevo. Autos a 0% y casas con tasas buy down de las constructoras. Si vas a comprar una casa nueva hoy, te sale mucho más barato que comprar una usada. Y esto es lo que está amarrando a la gente a no poder vender su casa vieja, su casa que ya tiene años, porque las armadoras de casas, las constructoras, pueden literalmente darte el préstamo ellas mismas, y es lo que hacen. Esto deja lo usado sin inventario y a la gente atrapada. Eso quiere decir que los coches usados, las casas usadas, no las puedes comprar, no las puedes vender, porque si vas a comprar algo nuevo comparativo, no te alcanza. Sin tradings ni mudanzas, la oferta se congela. La escasez infla los precios y disfraza la deuda. El dato positivo en realidad esconde un mercado dañado. Cuando veas récord de precios de usados, pregúntate, ¿demanda o gente atrapada? ¿Ok? Muy importante entender esto. Y ahora, para movernos a lo que sigue, ¿no? Pueden ver entonces que la economía está completamente en la mierda y están usando una narrativa diciéndole a todos que está muy fuerte con algo que ellos diseñaron. Tienen que entender que esto es por diseño, esto no es un accidente. ¿Ok? Esto no es un accidente. Cuando les están hablando de inflación y que la inflación sigue subiendo, nadie está considerando que les están dando descuentos en todo lo nuevo para solamente seguir con este mercado atorado hasta cuando se rompa. Al principio de todo esto, yo les dije, hay dos cosas que tengo que aclarar un poco más. Entonces me van a decir en este punto, güey, pero si esta gente no tiene para pagar el coche, están pagando más por el precio del coche en Carvana y además están pagando más intereses, pues no va a haber un problema de deuda. Efectivamente, efectivamente. Y esto es a propósito. Y les voy a decir el por qué. Porque cuando compras un coche o una casa, te ponen un interés altísimo, a 20%, ¿no? El banco, digamos que tu coche, quieres comprar un coche de $100,000, solamente o $10,000 para hacerlo más realista. $10,000. No voy a hacerlo con 100,000 para que entiendan ya cuando se ve choncha la diferencia, porque en 10,000 la diferencia no es mucha, aunque para mucha gente sí es, pero no se ve mucho en el ejemplo. Si vas a comprar un coche de $100,000 y tienes intereses a 1%, el préstamo total de esos 100,000 te costó $1,000 por la cantidad de años, digamos por 5 años. ¿Ok? Entonces, 5 años a un préstamo de $100,000 por 1% son $5,000 en total del precio. 5%. Si pediste un préstamo de $200,000, y esto es lo que quiero que entiendan porque tú eres el banco, ¿ok? Si pediste un préstamo de $100,000 a 20% a 5 años, te costó $20,000 cada año. Por 5 son 100,000. Literalmente hiciste el precio del activo tú en intereses. Y aquí muchos de ustedes van a decir, pero güey, no pagaste el préstamo. Recuerda que esta gente tiene el crédito jodido y no está pagando sus deudas. Correcto, pero al banco no le importa. Pero ¿cómo no le va a importar? Porque en cuanto ellos venden el préstamo, o sea, te dan el préstamo, se voltean con la nota que dice, Alfonso me debe $100,000. Se voltean con esta nota y se la venden a otra entidad financiera. Y esta otra entidad financiera, en vez de pagarles los $100,000, les dan $80,000.
El banco ya hizo $80,000 con que Alfonso no ha pagado un solo puto pago. Y ese otro banco va a voltearse y vender este cupón otra vez para sacarle $2,000, $3,000. Y lo van a vender 1,000 veces, lo van a empaquetar con otros, etcétera. Y muchos de ustedes van a decir, pero a cierto punto va a haber que no vayan a pagar esto. Sí, pero tienes que verlo del siguiente punto. Todos estos bancos ya hicieron dinero vendiendo el préstamo, ¿ok? Alfonso no ha pagado un solo pago. Y digamos que todo esto, la casa de naipes se cae, ¿no? Porque, pues, güey, la quiebra. Nadie pagó nada de lo que debe en deuda. A todo el mundo se le olvida cómo funciona la economía. El gobierno sale y le dice a los bancos, güey, ¿qué pasó, mis queridísimos? Y los bancos dicen, no mames, pinche Alfonso de mierda, güey, no me pagó, güey. Me debe 30,000 millones de dólares. Y el gobierno de Estados Unidos dice, ¿te deben 30,000 millones de dólares? Quiero que recuerden que estos bancos, la gran cantidad, la mayor cantidad de bancos ya hicieron un chingo de dinero con ese dinero. Pero ahora los bancos están en una mala situación, ¿no? Por todo esto. El gobierno de Estados Unidos se voltea y les dice, ¿cuánto necesitan, brother? $30,000 millones, $100,000 millones, 5 trillones de dólares. Tomen, llévate tu bono, mi estimado, no tienes un pedo. ¿Qué es lo que hacen los bancos? No nada más ya se metieron el dinero vendiendo el préstamo, no nada más les acaban de regalar el dinero otra vez el sistema, se voltean y le hablan a Alfonso, oye, mi pinche poncho de mierda, págame lo que me debes. Y Poncho decir, no mames, güey, no tengo dinero, por eso no te estoy pagando. Y le van a decir a Poncho, bueno, mi Poncho, pediste un préstamo por un coche de $100,000. Te lo prestamos. Y nos debes $100,000 de intereses. ¿Ok? Nos debes $200,000. Vamos a quitarte el coche. Entonces van, le quitan el coche. El banco va a vender el coche eventualmente más barato. Digamos que lo venden por $50,000. Poncho les debe al banco $150,000. Si tú crees que esa deuda desaparece, estás pendejo. El banco le habla a Poncho y le dice, vendí tu coche, güey, por $50,000. Me debes $150,000. Págame o te voy a demandar. Y Poncho va a decir, ¡ja! No tengo nada, demándame. Y el banco lo va a demandar. Y lo va a demandar y va a poner en todos sus salarios, en donde le vayas a pagar a Poncho, en cualquier forma que le vayas a pagar, por eso vamos a dinero digital de criptos, porque es lo más rastreable, para que lo entiendas. Por eso tienes tu moneda estable. Todo dinero que le reciba Poncho, una porción, 20, 30, 40, 50% de ello va a ser confiscado instantáneamente y se va a ir a la cuenta del banco. Y ahora, mámate esta que es todavía más verga. El banco hizo dinero ya vendiendo el coche, vendiendo el préstamo, quitándole dinero a Poncho. Y tienes que agregarle que Ponchito, esos $150,000, tiene que pagar intereses en ellos también, güey. Entonces, estos $150,000 cada año, porque Ponchito los está pagando muy, muy despacio, continúan haciéndose más y más y más dinero. Pueden entender la fortuna que se hace en estas situaciones, en lo que tú te quedas en la puta calle, en la mierda sin nada. Esto es lo que le están haciendo a toda la gente, a todos, a todos. Por eso en Instagram, por eso en todos lados lo están haciendo hiperconsumidores, mis hermanos. Porque la idea de esto es, compra, güey, cómpralo ahorita y págalo después. Ve a la Copa del Mundo, si no, ¿quién le va a dar like a tus fotos, güey? Güey, tienes que ir al nuevo restaurante que abrieron a comer y endeudarte porque pues, si no, güey, tus amigos van a creer que eres un jodido de mierda, güey. Van a creer que te volviste loco y que prefieres no endeudarte a seguir endeudado como todos nosotros. No quieres ser un loco, quieres simplemente actuar como todos nosotros y endeudarte hasta el cuello, güey. Esa es la idea. Y acá lo que les digo es lo siguiente. ¿Cuándo vas a tener la caída gigante de la bolsa? No ahorita. Cuando le empiecen a marcar a Poncho y le digan, güey, es tiempo de que me des esto. Ahorita los bancos, recuerden que lo que causó esta gran inflación, si lo queremos ver así, es no solamente que imprimieron 30,000 millones de cuatrillones de dólares,
pero les dijeron a todos ustedes, no pagues tus rentas, no pagues tu hipoteca, no pagues tus coches, no pagues tu tarjeta de crédito, no pagues tus préstamos estudiantiles y no pagues tus préstamos en general. En el 2023, septiembre, octubre del 2023, empezaron a cobrar préstamos estudiantiles. En el 2024 empezaron a cobrar pagos de hipotecas. En el 2000 empezaron a hacer todo esto en el 2025, 26, todo esto, ¿no? Están quitando todo esto. Están reposesionando, están quitándole a la gente coches que no han pagado. Están quitándole a la gente casas que no han pagado. Pero, güey, para que hagan eso, estás hablando de que tiene que pasar 1 año y medio, algo así, de que no has pagado. La gente, normalmente antes, en el 2008, cuando todo se fue a la verga, iban y te quitaban la casa después de 4 meses no pagados. 4 meses no pagados, güey, vamos a vender tu casa, estás en foreclosure, vámonos a la verga. Ahorita no hay eso. ¿Por qué? Porque los bancos aprendieron que si hacen eso, se van a quedar con una cantidad de inventario gigante que van a tener que vender a gran descuento, etcétera. Esto probablemente lo vayan a tener que volver a hacer o simplemente se vayan a quedar con todos los bancos y ellos rentarlas, porque recuerden que ahora el gobierno va, aunque no lo crean, yo sé, todo esto les suena locura, aunque hay números para todo esto, porque recuerden, estoy loco, ¿no? Todo lo que les estoy diciendo no tiene un fundamento alguno, solamente es la realidad, pero estoy loco. Entonces, todos estos bancos lo que pueden hacer es quedarse con todas las casas, con todos los coches y decir, hey, no los vamos a vender, los vamos a rentar a todos ustedes. Y ustedes van a decir, pero güey, no tenemos dinero, la inteligencia artificial ya nos quitó la chamba, los coches ya se manejan solos. Correcto. Entonces, lo que va a hacer el gobierno es, les van a dar dinero, ni siquiera el gobierno, el banco te va a dar a ti dinero que solamente te puedes gastar en sus préstamos. O sea, puedes rentar una de sus casas, puedes rentar uno de sus coches y ellos así se van a dar ellos mismos el dinero. ¿Cuándo va a empezar la caída de todo? Todo el mundo ahorita está preocupado, acaba de ver la preocupación del Medio Oriente, ¿no? Porque empezó el conflicto de nuevo. Vamos a preocuparnos cuando a Poncho le hablen y le quiten las cosas, cuando le hable la tarjeta de crédito y le cancele. Y atentos, atención a esto, ¿ok? Porque ahorita hay un engaño gigantesco entrando en el sistema, ¿ok? Y este engaño gigantesco es este. Porque hay mucha gente que se acuerda del 2008 y hay muchos de los que platicamos de esto, donde lo hemos contado. Ahora, American Express está hablándole a la gente y les está reduciendo su línea de crédito. La última vez que hicieron esto fue en COVID y en el 2008. ¿Ok? Esto es la pretrampa para que te salgas del mercado y digas, güey, la bolsa va a caer. Ve la guerra, ve todo esto. Esta es la pretrampa a ello. ¿Ok? Esta es la pretrampa. ¿A qué me refiero con esto? Puede que American Express lo esté haciendo. A mí en lo personal no me han hablado a decirme que me van a rebajar nada. No. Entonces, no creo que le estén quitando crédito a la gente así al mayoreo. En el 2008 sí lo hicieron, donde te hablan y te dicen, güey, si te dábamos $20,000 al mes de crédito, ahora te vamos a dar 15,000 o 10,000. Y si haces tus pagos así, te lo volvemos a subir, pero no, no así. Igual y es porque pago todas mis tarjetas al mes, ¿no? Que no tengo deuda alguna que está rolando. Pero el primero en hablarte no es American Express, tío. Cuando viene el putazo, que se va a caer todo, el primero en hablarte es el banco chaqueto al que le pediste prestado y que te está prestando a 40%. American Express, la mayor cantidad de gente, relativamente hablando, la mayor cantidad de gente en total de otras tarjetas, la que más pagan al mes puntual es Amex. No diciendo que todo el mundo la paga, pero la que más pagan puntualmente al mes es American Express, porque la usas para tu negocio, para que te den puntos en todo lo que te gastas y después, ¿no? Y la otra cosa, si no usas tarjetas de crédito y usas todo débito, que se puede, pero el problema es, si alguien te clona tu tarjeta de débito y te quitan tu dinero, recuperar tu dinero es una mierda. Siempre usa una tarjeta de crédito, porque si te roban la tarjeta de crédito y le roban el dinero a American Express, le dices, yo no te voy a pagar. American Express sí va a ir a pelearse con ellos. Tu banco no, tu banco es de, ay, güey, pues te quitaron tu dinero, te la pelas. Por eso usas una tarjeta de crédito y por los puntos. Entonces, ojo ahí.
ya viene este putazo, bla, bla, bla. Yo no creo. No lo creo. Los intereses ficticiamente los tienen aquí arriba, literalmente ficticiamente, porque todos los bancos, porque todas las empresas se van a llenar de estos cupones para no prestar dinero. Y esto una vez más repetido con lo que les enseñé en el video de los bonos, al bono de 30 años, repitiendo exactamente el mismo movimiento que hizo en el 2006-2007, que fue el tope de la bolsa y de ahí cayó. Creo que tenemos un año más de esto. Lo peor que puede pasar en esta economía es que todos ustedes, porque lo que están haciendo ahorita es empezando a darles toda la información de lo que ocurrió en el 2008 para que ustedes la vean. Les están poniendo a todos ustedes la información, tienen razón, pero los bancos no están haciendo nada al respecto, es mentira. Les están poniendo todo esto enfrente a todos ustedes para que digan, güey, se viene, te sales de la bolsa. ¿Qué pasa con la bolsa? La bolsa vuelve a subir un año más. En lo que tú decías, güey, es imposible. Ya los bancos, American Express les está quitando la línea, ya esto está pasando, esto está pasando. Y digas a cierto punto, güey, esto nunca más va a caer y que todo el mundo se meta otra vez a la bolsa y cuando todo el mundo se meta otra vez a la bolsa, ahí es donde viene el cojón. ¿Cuándo exactamente va a pasar, tío? Tengo que seguirlo paso a paso como esto. Todos ustedes quieren una respuesta, no de esto es lo que va a pasar. Ustedes ven dónde estoy invirtiendo y les estoy contando abiertamente dónde es y dónde compro y dónde me salgo. Muchos de ustedes creen que cambio de opinión todo el tiempo. No, 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 no. Tengo mis inversiones, las tengo ahí, compro y cuando llegamos al tope, como con Tesla, vendo, como con Rivian, vendo, como con Coinbase, vendo, como con el gas natural, vendo, ¿no? Y cuando veo que estamos en una zona de que todo el mundo está de, güey, esto es una recesión, compro. Entonces, mis acciones son las que guían. Lo que estoy contándoles aquí es para aquellos que entienden lo que estoy hablando. Y debería sonar más fácil de lo que es, pero para muchos de ustedes no lo es porque no entienden las bases, uno, de invertir, dos, de tradear, que es corto, mediano, largo plazo, tres, que la bolsa y la economía no tienen nada que ver una con la otra. Cuatro, ¿ustedes creen que la bolsa es un mercado real, que esto existe y que todos nosotros estamos comprando en tiempo real y que Donald Trump con un tweet manda todo para arriba, para abajo? ¿Ustedes creen eso? No es cierto. Los fondos deciden cuándo todo sube y cuándo baja, y solamente dos o tres. Solo ellos son los que mueven todo el volumen de todo el dinero en el planeta. Todo lo demás es mentira. Y la idea aquí con esto, ¿cuál es? Revienta todo el mundo, déjalos pensar que se viene el crash, sacan su dinero, vuelves a subir todo, eso crea una mayor disparidad en la gente pobre que no tiene nada, que sigue endeudándose, le sigues dando crédito a esa gente pobre para que sigan metiéndose en este problema, para que los bancos puedan vender. ¿Por qué creen que los bancos están subiendo tan cabrón? Porque están vendiendo todas estas notas a la gente que le están prestando. Entonces los bancos continúan haciendo eso, continúan haciendo más dinero. Tú ves el banco que está sube y sube, JP Morgan Chase, Bank of America, todas estas notas siguen subiendo y dices, güey, no hay forma que esto vaya a caer. Y eventualmente te metes a la bolsa pensando, güey, esto va a seguir subiendo. Ahí es cuando quieres correr. Va a pasar el próximo año, va a pasar este año, va a pasar cuando. Lo que puedes hacer simplemente es seguir viendo el mensajeo que le están mandando a la gente en este momento. Si crees que las noticias te están diciendo y dando una ventaja competitiva sobre todos, estás perdido. Y esto es lo que les digo, la forma más fácil de hacer dinero en este mundo es esto, la bolsa. ¿Por qué? Porque 99.9% de la gente vive en una fantasía que no es real, creyendo que esto es de verdad, creyendo que las noticias son de verdad, creyendo que les están dando información que les va a dar una ventaja, cuando no es cierto. No es cierto. Y mientras más rápido aprendas eso, más rápido vas a poder hacer dinero. Y si no entiendes lo que te estoy diciendo, más que entendido, pero haz algo para entenderlo, porque esa es la ventaja que vas a tener sobre todos los demás, tíos. Los han visto en tiempo real. ¿Cuántos años llevamos encima de todo esto y comprando, vendiendo los momentos correctos? ¿Cuántos años? Y no lo digo por, uy, nadie se suscribe a mis pendejadas, no les estoy vendiendo, bueno, sí les estoy vendiendo información para que puedan hacer esto con el curso, pero no es la idea. No es la puta idea. Vayan y apréndanlo de otro lado, güey, si puedes aprenderlo gratis. De corazón, esto es lo que te va a hacer dinero en el futuro porque no va a haber mercado de nada en el futuro más que de esto. De nada más.
Van a quebrar todos los putos negocios, que es lo que están haciendo. Por eso están haciendo estos descuentos, porque si no se dan cuenta, esto también le da ventaja a las compañías grandes que están vendiendo cosas gigantescas que la gente tiene que pagar con crédito, porque tú como negocio chico no puedes dar esos descuentos. Lo están haciendo a propósito. Esto no es un accidente. Esto no es un ciclo económico que pasa de la nada. Saben perfectamente lo que están haciendo. Y si entiendes esto, entiendes cómo se mueve el dinero a través de ese ciclo. Y eso es lo que quiero que todos ustedes se lleven a casa. ¿Ok? Es así de fácil. No tengo más que contarles en eso. Quiero que se lleven todo esto a casa. Ahora, fuera de esto, si quieres aprender de lo que estamos hablando, cae a nuestro Discord. Acá, por ejemplo, tenemos donde Alex, tenemos en nuestro Discord, que es completamente gratis para todos ustedes. Tenemos estos apartados, ¿no? Donde pueden ver acá las pestañas. De la izquierda es el Discord de Elite Trading Academy. Aquí tienen todos los análisis de Alex, que los está llevando en estos cortillos, que han estado pagando algo, porque definitivamente no nos ha dado el movimiento todavía fuerte. Lo mismo con Farhan, les mandan señales, les dan sus gráficos. Yo les doy mis análisis pendejos de todas las cosas, como no compres antes de que subiera todo 40%, etcétera. También, si estás interesado en aprender a leer una tabla, que te lo recomiendo de corazón, tío, deja de ver las tablas de CNBC y de Yahoo Finance y estas pendejadas. Aprende a hacer esto bien. No tienes que volverte un trader. Para aprender a leer una tabla, tenemos un curso que se llama De Cero a Trader, que literalmente 1 hora y 40 minutos te lo enseña. Aquí te dejo también en nuestro Discord, viene el manual de Elite Trading Academy para que aprendas, ¿no? De qué incluye cada opción. ¿Quieres aprender a leer gráficas? Lo que te recomiendo es, y la manera más económica de hacerlo es simplemente con el curso. ¿Quieres aprender a hacer trading? Esto es lo que te recomiendo. Antes de usar tu dinero, por el puto amor de Dios, hazlo todo con simuladores de trading, etcétera. Y también tenemos las preguntas frecuentes, tenemos los horarios de las clases y todo acá por cualquier cosa que necesites. De corazón, yo sé, ¿no? Creen que me voy a hacer millonario vendiendo un curso de $29.99, ¿no? No, hay gente que me escribe, güey, dame una mentoría. ¿Cuánto cobras por una mentoría? No cobro nada, no me interesa enseñarte nada, tío. Esto es lo que te quiero enseñar porque esto es lo que te va a hacer aprender todo lo que yo sé. Si entiendes el lenguaje que estamos hablando aquí, vas a poder salir adelante. Si no lo entiendes, nunca vas a poder salir adelante y te vas a quedar como toda la gente. Por eso tienen todos y están dormidos en cuanto a aprendizaje económico. No es una coincidencia, es a propósito, así los dejaron a todos. Entonces, para ello, lo único que tienen que hacer es entrar a nuestro sitio, que está aquí abajo en la descripción, y meterte en productos. Perdón, lo tengo en inglés. Ya saben que yo soy muy gringo, brother. Ya te crees gringo, güey. Y te metes en productos. Y acá tenemos el cursillo $29.99. Así que dividido entre 3, les digo, $10 a la vez, no me voy a hacer millonario. Eh, por los 5 pendejos que compran esto. En 1 hora 40 minutos tienes el curso para aprenderlo todo. Si quieres aprender de la manera más fácil, es simplemente ve el curso y ven estos en vivos donde tradeamos por 3 horas y media, casi 4 horas, lunes, miércoles y viernes, y con eso te debería dar. Si tienes preguntas para la gente que quiera aprender más y ya meterse definitivamente en el mundo de trading, tenemos las sesiones de trading en vivo. También incluye el curso, tiene otros videos, tiene más de 155 horas de clases que no las puedes ver en ningún otro lugar, nuestra librería. Y también puedes entrar a los chats a preguntarnos todas estas cosas, cualquier cosa. Tenemos alertas de trading, pero no la uses si no sabes lo que estás haciendo. Vas a perder tu dinero garantizado, por favor. Ahora, para todos ustedes, estamos tradeando en un rango y se lo sigo diciendo. Lo mejor ahorita para tradear un rango es usar esto de los bots de PIONEX. Una vez más, si no saben lo que están haciendo con trading, no te metas a esto. Pero acá tenemos un video de 6 minutitos donde te enseño cómo usar los bots de PIONEX, que es un rango. Estás entre 62,800 y 65. Compra el long abajo, véndelo arriba, o compra el short arriba y véndelo abajo. Así de fácil. Esto es lo que hace. Y te enseño aquí cómo funciona, cómo poner esa cuenta y todas esas cosas. También, si quieres aprender a tradear en un exchange de futuros normal, tradicional, es cómo tradear en BLOFIN. Y recuerda que tenemos nuestro giveaway, ahorita se los voy a dar. Acá vamos a dar $1,600 ahorita, acabando el análisis de Alex y Farhan, para que lo tengan con BLOFIN. Lo único que tienen que hacer para participar es venir a esta página y tienes que usar este enlace. Recuerda,
por el amor de Dios, tienes ya que saber qué estás haciendo. Si no estás tradeando ya en otros exchanges, no lo uses, por favor. No te lo recomiendo, a menos de que quieras usar el simulador de trading, que es gratis y no te cuesta nada y no tienes que poner dinero real. Ahí sí, muy recomendado. Pero aquí lo tienes con todas las reglas en nuestra página de Elite Trading Academy. También está el enlace aquí abajo, el de cómo tradear ahí, para que puedas encontrarlo sin pedo alguno. Sin más ni más, vamos a darles esta mañana. Vamos a platicar de cómo vemos el mercado. Good morning, boys. How are you? Buenos dias, cabrones. We've got a new week upon us. My last day in the United States. Well, enjoy the first world country. It's about to end, and you're going back to fucking Mexico. Well, at least the doctor will be affordable again. I know that and the food. That and the food, my friend. I agree. The medicine, the food, the doctors, pretty good. How are you, Alex? Doing pretty good, honestly. Adjusting well in the new house. Family came out, which is always nice to see them. Now it's not a whole flight getting them over here. It's just a car drive. So beautiful new place. Yeah. Good for you. Good for you. Glad to hear. Have the nice beach here. Yeah. Oh, fuck. That is crazy. That's goals, man. Right here, if you want to loan me $30 million, I can buy a house that has that view. Yeah, I know. Abhorrent in California. Crazy. Just 2 hours away. So I know. But you tell that to my wife, huh? You tell that to my wife, because I don't want to re-experience Texas all over again. What do you got with the Bitcoins? Same range, same bullshit. Yeah, what a crazy thing, honestly. Yeah, same range, same bullshit. Couldn't have said it even better. We can just delete some of this. Be professionals. Pretty insane. I mean, last week, where we dumped to, we went right to 62,400 essentially. And remember what we said? We really were saying, if we go down to 62.2, we are most likely going to break it. That was just based on how many times we've actually hit it. I mean, if we just see it in the reclaim in June, you've hit it 1, 2, 3, 4 times just on the weekly alone. I believe it's like 7 times on the daily. You can count it from here. But notice you didn't actually hit 62.2. It got the bounce right off that 50%, went right up to the 38.2%, fell back within the blue range. And where are we now? Well, we are actually setting up for that weekly. Now, remember, it was all about if bears can simply hold the weekly close under 64K. That was the objective. That was the big objective into last week. You will notice that in doing that, you were going to really close back under that median. Firstly, the weekly median. That's a big thing because every major move that has been on Bitcoin has been brought to you by a weekly median loss and then just expansion down. And this really correlation started since October. You see that major rally up, even putting in a new high, rejected that weekly median. Here as well in January, you rejected the weekly median. And then if you come, you see you got the expansion in April. Once we got back above the weekly 9 and the median, went up to the 100, and then really the move started, because remember, this was chop 1, 2, 3, 4, 5, 6 weeks of chop. Also, move began once the weekly median actually was lost, along with that weekly 9 we can see here. Now, what occurred last week? Well, you never actually got back above the weekly 9, which is important. Opened above the median. That was a good sign, but you can see now you're actually well under it. And it's shifted up dramatically to 67,200. So now what are we looking at into this week? Well, we instantly know the weekly is still massively bearish. We don't need HBDR to really tell us that. It's just based on downtrend and silver crosses. Very simple. Let me see here. Very simple stuff that is essentially free. You can see you're still producing lower highs, in my opinion. And even here, you can really look at, if you're looking at closing basis, this is the last closing basis before we put in that major lower high, before even the lower low. So in my opinion, Bitcoin is still producing lower highs. Now, that does not mean it can't break out a period. You should actually look at that as this is a very easy objective for bulls to flip-flop. When you get compression like this, it becomes very easy for one way to dictate the move, essentially. All you need is one major green dildo to go up to that 67K, and you're in a weekly trend shift and potentially going up and even getting back above the weekly 21. Again, the compression is causing all of these moving averages to move down, these levels to actually, again, compress essentially, because we see volatility is contracting.
So it makes sense. But you can see you haven't really gone that criteria yet. Since you actually made this high, and I like the wick highs here, you have not been able to take out essentially that June high. That June high is significant to me because this is when really the chop zone started and potentially bearish price divergence is continuing here. You do see you have simply a lower high forming. Now, price is rallying up today, and we said last week that if we end up holding this SMA 200, this will be the first big sign that bulls are in control. And it's exactly what we were saying here in the beginning of July. Hold the SMA 200, you're more likely to get a bottom here, but you got to get the breakaway. You got to break out from 65K. Notice still have yet to do that. Even last week, you rejected 65,200. Let me see here. Yeah, 65,300. And then went all the way back down to the range low. So valid range still, which is a good piece of evidence. The range is still valid. We know that definitely. But now you can see it slowly but surely it is starting to shift more in bear control. Now weekly SMA 200 was lost once again. This is on the index. So instantly we know 2 weeks ago this was chopped. This green candle here meant absolutely nothing. It literally means nothing at this point. So we just eliminate that, nothing has really changed, right? You lost SMA 200, you reclaimed it, you lost SMA 200. Are we going to reclaim it or are we going to lose it? Now you do see the weekly 5 also got a deviation. So again, the rally back up to the top side of that range right into 64K makes sense to me, but it's all about now if we're going to reject. You do see the weekly has contracted fully into this week, giving us a volatility setup. Now with the weekly median loss, and that's been the criteria to constitute breakdown, just lose the weekly median. Now you can see this is in bear control. We should this week ideally see Bitcoin test near the lows, if not make a new low. Now again, I say that wholeheartedly hoping that's true, but we still have to preface that and say we are in a chop zone. And just like this week and even last week, it was looking like it wanted to break down. So if we look at the end of July, it looked like it wanted to break down as well. You even had the weekly median shifting it up and a rejection of the 9, but no breakaway. This is why 62.2 is absolutely important for Bitcoin. And then last week, you actually did break down. That was good. You noticed that bears were starting to gain control. But now if we're not going to retest, we're chopping. So this week, you're all really all eyes on 64K. No surprise if Bitcoin rallies up to around 64 to 64.2. And anyways, that is essentially our lower time frame meme line. This is really, if you just view that 64,000, 64.4, and 65 is like a mini lower time frame range. You can see actually you were chopping pretty nicely between it. Up until really that move down in August, like 10th. So now if you rally back up to it, it still is showing you, even on the daily, this is resistance. You even have the 34 sitting right near that 64K. So I am actually looking at this zone to be kind of like a short opportunity. And remember, it's chopped us so much, meaning price has just been in compression so much that majority at this point disregard it as set up like a weekly silver cross, lower high, and an SMA 200 loss with volatility giving you a move. And that's what the chop's engineered, for us to just sign off, forget it. But there is still valid concerns and valid setups here this week for bears. Last week, bulls had the upper hand. They missed the mark. This week, it's all about bears actually breaking us down. Understand now, and I keep saying this, if 62.2 doesn't break, we are just still in a chop zone. 62.2, 65, 60,000. That's the range for me moving forward. And until 62.2 or 65 breaks, you still could be in a range. You have to be looking at maybe this week as showing you some kind of maybe follow through with the weekly. Now we can keep going. We can look at now the 2-day. You can see here that the 2-day is giving you a pretty meaty volatility setup. Again, just plays into the idea of the compression. Daily too, we've been watching this really since July. So for over a month now on the daily, we've been watching this volatility setup. Hashtag chop. I mean, even this daily volatility setup can't even get it up. But again, just plays into the compression idea and the fact that really a move is primed here soon.
could really start seeing this daily fire off, which then dominoes into the 2-day, 5-day, weekly. I just mentioned that 5-day, we can look at that. 5 days actually giving you a pretty big volatility setup as well. So markets, despite the chop, is saying this is essentially a generational opportunity in terms of volatility. Now, right, directions, volatility is direction neutral, all right, but that's where then trend and also those pivots that Farhana will talk about will be absolutely key this week. You do see the 5 days in a deviation, and now you've actually totally invalidated that 5-day bullish setup we were talking about. This is why throwbacks are really important. Throwbacks and holding are key. You can see really the 5-day likes to get the move once you hold the 5-day 9 and get the reclaim. Aggressive traders will play the 5-day 5, but in all honesty, in the chop zone we were in, I think it makes sense to be playing the 9. Now, you can see that really, if you do end up falling back under the 5-day 9 and rejecting the 5-day 9, you do start moving down. Now, this is a very easy, straightforward setup. Above the 5-day 9 and holding, you move up, and under it, you move down. This is important because, again, last week it plays into the idea that bulls did have the upper hand and they missed the mark completely. You even had a 5-day EMA 9 reclaim along with that 64K reclaiming on the 5-day, which, keep in mind, was held down for like 15 days. So the fact that you totally deviated it and it's almost bearish engulfed fully this last 5-day candle. Really, to me, doesn't really show the sign of strength, but rather weakness. Now, the 5-day is set up here for a deviation setup. Now, you do see that you do have an entry at that 5-day 9. And again, if we're absolutely out of the chop zone, which we don't know if that's true yet, but with the weekly, we can be a little more confident this week at least that maybe that's true. You will notice that when this 5-day actually does get lost, it does like to retest the 5-day 9. And then, that's kind of the spot if we're going to break down instead. You can see you lost it, you rallied up to the 5-day 9 and went a little past it. That's okay. That's where you'll use your weekly SMA 200 along with the 5-day EMA 9 to kind of really gauge this week, in my opinion. What you're noticing, though, along the time frames is volatility is contracted and still bears are heavily in control. You just now are getting into a retest setup this week. So if you are bullish, you, in my opinion, will be better off waiting for at least 65K to get reclaimed. Because technically, wouldn't this just be a breakout trade anyways at this point? You would just close above the previous 5-day wick high, and that would constitute a breakout along with low volatility. So it seems almost harder to be a bull here and easier here. And this is kind of the same setup I'm fully willing to take if we get it. And that's just like a reclaim. And you can even see it on like a 5-day here. Each wick high hasn't been able to take out 65K. If price ends up probably testing 65K, which at this point, nothing's telling me 65K is going to be tested anymore. You're probably going to break it. It's the same thing with even, 62 too. I mean, look at this and look at this. It's not going to be like this forever, boys. Hopefully not. Hopefully not. I say that and we're here for 2 more months. Now, knock on wood. It really does, at least this week, seem more primed up. And I am keeping the energy I had like in July, which was just simply based on that weekly SMA 200 setup. Until proven otherwise, until that gets reclaimed, that is just the time now to be more bearish than not. Until you either get this kind of reclaim or if 65K actually does bust up and break. So I do think Bitcoin is close, and you should be watching the short at 64.1, 64.4, and that does play your 5-day setup. That plays the weekly setup, and you can even see now the bi-weekly did close. Now, nothing's really occurred on this 5-day or this bi-weekly closure. You can just see it's just been chopped, right? But still, any downtrend on the bi-weekly, and you're still getting a measured move down to 44,300. Now, the bi-weekly is starting to show interesting signs of life on volatility. Now, nothing at all is really confirming a breakout here, not at all. But what you'd want to start watching for is maybe the moving average to start getting the reclaim. And that can be maybe the spark of some kind of move, maybe taking
actually BBWP past 15%. I think we all should be watching this setup. If this ends up firing down, this will actually mean that this cycle is actually different. This is something you've never seen before. You've never had two biweekly volatility setups fire off to the downside. And again, just plays into this market cycle is different. This bear market's different. And maybe bears are a lot stronger than like what CR thinks actually. We're still not confirmed though. And understand that if you really are being bullish, then you're in the expectation that this is going to fire to the upside. And understand that every single biweekly volatility setup, and other than 2022's, fired to the upside, taking Bitcoin to really new highs. You can see here, this one fired off, contracted again, fired off, new highs. 2015 even, I think, gave you one, or at least close to one. Okay, come on. Okay, whatever. So it did, and then that took you to new highs. Yep, gave you one in 2013. Didn't even actually measure that out. That's interesting. What would you know? That also broke you out to new highs. And the only outlier was 2021. And why? Because you actually had a biweekly fire to the downside. That's why that was different. But you did have every single one up until October. No, really January is when it fired off, fired to the upside. So this one fired off to the upside. This one fired off to the upside. This one started to fire off to the upside and then contracted. You did get the contraction. Here's your first ever one in a bear market to really fire down. And let me actually confirm that again, because I thought, no, we had contracted here. So not first ever, but again, 2022, you had one fire off down. So you've never had two fire down in a bear market with volatility on the biweekly contracted. It is worth watching. That'll really give you confluence on why maybe this time is a little different on Bitcoin, and why we actually could move down a lot more. And that's why maybe the targets at 44K do make sense. Now, HBR didn't really change. Biweekly is still in a breakdown. 61.8% is now at 61K. Yeah, so nothing on really HBDR. I don't see anything changing. Okay, monthly, no changes. Let's go to the 15-day. Okay, so it's interesting, you are pressing the 15-day 61.8%, confluence of 64K resistance. And just really fast, see what happens if you reject this zone. Bitcoin can move down to the 78.6%, which is at 53,700. And you actually have seen this setup play out before. And that was here in January, actually. It actually rejected its 61.8%. Which did actually take price down to the 78.6%. Now, it did find a low that even wicked down to the 88.3. It's the equivalent of Bitcoin going down to 47K on the 15-day. So I just think that's interesting because look at the ranges on this one. Just like here in January, they were pretty meaty. I mean, yeah, it's like a 17% move down. Let's measure this one out. It's like a 15.9% move down. So I think that's very interesting, actually. And you actually get good confidence that if you do end up closing a back above 65K, you're pretty poised to go up at minimum to 69. And then if that breaks, you're going up to the 75, 76 again. So the 15-day has a pretty nice perspective, and still it says more likely here to, I believe, make a new low on Bitcoin. And we are now just kind of setting up for like what we had in January. And you even have volatility here. You have a 15-day setup, and volatility is really what took January to that low here. So interesting enough, same levels, same regions on HBDR, and even volatility is contracted. So remember, it's all about the SMA 200 this week.
So we can talk about whatever we want in terms of little details, but if this is going to be resistance at this point and 64K is going to be resistance, then now we need to be watching for rejection this week. And you're looking for that to actually take you to 62.2. We'll play the game. Is it a bounce zone or is it a loss zone? And with everything I've shown, I still think Bitcoin is setting up still for a major move down. I was looking for some kind of bottom to be formed at 60K. But at this point, I'm not looking for that anymore. I think too many people, specifically like Capo, are calling for that too. I have to be just looking at that as the next leg down spot, most likely a bottom near 49 to 44K. Something like this maybe could play out. And then once this occurs, I think it'll be poised for like 2027 to get a pretty impressive bounce. And that's just my own opinion based on nothing. But like what we've talked about with the policy, the economic policy and whatnot, money printer rates, I think it makes sense. Now, I will say though, there's never been a time where you've really massively like expanded far from the SMA 200 on Bitcoin. I think we measured it. It was most like 20%. I think it was this move. Yeah, so here is 31%. And let's just keep that in the back of our mind. So this was 31%. And this was also during 2022. So remember, 2022 was more, in my opinion, on at least the bi-weekly volatility, you in 2022 were this was the only time you also had a bi-weekly fire off to the downside in the bear market. So we will see if this ends up rejecting 30% or even getting expansion. Why I'm mentioning 2022 is because this is like, in my opinion, really the first time you had big expansion down from SMA 200. Generally, you make a wick low off of it, you chop under it, and then you reclaim it. Keep showing that. Make a wick low off of it, reclaim it. Make a low off of it, and then you move up. And here's your wick low, and then you reclaim it and you move up, and then your wick low. So you can see that 2022 was kind of the outlier too on that one, where you did actually get the expansion down here. You can see the wick lows and the reclaim, the wick lows, the reclaim. You can see once it loses it, do we really expand far from it? 4%. I guess here was a good one, but this was also part of the wick low. So you just take it from like the close and measure the low, and that was like 8%. It's not bad, but here is like what we're mentioning, the low, and you take it, you really did dump hard from that point. So let's actually look at that too. So a little different because you only lost it once and then fell from it, dumped. You never even got a retest. And then when it did retest, it dumped, but then it got the reclaim. So really, when you started to expand, you just simply were really going off of like your 9 here, which was getting lost and dumping or trapping, reclaiming, and then majorly dumping down to that bottom at 15K. But still, weekly was still showing you lower highs. Downtrend was still activated up until this point where then bullish price structure formed, weekly 9 reclaim, and then you actually bust it up. Why we're saying that? Because we're still lower high. And well, I guess you don't technically need to retest it then. Maybe it's not going to go up to 64.2. Maybe. We don't know. I mean, 2022 it didn't. And then you just dumped 28% from that point. So it's like from here, 28%. Oops. Okay. I'll do that. So that's what we did last time. 2022, the close down 28%. So it's like 45,200 on Bitcoin. I don't know why I keep making this hard for myself. There we go. 45,060. Which is interesting, actually. 45K. And I'm solely just basing that on the last dump we had off of the SMA 200, which didn't get the retest. It actually just, I bet you rejected the 5 and went down. Let's see. Yeah, it did actually just reject the 5 and go down. So it's like the equivalent of this week, Bitcoin rejecting the 5 here and taking out last week's low.
So now we have some things to watch for this week. It does not matter at all if we reject the 5 or the SMA 200. As long as we just reject 64K, it's good for me. You're now looking at really 64,500 as the big spot for Bitcoin. You absolutely can use 65K, but now aggressive traders, in my opinion, are going to use 64.4. You get back above this weekly 9. It's basically sealing the fate for bears. It's going to squeeze up. It's going to fill this red dildo, and you are going to actually most likely test just simply the 21 here. It's very near 69K, so it would not surprise me at all if we end up wicking up to 69 or even testing up near the 34, kind of similar to what happened in April. But still, nothing's really telling me anything's changed on Bitcoin. And even actually what I could say is things were more in bull camp last week, honestly. Bulls should have moved up last week and they didn't. So now this week, you have to really be excited, licking your lips as a bear. You've just lost the weekly median. You've just gotten to a 5-day SFP. You've just lost your weekly SMA 200. Last week, put in a very disgusting red dildo, even held the close all weekend. So now you have to be looking at this as actually more follow through for bears. Confirm that at 62.2 loss. And I'm looking at really any daily candle closure under 62.2 as good. That's good for me, really. If you start closing even like 1, 2 right here, that's going to be enough to get the breakdown. And you're most likely going to see this daily volatility fire off. We've been here before, though, and Bitcoin has been in a chop zone, and we haven't broken down before, despite how bearish it's looked. And that's why I'm fully willing to flip-flop bull and really think about all these bullish higher time frame setups firing to the upside, and even getting that 5-day volatility setup firing to the upside along with the weekly, bi-weekly, maybe even flipping the monthly back up if 65K gets reclaimed. And so we know that that's a big spot, and you have to keep respecting that as just major resistance for bears to keep smacking down, because that's what's separating bulls from greatness, in my opinion. 65K. The range can't be like this forever. Summer's almost over. And I think Bitcoin is starting to really gear up for a leg down at this point. Now we can again watch the dailies carefully. 62.2 loss equals a dump. Reclaim 65 equals a pump. So that's all I have on the daily on Bitcoin, on the higher time frames. And I do think it is so worth watching, because we are putting in generational opportunities at this current point. Even like the 12-hour, where we were excited maybe this would fire off the daily, you can see like the daily volatility setup. We were excited this would domino effect. You can see it just reset again, and now you're getting an extreme low setup. So even despite this move up and even down, nothing's actually changed on the 12-hour. And you will notice the 12-hour is kind of actually still putting in bearish price structure, in my opinion. You're still producing maybe lower highs here, right off even the 34. So you're not even in a 12-hour buy trigger. From the weekend up, you've gone up about 2%. So just been like a 2% range up, but still you can even see in this perspective, nothing's really changed for bulls. Where is my trend wave? Let's see if it shows that. Like, has anything changed for bulls here? Really, no, nothing's really changed for bulls. So still producing lower highs even on like a 12-hour. So let's just watch that very carefully, the ranges, and let's actually hope to maybe bear Jesus, we can get a move down. Let's see if anything else is worth talking about. The 4-hour does have a buy trigger, but notice it's not really getting it up here. It should be able to get it up if this 4-hour volatility setup is going to fire off. And you're just using that as confluence to one more leg up to 64K, in my opinion. But understand, if this can't get it up, you can just look at it like this now on lower time frames. If it can't break this high, it's probably going to chop back down. And if this ends up breaking your 4-hour 21, you're going to end up dumping hard off that 4-hour volatility setup. It's still too early to say. You'll know in like an hour, 25 minutes, if this most likely is going to fire off up or down. But still, you can see it's not even confirmed yet. Could easily just move down before the close, resulting into a move down Bitcoin. So we'll have to really watch even that 4-hour. It's actually showing signs of life. But still, even the 4-hour is still, in my opinion, overall bearish. And this could just play into a trap. So yep, that's all I have on Bitcoin. Well, watch the retest. I think honestly, and I still end off with that. 64K seems like the short opportunity. It's like 64,
Volt 2 to 64K. And if you're on ETA, you still have valid shorts that maybe you might get filled, but maybe we might just reject off the weekly 5. So let's watch that carefully. I'm very curious to see if we're going to just reject the weekly 5 or go up to the SMA 200. Hopefully, either results into a rejection. Now let's talk about Bitcoin dominance, because Bitcoin dominance, unfortunately for bulls, got a massive deviation here. And you see it was right off your 34. Again, it's just playing the same kind of, just game that it likes to play all bear market, which is makes these epic moves up and then it stops at the 34 and it can't reclaim it. The 34 on the weekly for Bitcoin dominance has been a major spot of interest for us. And really, I mean, it still is working out well. You'll notice the last major move up, and this is when Bitcoin went all the way up. All the way up to the 80s, just making sure that was correct. And that was when Bitcoin dominance got the weekly 34 reclaim and 59.69% reclaim here. Now you can notice that you actually last week got a pretty impressive move up, but it stopped at the weekly 34. This is not a good sign. And now what you're actually seeing is kind of confluence that maybe Bitcoin is going to top at the weekly 5 perhaps, but you could get the move up to the weekly 9. Now, you could easily get a move up, but this rally could be honestly ending soon just based on this weekly perspective. This could be in breakdown posturing at this point. Let's see if your weekly 100 actually held, because that's been our line in the sand. Let's see. Okay, so it did actually hold to the T. So now we're in a range here. The range is just going to be the weekly 5 and the weekly 100. If you get back above your weekly 5, you're essentially getting back above your weekly 9. And that's just going to activate the move up to the 34 again. In this range, you've hit it 1, 2, 3 times already. So it's most likely going to break. There's your Bitcoin breaking out once it hits 65K, in my opinion. Bitcoin dominance breaking out once it reclaims its 34. But still, that is not what's really on the table for today. You're more likely now to just reject the weekly 5, which you're almost there at this point. It's at 59.6% and you're at 59.4%. So you're almost there. Maybe Bitcoin dominance goes up to the 59.1%. But regardless, it looks like it's actually gearing up for a move back down to this weekly 100. I still stand on what I said. Really, all of this chop, really essentially most of 2026, which is just if the weekly 100 can get lost, that's what's going to constitute the big breakdown for Bitcoin dominance. And still, it didn't get lost last week, so I have to be looking at this as like a moving average range this week. But if you end up seeing Bitcoin maybe putting in a major red dildo, resulting in Bitcoin dominance putting in a red dildo, then next week we'll be actually gearing up for maybe a retest play and a move down. Weekly 100 is the big spot for me. You can just see with your own chart, if you go to your weekly 100, the big moves occur down once Bitcoin dominance loses the weekly 100 and flips it into resistance. I mean, you literally had just straight multiple weeks of red price action after the weekly 100 was lost, along with very beautiful price action to the upside once it was reclaimed. Look at this. It got lost, chop around it, lost, multiple weeks of red. The reclaim, multiple weeks of green. Okay, failure, lost it. Okay, reclaimed it. That's set up for the bullish breakout. You see here, actually, that, we have to zoom in. That price, even though it was very just new, price still was rejecting the weekly 100, which did result into the move down. Maybe price got lucky, but then you'll notice actually that even on these moves up, we still would reject the weekly 100. So you would move all the way up to the target, 29%, and still find rejection off the weekly 100. You get back above it, you move up. So that's why I have to be looking at the weekly 100 as a big spot. I mean, makes sense. We're kind of chopping around it for sure. But now are we more poised to actually break it this week? Something we need to be really considering. Now let's see how the HBDR looks this week. Let's see. Okay. So it is still, I believe, more likely to test the median.
But even here, it still is kind of a nice middle ground, that median, because it still says if the median holds, you easily can move up to the 59.69% again. But if you do end up losing that median, you will make a new low here and go towards that 57.7%. So pretty big move off the median. I mean, this is 1.5, 1.9 off that median, and I still believe it's more likely to test this median, which is actually looking bullish. You would want to see this weekly median hold, not actually retested it since you opened above it. Now, it doesn't mean it's going to hold it, but I mean, I have to say that is a point for bulls if the weekly median can hold. But still, to find out, you at this point need to go down almost 1%. So yeah, a lot of analysis with that weekly. I honestly think with Bitcoin dominance, the weekly is just the most important time frame. I just think it's the easiest to read. I don't really like even looking at it on the daily. It's a lot of chop with the daily. Like look at the chop. It's all about just about the 100. The weekly 100, the weekly 9. So watch that carefully and really watch resistance at 59.1% to 59.5%. And that'll correlate to a 64 for Bitcoin. And then maybe the stars align for bears and we actually get the leg down this week. Again, I was saying that last week. We did start moving down, I will say, but now you can see it's actually properly set up this week to move down. Meaning if we actually retest our, weekly SMA 200, 5-day EMA 9, that could be the criteria to actually move down now. Biweekly still in breakdown. No real changes on the biweekly. The past closings, you've just been under the 5. You're right at the 50%. I still think this bi-weekly looks pretty good to go down. You don't really want to see it take out these wicks anymore because it's going to be more likely to break out. I just think you should move down. Now, you do have a bi-weekly EMA 100 target. That's at 57.2%. And that actually plays in pretty nicely with our weekly target here. You lose the median, you move down to your 38.2% at 57.7%. So good confluence on that. Let's take a look at this. Ooh, so your 5-day median actually got lost along with your 5-day 9. More points on why the 5-day is bearish. And that's not a good sign because the 5-day still has a volatility set up on Bitcoin dominance. Remember, on Bitcoin, it has a pretty big volatility setup. Also, you have that SFP play. So not a good sign that Bitcoin dominance is even really confirming that this is bearish with the median here as well. Lost. The median just got tested, so it kind of plays into maybe Bitcoin does find resistance near its weekly 5. Near. It got very close to testing 0.01% away. So watch that very carefully. Because that could actually put Bitcoin dominance near the lows, essentially, if it rejects. Yeah, how nice. I mean, wow, it's really nice, looking good. Really, it's honestly looking good again for bears this week. Let's see if they actually get it. Even the 2 days in a downtrend on Bitcoin dominance, here's a lower low. You're just producing a lower high. And 2-day has a pretty big volatility setup. So still overall, I'm not seeing any bull idea on Bitcoin dominance. I can try and look for it, but not seeing anything. And that's why it's really important for Bitcoin dominant bulls to get back above the weekly 9. And if they're not going to do that, they're going to reject, and it's going to be more likely a capitulation style price action is going to happen here, where you're just going to slice through it like butter. And that's really been kind of what occurs. You lose 59.69% in all reality. You do end up really dumping hard. Now, this time's a little different with the chop. Kind of sucks, but whatever. It just means that maybe the dump's going to be even more aggressive. You really get, let's see if we've chopped a lot under 59.7%, because we saw the bi-weekly in 2022. Volatility is a little different. We see the weekly SMA 200 2022 also got the expansion down on the weekly. Let's see if there's anything here. So 59.69% in 2022, you did just dump hard from it. Okay.
dump hard. Is this the only time you've gotten this much consolidation into it? Maybe. Let's see. So yeah, the only time was here. And it is the closest. It's like where you were really chopping around 59.69 to like 57%. 1, 2, 3. And that did give you a major breakout. Let's measure that. And again, that does not mean it's going to break out. The reason it broke out is because 59.69% held the reclaim. But that did lead price up 19% in 1 week. You can see, I guess here too, consolidation under 59.69% did lead to pretty nice moves down. That was all the way up down to 50%. So I guess it was like here and here was the only other time you've kind of had this kind of price action chop. Let's show that again. So here. I'd say here too. So let me actually do that a little better. There's a lot of circles, confusing. So I'd say like here's where you had the chop under or above 59.69%. Here's where it was under, and here's where it was under. But this is like the longest you've ever had it, really, honestly. So I just still think that's honestly gearing up for a really big breakdown or breakout. We don't need to be guessing here. We just need to know that really there's 2 spots on Bitcoin dominance. You're literally going to either this week get back above the weekly 9. This was a trap on bears. We're probably going to break out. Or you're probably going to reject, lose the weekly 100, and that's just going to be it. You're probably going to break all the way down to 50%. And that's just kind of what we've seen before. It just ends up rejecting, and you do end up finding some kind of bounce near 50%, if not around 46%. And you do have to, again, put into question if that is just the next leg down for Bitcoin. Like 46% is 22% move down. 50% is about 14% move down. Notice I'm not getting any upside targets here at all under 59.69%. Literally 0. I don't see any case to move up as long as you're under 59.69%. That could be part of the bear trap, but still, we should take setups face value, in my opinion. So yeah, that's Bitcoin dominance. Watch 59.1%. That should be where the rally stops. It's like 59.4 to 59.1. And if you end up really dumping hard here, you're going back to your weekly, you're getting some hopium, and you're saying, yeah, we're probably going to just bearish retest this EMA 100 eventually, and then get the real move down. But that still means Bitcoin dominance could easily dump like 1 to 2% here. So beware, really beware. And if you want to become a Bitcoin dominance bull and a Bitcoin bull, very, very, very easily just get back above 59.69%. And the script will change, really. You'll be in like this environment and it'll be very bullish. You'll be in reclaim environment. But until then, yeah, you have to be watching for this just retest and breakdown. Nice. So we did get the reclaim of the weekly 5 and the 9. So this is already just poised up for a setup, right? This is retesting now your weekly 5. This is why maybe Bitcoin will find resistance at the weekly 5 first, if not fully, and reject the weekly 5 like in 2022. And again, that was just solely based on weekly SMA 200 expanding down in 2022. And it didn't retest the weekly SMA 200, it retested the weekly 5. So we're going to be similar to that, if at all. You're going to just reject the 5. And even Tether Dominance says, yeah, you can just break out here off of the 5. How many more times are we going to need to hit this zone before we break out? I mean, you've hit it 4 times now, if you include this week. In like this chop zone, really, technically, you've hit it 6 times, actually, if you include this week. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 times confirmed. So not a good sign. It really is poised for a breakout on Tether Dominance. You can see here, okay, weekly median did shift down, but still under it. You're kind of like, well, you're more likely to test the weekly median here, in my opinion, and that's at 8.83%. Now, a good confluence is that if you get back up 9%, yeah, at GG bulls, you're probably going to make a new high on Tether Dominance, and that's where 10% comes into play. That's a new macro high, and that's where the yearly does shift to do an uptrend.
you have to really wonder if we do something like this, can we just reject massively because the yearly's back into an uptrend, or it just confirms an uptrend, and that's when we start the yearly higher low, and that's where the bear market's over, and maybe that's where the bottom's in around 50 to 49,000. Don't know. That's tinfoil hat analysis. Until then, really pay attention to the weekly here, because the weekly is still looking pretty good. Now you are under resistance though, and that's why then getting back above 8.567% will be really key. Essentially this week's high now. Take out this week's high, you're probably in breakout mode. Now the daily will help you. You just get a daily close back above 8.567% and you're going to break out. Now again, this candle can be maybe a trap candle. This is expected. You were looking for maybe a move down, but it should be ending soon. So let's see. And if it's not, then we have our criteria. Now Bitcoin's actually breaking out. 64.5, 65K is a big spot. And I will say you're consolidating up here, so you could massively break down, but you're going to need to see actually bears take control at minimum on like a daily and actually fire off like a daily volatility setup. Until then, this is literally nothing's happening here. Literally nothing. And you can even argue you're just most likely putting in a higher low. So maybe just grinding out bullish price structure before the big breakout. Is this the higher high, higher low, right? Gearing up for maybe a breakout. All right, so now you're testing the 5-day 9. So this is kind of the big spot. Bitcoin is very near resistance now at this point, 64. So got to see something here soon, or you will actually move down on this 5-day. But still, I believe that Bitcoin is still in retest mode. So we have to be looking at tether dominance. It's just that until proven otherwise. Just like last week, we were in bull retest mode and they missed the mark. So that's all I really have on Bitcoin. I do think we're just still in a terrible chop zone. You'll notice that you are getting lower in prices, which is a good sign because in theory, it means you are still producing lower highs. Now you're not really at 65. Last week, you barely tested around 64s. Or no, I guess you rejected 65s. But like, let's say the last 4 days, you barely tested back above 64s. And now this week, maybe you'll actually get the move under 62 too. But still, watch 65 to 62 too. This isn't a massive range still. And Bitcoin is now actually hitting, I believe, the weekly 5. So if this is going to be near or close to the dump we had in 2022, which is the only dump we had off of the weekly SMA 200, then the weekly 5 ideally should reject, and that's at 63.8. And remember what I just mentioned on Bitcoin or on tether dominance. You technically should get a bounce right off that 5-day EMA 9, 5-day EMA 9. It's Monday. So again, maybe the rally is kind of over here soon, and look at even CME. Not here. Let's go to the weekly. Right? If CME already hit its weekly 5. And actually, let's go to total really fast. I said I was done, but let's just see total because we've been following it. And so you did actually really reject your SMA 200 hard, and total's already tested its 5. So actually, the total market cap's telling us the setup is this setup's already in now. So if you were looking for a retest, which total's kind of been nice to us, this setup's kind of in. So this move should reject down at this point. That should correlate to Bitcoin finding resistance at its weekly 5. So pay attention to that. I'm watching the zones carefully here. And let's actually see if we can get a breakdown under 62.2. And remember, if you're bearish, you need this to happen fast. It's not going to just be this and that and that and this. Like, it has to just tap and dump. And that'll be the trap, retest, and dump. The more aggressive it is here, the more likely people will flip bearish. The more likely that'll mean a bottom is in. So let's just watch that very carefully. That's all I have. And I'm praying to Bear Jesus we actually get some follow through soon, just like last week. Alrighty. Beautiful. Let me start on this. Get a little sipski of this Coke Zero real quick.
Nice. You got a nice girthy green dodo here. Daily momentum is starting to flip back up, and see if there's anything else here. This close is at 63,482, and this one is 62,850. You have a, and let me zoom in real quick, and this one here is at 63.8. So this is a lower low from this low here, but momentum is picking a higher low, giving you possibility of bullish divergence here, with volatility back to extreme lows, and you're close to getting a bearish cross. The pink close to cross, I don't think your screen is sharing. isn't it? Oh, it's still black. It's black. Black like my coffee. I thought you were going to say something else. Like my car. His words, not mine. You're sharing your screen, right? Yeah. Okay. There we go. Oh, there it is. Okay, cool. Beautiful. Muzzle tough. We are back in black. Quite literally. We are indeed. We are back in African American. Okay, so daily is currently getting that we'll move into the 21 with putting in possibility of bullish divergence, but this is going to have to close over 63,340 to confirm, and then the confirmation of that divergence gives you a move into the 55, which is currently at, in the low 64s, somewhere around 64.4, and keep this number in mind because this area will come back up. It's a very important zone. Go into the 12 hour. 12 hours also currently flipped up, also putting in possibility. Actually, no, 12 hour I think did confirm. Yeah, 12 hour did confirm the bullish divergence here, and that does give you a target somewhere between the 55 and the 100, which is somewhere between 63.9 and 64.3. Keep 64.3 area comes up again. You keep that in mind. That will keep reappearing. And we have a fresh buy signal here on the jewel, and it's close to exiting the bearish control zone. Let's go to 8 hour. 8 hours also flipped up, also putting in bullish divergence, with volatility now starting to expand from 0%. And 8 hour did get a closure over the median. That does bring you into the top 38.2%. That's also at that 64.4 region. For our anything here really? No, not really. No divergence. With 4 hour about to get a breakout over the 38.2%, and the 4 hour 100 at 63.8. If you can get a closure over that region, this brings you into the 200, which is currently around 64.2. Also within that region, and keep it in mind. It'll keep coming back up. To the 2 hour also is flipped up, entering into the bullish control zone now. 2 hours putting in some bullish divergence here. It's playing out currently. 2 hours very close to a fresh silver cross. You have gotten that close over the 38.2%, brings you into somewhere around the 78.6, which is also at that low $64,000 region. And that puts you very close to your stop. I wouldn't this would be the aggressive trade strategy with the stop loss here at 64,445, and what is this one? 66,460. So I wouldn't really put it at this one. This one could get a run. I feel more comfortable with this one at 64,460. It's only really $16 off, but there is a situation where this one gets run and this one doesn't. And if you really want to be super safe, you could very low leverage here to put it at 64,852. But the one that I'm gonna go with is this one here at 64,460. Okay. Go to the 2 day. 2 days currently flipped down, but close to flipping back up. Anything else? No. With volatility currently in expansion from extreme lows, and 2 days giving you a fresh sell signal. Approaching the 2 day 21, which is currently we're just below 64,000 at 63,960. 5 day currently flipped down. Anything else? It's a little
Still have the bullish divergence on the 5-day. This will be active until you get a closure below 63,482. Actually, no, you got that closure on this last closure. It doesn't really look like it, but it did. So this did invalidate on that bullish divergence, and you are getting a move into the 9 after losing it. That 9 is going to be resistance, and that's at 64,200. Once again, right in that zone. And volatility is now starting to expand from 0 with momentum flipped down. And the 5-day jewel is losing the buy signal, flipping into a neutral, and the curvature is kind of sideways here. Close to a bullish cross, although if this does get bearish here, these are going to diverge and you're going to get the opposite move. And that will come along with the rejection from the 9. Here's the big one, weekly, with coming back in to retest the 200 SMA, with momentum now flipping back down on the weekly, with volatility going into expansion from 0%, with momentum flipping down, and the weekly 200 is currently at $64,200, right in that exact same area, and the weekly 9 is at $64,600. The idea is that this weekly 200 should reject, and without taking out that 64,460 high, and from there come down towards the bottom 38.2%, which is currently at around 59,336. The one that's more likely to not get taken out, though, is the one that's at 64.8, because that one, even if you were to hit the weekly 9, it still wouldn't take out that stop. I believe it's this weekly. No, not that one. Okay, what else? You came close to getting that bullish cross here, but then they diverged. 2 weeks still flipped down, although this is starting to get close to the edge of the bearish control zone, putting in still possibility of bullish divergence, but this is going to require a close over 65,444 to confirm. And as of now, I would expect the 5 EMA to continue to be resistance, as it's been rejecting all the way through. And that level is, once again, in that low 64,000 region. Monthly still flipped up. Monthly is going to close in about 2 weeks. Monthly is about to test the edge of the bearish control zone, and as long as you are closing below about $66,500, this is likely going to flip down at the edge of the bearish control zone. Okie dokie, let's look at Tether. Come on. Tether getting a nice move down. The median is currently at 8.45%, which is slightly below that median. And come on, let's see something here. There we go. Daily momentum is now starting to flip down on Tether, with volatility at basically 0%, and the daily jewel is going kind of sideways here. Hasn't flipped into neutral yet, but it looks like it will soon. And you're very close to a bullish cross. Pink is right below the yellow. This needs to hold the median for that bullish cross to play out, and then this will go up to the 8.7s to 8.8%. Otherwise, this is going to likely drop to 8.1, 8.17-ish. Close to a local top also on the daily. This will confirm was a local top, but then he closed below 8.478, which likely will also then lose the median too. 12-hour has a target down towards 8.4. Let me zoom out. 12 hours close entering into the bearish control zone. Let's see if there's any divergence on the daily. You took out this high. You also took it out on price. Did you take out this one? You did. What is the high here? Okay, so there is some slight hidden bearish divergence because you did take out this high here while price made a lower high. And that will also confirm with any closure below 8.78%. So basically, if you lose the median, you are likely going to come down to this 8.10 area. How much of a move down is that? About 3%. Nothing there.
12 hours putting in possibility of hidden bullish divergence, but this is going to require a closure over 8.563%. Actually, 8.558% to confirm. Basically, this median. Come on. 8 hours also currently flipped down. 8 hours also putting in possibility of hidden bullish divergence, and you are likely going to hit 8.4s at least. 4 hour losing the 38.2%. 4 hours also flipped down. If you do get that closure below 8.44%, you are likely going to come down to somewhere around 8.38 to 8.3%. 2 days also below the median at that same level, 8.45%. If you lose that, you're likely going to come down to the 8.2s. But this has just been making higher lows each one of these moves, and eventually likely going to bust up depending on if you're over or below the median at the time where it's finally busts. And is it up? Yeah, it's technically still flipped up on the 2 day with volatility at almost 0%. 5 days getting pretty ugly, and a nasty rejection of the median and turning into a shooting star dildo. If this loses the median, you are likely going to come down at least to the 8.2s. 5 day momentum is still flipped up though. We zoom in here, lower low. And you do have a bearish cross here, the pink crossing below the yellow. Where did this cross down? Crossed here. Oops, what is that? Okie dokie. Mark that one. Let's mark this one. That one. That one. And one more. That one. This was a move down of 21%, 48%, and 52%. About 22%. 20%, 22%, 25%. Right along that 20-ish percent area is the average move. Let me check this one real quick. It's pretty closer towards the cross. And how much did it go up? About 5%, and then went down about 11%. So that's the minimum move. And see how much so far. So if it were to go up 5%, that would be at around 8.9%. Yeah, around 8.9%. And then down 10 to 11% would be about 7.6, right along the 55. And then 21%, 22% would be right along the 100, right around 6.7. And just for funsies, run at 50%. Although I don't think this will happen. I don't even think the other one will happen. That puts you at 4.2. 420, nice. And we still have about a day and 9 hours left to go, which is around 33 hours. Eternity in cryptocurrency land. Weekly is coming back to retest at 9 after getting that closure above. That's at around 8.4%. If weekly does start
closing back below the 9, deviating it again, then you're likely going to get a sweep of these lows and test of these 21 right around 8.1%, with weekly momentum flipped up. And any divergence? No. And volatility is at extreme lows. And weekly is very close to giving you a bullish cross. If this holds the 9, you will get that bullish cross. If it loses it, they're likely going to diverge, and then you're going to get the opposite move, which is going to be some dumping action. 2 week also still flipped up. Any divergence? 2 week putting in some possibility of hidden bullish divergence still. This is going to get a confirmation with any closure over 8.633%, and that will give you a move into about 10%. Currently, you're likely will get a test of somewhere between the median and the 9, which is around 8.3 to 8.2%. Which is Bitcoin slightly higher to like 64.2, 64.5. And monthly is still flipped down. Monthly is still below the median, and you are still around the monthly 5. That's at around 8.26%. If you were to come back a little lower to test that monthly 5, there'd be Bitcoin slightly higher to that low 64,000-ish area. Volatility is at extreme lows. Monthly is on a neutral, but has not flipped into sell yet. All right, let's check RSI. Daily currently still has active bullish divergence. This will be active as long as you're closing over 8.344%. Let me zoom in on this. What would be the next? Did we hit the easy level? Yeah, we hit the easy target, which was a simple moving average. Next level would be the simple moving average again at 8.49%. 12-hour has hidden bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 8.543%, and your next target on that is going to be 8.29%, 8.3%, with volatility at 3 periods of 0%. 8-hour currently has active bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 8.543%, with volatility at many periods of 0%, and your next target is going to be the bearish control zone at right around that same 8.3% area. 4 hours also close to losing the 200, with many drives of bearish divergence. Volatility is now starting to expand from many periods of 0%, and the critical zone is at 8.34. 2 days putting in hidden bearish divergence. Volatility is at many periods of 0%. This will confirm with any closure below 8.47%. And that gives you a move down to 7.85. 3 days also putting in bearish divergence. This will confirm with any closure below 8.451%. Yeah, 8.451%. That's going to give you a move down to the bearish control zone at 8.25. It weekly still has active hidden bullish divergence as long as you're closing over 8.307%. And you do have support at 8.22, with volatility back to extreme lows, almost at 0. Come on. 2 weeks still has active possible hidden bullish divergence. Will confirm with any closure over 8.633%. And the neutral zone is currently sitting at 7.89%, and volatility is starting to tick up now from extreme low, or actually very close to ticking up. I thought it was over the moving average from there, from this point, this view. Come on. Come on. There we go. Nothing. Let's look at Bitcoin.
Bitcoin on the daily is putting in another drive of hidden bullish divergence. This will confirm with any closure over $63,339. And this will give you a target of the bullish control zone, which right now sits at around $65,000. And if this does tap $65,000 again, I do think this is going to end up getting the breakout. But that will first require getting back over that 64,000, I believe it was $64,461 zone. Close this. Okie dokie. And volatility is starting to tick up now from extreme lows. 12-hour has confirmed multiple drives of bullish divergence with volatility at extreme lows, and this is going to be active as long as you're closing over 62,852, and this is going to take you into somewhere around the neutral zone, which right now is at about $64,000. Then the next level is the bullish control zone at 65.5, and volatility is at 0%, so it does make it kind of likely to go towards the bullish control zone. 8-hour also has bullish divergence. The bullish control zone is at 64,250. Four-hour also has bullish divergence. Critical zone is at 64.3, and volatility is now starting to expand from many periods of 0%. Two-hour also has bullish divergence. Critical zones at 64.4. 2 days putting in a fresh drive of hidden bullish divergence. This will confirm with any closure over 63,340, and volatility is at more periods of 0 than I can count. And this will give you a target into the neutral zone, which is currently sitting at 66.5, and the simple moving average is at 67.1. This is about 33 hours from confirming, though, so long time. 3 days also putting in bullish divergence. This will confirm with any closure over 63,580, and this gives you a move into about 66,000 on confirmation. And many periods of 0% volatility. Come on. There's possibility for another drive of bullish divergence here because this is making lower lows while momentum is making higher lows. But this is going to require a closure over 65,444 to confirm. Volatility is at many periods of 0% also. And there's also possibility of hidden bearish divergence. Because you did take out these highs on momentum or price made lower highs on a closing basis. This one is at 65.06 and this one is at 64.9. This one is easier to confirm. This one will confirm with any closure below 62.2, which you are like about $1,600 above currently, and that confirmation will give you a move down to 55.2. Come on. Also putting in possible bullish divergence on the 6-day because you got lower lows, higher lows here. This will confirm with any close over 64,461. And that gives you a move into the 21 right around $67,000. The neutral zone is currently at 73.8. Volatility is at 2 periods at 0%. Weekly currently has active hidden bearish divergence. This will be active as long as you're closing below 65,364. Volatility is back to 0%. And let's see what else. And there's another possible drive of bullish divergence here because there still is a higher low from this low here while on momentum while price is lower low. This will require a closure over 65,352 to confirm. Until then, the hidden bearish divergence is active.
2-week also putting in possibility of hidden bearish divergence with active bearish divergence. This will require a closure below 62.2 to confirm, and that gives you a move down to about 42,000 on confirmation. But this level will update 13 days with volatility at extreme lows. Monthly also still has bearish divergence. This will be active as long as you're closing below 76,318. Quarterly still has bearish divergence, will be active as long as you're closing below 114,000. Next level is going to be somewhere around 49 to 46,000. And 6 month, which is the most bearish and damning time frame, has 3 drives of bearish divergence currently, which is going to be active as long as you're closing below $107,180. And your next target on that is going to be the 21. The 21 is generally your target for 3 drives of bearish divergence, and that right now sits at around $43,000 to $44,000. It's going to continue to rise with every single close, but this is not going to close for another 4.5 months. So, and even when it does rise, it's not going to be that much. It's not going to go from 43, 44 to like 49,000, or it's not going to go over 50,000 definitely. More likely it's going to go, if it goes up, maybe to like by $1,000 to 45,000, maybe somewhere like that, maybe 46,000, but really then anywhere between 44,000 and like anywhere in the 40s, you can't really go wrong buying spot. Because how much of a difference is that? Like 5%, 8%? Yearly shooting star dildo. Let's move down to the 9 would be very cool. Yearly 9. The yearly 9 is where you bottomed out on the last bear market. I believe that is also where COVID happened. Yep, COVID was right down to that yearly 9. And the yearly 9 is currently sitting in the 40s. The yearly bullish control zone is going to be the target of this local top, and that is currently sitting at 51.7. The neutral zone is at $13. That's probably not going to happen. Just a quick correction at $13 is then $1 million. Okie dokie. Let's look at momentum. There we go. Daily momentum is currently flipped down, but close to flipping back up, and it will flip back up if you can close over 63,650, with volatility now starting to tick up from extreme lows. This closes 62,774. This one is at 62.8, so it is a higher low. 12 hours are currently flipped up with volatility at 0%, and it's going to remain up as long as you're closing over 62,850. And let me zoom in here. 12 hour took out this low. Price made a higher low, so there's hidden bullish divergence on the 12 hour. You have an easy target though, which is the cross, silver cross. 8 hours currently flipped up. 8 hour has bullish divergence. This is going to remain flipped up as long as you're closing over 62,950, so about 63,000, with volatility at many periods of 0%. 4 hours currently flipped up, giving you a volatility set up to the upside from many periods of 0%, and it's going to remain up as long as you're closing over 63.6. And how much are you up so far from this setup firing off? Let's see. You went above 15% after this candle. So from this candle, we're up currently 0.56%. Let's see the last upside setup. And this one took us over. So from here, we went up 2%. But this one wasn't really an upside setup. Let's just see, 4.6%. Downside setup, downside setup.
Here's an upside one. This tick is over 15%. So from this candle's open, we went up around 2.6%. So close to that 2.5% number that we saw previously. Let's see another one. No, that's not a good one. No. No. Let's take this one. No. Here we go. Similar to the current one. And where did we expand? I think from this one we started expanding. You got a little move down, and then you went up 3%. Yeah, so let's just take it about 2.5 to 3% from expansion. So this is 0.5. 2% brings us to about 64.8. 2.5 brings us 65.2, and 3% brings us to about 65.5. Although I do think if you're going to get to 65.5 again, probably going to break out, giving you that 64.8 level as the ultimate line in the sand. Okie dokie. You are fulfilling that target of the 55 here from getting the year 5 crossing above the 21. Go to the 2-day. We still have that setup active, by the way, where 2-day 5 did cross over the 21. In the parameters is to not take out the last major low from whenever that cross did happen. And you still have not taken out the 61,281 low. This would be the devil's advocate here currently, where this setup, which does have a greater than 90% hit rate, has not been invalidated yet because we haven't taken out 61.2. And from there, that does give us a minimum target of the 55, which currently is sitting at around 66,600, 66,700. And volatility is sitting at many periods of 0%. And momentum is currently flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below $64,400. Interesting. That's right around our stop at 64,461. If you're running lower leverage, you could use 64.8, and that's going to be the safer one. 5-day also currently, Friday is currently flipped up, and it's going to remain up as long as you're closing over 60,550 with volatility at many periods of 0%. Weekly is currently also up, and it's going to remain up as long as you're closing over 63,150. Interesting, weekly never flipped down, and weekly does still have bullish divergence with volatility back to extreme lows. And you're close to getting that retest of the 200 here. 2-week currently flipped up, and it's going to remain up as long as you're closing over 60,450 with volatility at extreme lows. 2-week has possibility for bullish divergence, Monthly is currently flipped down with volatility expanding, and it's going to remain down as long as you're closing below $65,750. And your next target on that monthly setup is going to be the 100, around $48,000. And quarterly is flipped down and going to remain down as long as you're closing below 113,200. This pivot was previously around 101,000, and it went up by $12,000. And 6-month is going to be freshly flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below $98,550 with 3 drives of bearish divergence, which does currently target your 21 at that $44,000-ish region. But if you continue to rise, maybe it'll be somewhere around 46,000. If you were to just draw a simple meme line here, let's see, somewhere around this top.
that would put you on a closing basis right around $46,000. This is where you topped here, you rejected, you got a massive move to the downside, and then this is where you busted up. And if you were to get one more close on your 6 month, that would take you up somewhere around this $46,000 region. So that's where you get your 46,000 number from. Okie dokie. Now let's go back to low time frames. All right. So on the low time frames now, we are very close to getting that daily momentum flipping up, and if that does happen, that will give us that move into the low to mid 64,000 region, and the ultimate line in the sand is that previous high at 64,860, I believe. Let me get the exact number. Let's go into the 4. Actually, it's going to be around 65,203, but but the aggressive one is going to be 64,461, and then the conservative one that you absolutely want to stay below is going to be that 65ish level, because if you do hit 65,000 again, this is likely going to get some busting action into a new rally high into that $67,000, $68,000 region. So you do want to make sure that 64,000 area doesn't get taken out. And if you want to do high leverage, then you stick it at 64,461 for this previous high here, because maybe this one gets taken out, but if this one also gets taken out, then you're going to go back to the 65,000 area, which is going to get some busting action. So we are watching that currently, and the weekly momentum is currently still flipped up with volatility back to extreme lows, and the other piece of devil's advocate for the bearish side right now is that the two-day setup is still active, and you still haven't taken out that last low before the 5 crossed over the 21, and momentum on the 2-day is close to flipping back up too with the daily. And if the daily and the 2-day does flip back up, we are putting in possible bullish divergences also across the board. All of these are now starting to line up, and if those do confirm along with that 2-day setup, if you don't take out 61.2, and then instead of that you take out 64.4, and especially on a closing basis, then this is likely going to start accelerating, and those bullish divergences will play out, and then this is likely going to hit this 55 somewhere around $67,000. The criteria is not getting a close over that 64.4 area. If that does happen, then we can see that upside move, although that still likely will just be a lower high, just going to be a little bit of an extension on this rally, but the results are likely going to end up the same regardless, based off of the 6-month bearish divergence of 3 drives, which brings you into the $40,000 region. That would be a minimum target of that 3 drives of bearish divergence, is that 21, which currently is at about 44,000, but maybe it'll rise to 46,000. We have yet to see. Well, this is so much fun, right? Closes above the weekly SMA 200, and then he gets bearish. Closes below the weekly SMA 200, and then he gets bullish. It's almost like it's doing it on purpose. It's almost like the TA guys are the ones that are getting fucked. Well, now it's you. Yeah. Now it is completely you, because and I mean you, because you guys only look at exactly that. Like, you're looking at momentum more than momentum, RSI, all that stuff combined. And Alex looks at his SMAs, right? And also trend. So yeah, it's completely fucking you guys completely at this moment. I myself, I'm neutral. I know this is gonna play until it's gonna play. I can't. This is more of a mental game right now, right? Because it's getting everyone to make a mistake. Everyone to fuck up one way or another. My wet dream right now, just based on what I'm seeing, would be a nice pumperoo to like 80s, 90s, maybe 100, and then from there to go to 30. That would be my absolute wet dream, because I would fuck everyone. But that's just like a looking from a distance, right? Because
either way. Like what I would like is just for this to go up. Or, well, but first go down. Like we're all wanting that 50, 53, 45, whatever the fuck you want it to be so that it's over and then we can just do the normal thing, right? And also that that gives us a move. But it's also weird that it's weird how we compare this thing to I'm just gonna go into it quickly. I think it's really funny how we look at this, at the Bitcoins. The reason why I say that is everyone, like it's just using this, right? As like this is how it's going to play out. It's going to be identical. But if you're using this, you never lose the low in June until November. But everyone's like, right now in August, we're going to go and drop it. Or even if you're like a daredevil and you're going with this one, you also never lose the June low until November. Like you know what I mean? Like we're at 57, whatever. You never lose that until November. So we're supposed to lose it at November. So everyone waiting for that to break down to take profits. And I said this last time, I think it's a mistake. I think you should take like any move to the lows to take profit, any moves to the high of the range to basically short, or like you can long down here and sell right here, right? Or the other way around. You can short right here and sell right here. But don't expect this to like break out or break down. I would say that's impossible. The other thing that catches my attention when I see most people doing TA is because it did this here and it got to these levels, it has to do the same thing. Now, I'm going to go into the SPX, right? Mm-hmm. So normally when you drop, like for example, in 2020, you went way below the SMA 200. When you dropped in 2022, which was like one of the worst bear markets ever, you only dropped to the 200 a little bit. When you dropped, let's say October during the war, the Hamas setup, you only dropped to the 100. When you dropped in 2025, you basically got a nice over the 500. But when you dropped in early 2026, you only fucking settled at the 55. All these moves always like give you like weakness, strength, a little bit more weakness than last time, and now a lot more strength than last time, right? But we all own Bitcoin. It's like, dude, this is what he did last time, so this is what he has to do right now. Yeah. That's why, to me, I need to guide myself with the news, and not the news, with the sentiment for everyone, because that's who's telling me like what the move's gonna be, right? Because most people are the ones that are gonna make the mistake, and most people are normally wrong. So I'm not gonna make a call here. I'm just gonna wait to see how people feel. And right now they're telling them, oh, Amex is cutting credit lines. Businesses are going bankrupt. 2008, it's identical. And I don't know, man. I do not know. Normally when so for you to understand that, Michael Berry saw the crash 2 years before it happened, right? He noticed that people were getting in debt tremendously and that the banks were giving loans to people that were never going to pay them. And he was like, this is going to like break down, so I'm going to short it. And for 2 and something years, almost 3 years, he was basically wrong or way too ahead. That's what they're telling people right now. And everybody's like, all right, it's time to like short the market. It's not. The most painful scenario, and now I'm talking about the market, it's going to, the most painful scenario, and to me, what's going to happen with the S&P 500 and with everything else is it's going to continue to go up. Because while they show you that everything is broken and that everything is more expensive and that no one's making money and whatnot, the worst thing that can happen is for the market to go up. And at some point, people are going to say, well, this is never going to come down. And that's when they get fucked. The other thing that told me that this week was going to be a little bit more bullish on Bitcoin and it was not just going to break down, that on Sunday, Trump came out and was like, we're going to nuke those fucking sons of bitches in Iran. Come on.
That's like the most bullish sign you can possibly get. If Trump would have come out on Sunday or Michael Saylor and said, dude, we're just going to buy more Bitcoin. Michael Saylor is about to buy more Bitcoin and suck a Bitcoin dick. Then everybody would be bearish and should be bearish. Did But he when actually Trump comes say out that? and tells me nukes, dude, my fucking dick in the market points up. You know what I mean? Did he really say nukes? Yeah. Fuck yeah, he did. Wow. So that's why everybody right now is talking about like the Middle East and the risk in the Middle East right now. Again, so you know the market's going to continue to go up. And then even on my Twitter, just look at this stupidity. The European Central Bank warns AI stock market correction is coming. Oh, the European Central Bank, which has a total of $12 and a Big Mac. Not only that, the European Central Bank that has zero AIs going on is warning us about I mean, it's just poetry what they do to these poor people mentally. So I feel, again, that we're just going to range, dude. This is like the lethal range right now. I think if you're betting to go on a new low, like a brand new low right now before, let's say, because you're playing the cycle, right? Like we got to play the cycle because that's what we're comparing it to. If we're playing the cycle, it's never done a new low before October and November. So why are we betting that, like if you're doing a short, why would you bet that it's going to go to 55 or 50 or 57 or, you know what I mean? Or break the low when it's never done that. And if you're breaking on a breakout, if you're betting on a breakout, you're kind of also lost. You just got to fucking sell the range. Like right now, the bots are like the best thing to go with, in my opinion. Because every week, your chart tells you one thing and then he does another thing. You know what I mean? Like no matter how much bullish momentum you get or how many bullish divergences or bearish divergences, you're going back and forth. You're just bouncing between that range. Yeah, there's nothing more, really. There's fucking nothing else that's going on. And they just keep like bumping everything else. I am loving the narrative though. Loving it. I think it's very bullish for standard markets. I like it. So there's that, my boy. SanDisk for a trade, and then euro dollar would be the next one for a trade too, por favor. Alrighty, I'll do whichever. Thank you. Vamos a ser rápido, vamos a regalar estos $1,600 con BLOFIN para todos los que están tradeando con nosotros. De una vez, $1,600. Vamos a empezar con los $200. Vamos a ver quién se los lleva. Y recuerden, hay 3 pendejos, incluyéndome a mí, tradeando, así que probablemente los mismos ganadores de siempre, hermanos. Tienen suerte que yo no participo en esto. Vamos a ver quién se lo lleva. BX, creo que esta es la primera vez que te llevas algo, mi hermano. Felicidades. $200 a casa. $400 para el siguiente ganador. Vamos a ver quién va a ser ese. Vamos a darle con Toño de Valdés a esos $400. Vamos en putiza. Ay, güey, creí que se iba a ir 5555, ¿eh? Nada mal. Dame un 9. Ándale, papi. Bebé. Nada, creo que también es tu primera vez ganando. Felicidades, hermano. O hermana, $400. Vamos a ver quién se lleva los $1,000 deliciosos para tradear en BLOFIN. ¿Cómo de que no? 6, tranquilo, ¿eh? Ok, bien. Teníamos que romper eso. Esta es de muy buena suerte, por cierto. 6, 6, 3, 9 son números de tremenda suerte. Wow, casi todos menos el 4. Veo, siempre ganas, cabrón, y te llevaste esta vez el premio grande también. $1,000. Felicidades, mi estimado. Y ahí lo tienen. Recuerden que también el miércoles vamos a regalar otros 1,600 y también el viernes. Y este jueves tenemos clase en el E-Trading Academy para que no se les olvide. Vamos a las tablas. Y como siempre, jugando la misma mamada de siempre, ¿no? Estos rangos explosivos. Esto es lo que me gusta ver cuando estamos en una tendencia tremendamente, potentemente alcista. No tiene nada que ver con nada, honestamente. No lo vamos a hacer parte del análisis.
Acá, sencillamente, le estaba diciendo a Farhan, se me hace muy chistoso cómo volteamos a ver todo esto. Alguien solamente había para contestar esto. Gilberto, cuando alguien pones que un retiro no autorizado en BLOFIN, a alguien más le ha pasado, lo que te hicieron fue phishing. Le picaste algo, te mandaron un mensaje de texto, ponte tú, a mí me mandan mensajes que dicen, en tu cuenta de X tienes contenido que no debería, peléate aquí y picas al botón y con eso te quitan todo tu cripto. También te mandan de que alguien se metió a tu cuenta de X, pícale aquí para ver si eres tú, con eso. Te mandan también mensajes de texto de, güey, te quiero ofrecer tanto, o alguien compró esto con PayPal, o te quieren regalar esto de PayPal, o te llegó tanto dinero a tu cuenta de PayPal, le picas, ahí te quitan todo tu cripto. Hay otra donde te ofrecen trabajo o salir en un podcast, le picas, ahí te quitan todo tu cripto. O te metes a un sitio pornográfico, no diciendo que lo hiciste tú, te metes a un sitio pornográfico y simplemente cuando le picas a uno de los anuncios o algo así, o en el sitio mismo, en el enlace para el sitio, ahí es donde te la vacían. Eso es la pena de cripto y eso es por lo que la gente que tiene Bitcoin está loca, en mi opinión, en sus carteritas frías y la mamá. Yo tengo mis carteras, por cierto, tengo mi cartera Phantom que me pueden hackear cualquier segundo, lo entiendo, pero yo estoy entrenado a no picarle a nada por mis cuentas. Porque antes la fascinación con phishing no era tu cripto, porque no había gente que tuviera tanto cripto. Antes era te robaban tu cuenta de Instagram con esas cosas. Y me han intentado hacer todo lo que te imagines para robarse mi Facebook, mi cuenta de Instagram, mi cuenta de YouTube, todo. Entonces he estado como soldado, ¿no? Porque empecé yo a hacer esto en el 2007, casi ya 20 años. Pero sí, güey, normalmente es lo que pasa. No estoy diciendo que es lo que te pasó a ti, pero existe, yo diría, 98% de probabilidades que eso haya sido lo que pasó. Entonces, por eso tienen que tener muchísimo cuidado en esto. Y por más que, por cierto, que autentiques tu cuenta y la verifiques y te la pases por el culo, estos phishing scams que tienen son demasiado sofisticados para estas pendejadas, porque se roba toda la información que necesita para completar el phishing attack en el momento en que le picas al enlace. Entonces, espero que BLOFIN te lo pueda resolver, espero que no sea el caso y que simplemente sea un error, pero la mayor cantidad de veces es eso. El problema va a ser cuando puedan hacer eso con cuentas de banco. Ahorita te tienen que hablar y tú como pendejo lo tienes que hacer, ¿no? Pero sí, güey, es de la verga. Y nunca les van a hacer nada. Por eso digo también que las empresas como Google y estos güeyes que en YouTube dejan a poner o en X, ¿no? Que han visto en X, por ejemplo. Déjenme ver, porque lo borro todo el tiempo. Y en X también tengo que quitarme seguidores. Creé un bot con, ¿cómo se llama? Con Claude para quitarme seguidores. Entonces, ya, si me vas a seguir, tienes que cumplir los ciertos requerimientos, porque si no, sé que eres un bot y no queremos eso. Déjame ver si aparece acá, por ejemplo. No, a ver, aquí abajo. Dame un segundito. Aquí va a estar. Ah, pero ya lo borré de acá. Acá probablemente esté. Ya lo borré también de acá. Acá probablemente esté. También lo borré acá. Intento que no se los follen, tengo que estar yo como pendejo viendo estas cosas. Cada quien ve las cosas como quiere, ¿no? Pero es lo que tengo que hacer. Un segundo. Acá. Aquí está. No, ¿cómo es que en X, por ejemplo, dejan que estos güeyes vengan? El que pretende ser yo, ¿no? Que es mi asistente según esto y te da mi plan y todo. Le picas a esto, ya con eso te chingaron todo tu dinero. Y esto lo hacen en YouTube también. Estaba viendo en en un video que hice en los comentarios, en un video de los espirituales donde les pongo lo del temblor, en los comentarios hay gente insultándome y el bot les está compartiendo. Jaja, gracias por comentar después de que me insulta. Si quieres contactarte conmigo, haz esto. Y se los chingan a todos. Entonces,
Básicamente, todos estos gobiernos están encima de todas las plataformas. Todas estas plataformas, en cuanto dices algo que no puedes decir, te quitan el post, te bajan la cuenta, todo eso, pero no pueden controlar esto, ¿no? No pueden. Las plataformas mismas le están robando a la gente. Estoy casi seguro. No directamente, pero indirectamente a través de terceros que trabajan con ellos. Porque no hay forma alguna de que el bienestar, por ejemplo, me ataque y me pueda mandar bots, me pueda no cerrar la cuenta. Lo que hace es te ahoga la cuenta con bots. Una vez que te ahogan la cuenta con bots que no te dan like, que no te nada, el algoritmo dice, güey, esta cuenta nadie la pela, mándala a la verga. Y, o sea, no hay forma alguna de que puedan hacer todo eso automático, pero no esto. No hay. Entonces, mucho cuidado con eso siempre a todos ustedes de corazón. No le piquen a nada en línea, cabrones. A nada. No le piquen absolutamente a nada en línea. Es una mamada. O sea, güey, cuando un amigo me manda un enlace de algo, le hablo para que tengan una idea de lo que, al nivel al que yo estoy de paranoico. Me escribe, ponte tú, mi cuate que me está vendiendo que me estaba intentando vender el Aston Martin por $1 millón, me manda el enlace al coche y le digo, oye, güey, ¿sí me mandaste el enlace tú a esto? Y me dice, sí. Por teléfono tengo que checar. No le pico a nada. Y luego tus propios amigos los hackean y de sus cuentas te mandan enlaces para decir, oye, güey, estoy en pedos financieros y esto. Esto lo he visto en tiempo real también. Le picas y te quitan todo tu dinero del banco. Es una mamada, güey. Tienen que tener muchísimo cuidado, por favor, con esto. Vamos al análisis de Bitcoin en este momento. Y ahorita tengo que repetirlo. Cada vez que hemos estado después del bajón de junio, no tienes nuevos mínimos si estás siguiendo el ciclo y estás apostando en el ciclo hasta noviembre, güey. Si estás en el 2022 y estás viendo que tienes el bajón acá, pero güey, ese bajón fue en noviembre. Esto nunca cayó hasta noviembre. Por eso les había dicho yo la vez pasada, güey, si están en corto, se metieron en un buen corto, no esperen salirse en un nuevo mínimo ahorita. No voy a decir que no puede pasar, pero tienes menos probabilidades de que pase. ¿Ok? Y lo mismo a la alza. Aunque esta vez sí rompimos el patrón de la alza. No tuvimos esa alza que normalmente Bitcoin tiene en julio, agosto. Literalmente solo nos hemos ido de lado. Estamos tradeando en un rango de lado. Otra cosa que también le comentaba a Farhan que se me hace muy chistosa es cómo todo el mundo, cuando voltea a ver Bitcoin, tiene que repetirse idéntico que en el 2022. Olvídense del 2020, del 2018, cualquier cosa, donde tienes que a huevo caer por debajo del S&P 200 y seguir cayendo y quedarte acá. Cuando, por ejemplo, y esto también ocurre en Bitcoin, nada más que no sé por qué no lo quieren ver. Les voy a poner la de 2 semanas, que quita mucho ruido y lo hace más rápido. Por ejemplo, caída grande en el 2021, güey, caíste hasta el promedio del 100, que es el punto rojo. Luego tienes la caída de Japón, no, esta fue la de Hamas, que fue una caída buena de la bolsa. En Bitcoin no tuviste este tipo de caída. Tuviste esta caída con la guerra cuando decidieron que iban a hacer un parking lot en Gaza, ¿no? Que iban a reconstruir un nuevo estacionamiento en Gaza. Tuviste esta caída hasta el 55. Y, para que lo vean, cerraste en el 34. Cuando fue los aranceles, por ejemplo, aquí, tío, los aranceles cayeron casi al 100, pero ve dónde cerraron. Por debajo del 34, pero se comieron todo esto. Luego, cuando tuviste la baja del 2026, el principio, que la gente decía recesión, solo caíste al 34. Por ejemplo, en el 22, en el 20, caíste hasta el 200. Cada caída es diferente, pero por alguna razón todos los analistas de Bitcoin, en todos lados, y yo creo que la mayor cantidad de ellos son culpables. Yo no, porque literal, les voy a decir por qué yo no porque soy un genio, pero porque literalmente simplemente yo me baso en conspiraciones. Como les dije, en este momento yo estoy neutral y me voy a basar en las noticias, punto. No en las noticias, me voy a basar en el sentimiento de la gente. Ahorita, por ejemplo, en el 2022,
estuvimos cerca del promedio del 200, ¿no? No tocamos el promedio del 200, pero aparentemente esta vez, por alguna razón, estamos más débiles y lo vamos a tocar. Está en 44. En el 2018 te quedaste muy lejos. Por más que se vea cerca, te quedaste muy lejos del promedio del 200. Entonces, no siempre es lo mismo. Aquí con el que te peleaste fue con el del 100. Acá te caíste del 100, pero cabrón. Acá ya caíste del 100 y es donde estás, ¿no? Entonces es como una combinación entre los dos en este momento. Y yo diría, si voy a esperar y actuar y a hacer mi análisis como en el 2022 o el 2018, el que tú quieras, ¿por qué vergas estás esperando a que esto reviente y caiga y haga un nuevo mínimo? Tienes mejores probabilidades, y esto es lo que le estoy diciendo, de agarrar tu pendejo bot, ¿no? De aquí a acá. Este rango de 61 a 67, más o menos, es donde quieres vivir, donde quieres estar apostando. Arriba en corto, abajo en long. Arriba en corto, abajo en long. Arriba en corto, abajo en long. Y también lo puedes hacer aún mejor. Puedes entender también que este tipo de rangos le gusta hacer este tipo de gatadas, ¿no? Entonces puedes como preimaginarte esto y luego esto. Aquí arriba, corto, aquí abajo, long. Aquí arriba, corto, aquí abajo, long. Hasta noviembre. Porque es lo que deberías de estar esperando, ¿no? Si algo diferente ocurre, bien, pero va a ser una de muy pocas. 7 de 10. Ve cuántas velas de 2 semanas han jugado en este rango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos son 14 semanas. Sin contar las de aquí atrás y obviamente sin contar todo esto. Entonces, jugar rango se me hace más inteligente que estar esperando el movimiento grande y fuerte de una vez. Tiene que haber un momento grande para entender, para tener los movimientos grandes. ¿A qué me refiero con tiene que haber un movimiento grande para tener los movimientos grandes? En el 2023, cuando decidieron que iban a hacer un estacionamiento en Gaza, aquí arriba, en este tope, te estaba vendiendo Ray Dalio, salió a decirte, los intereses van a subir, no compres el bono a 10 años, en el momento más alto del bono a 10 años. Y cuando los intereses tocaron tope, fue aquí, en este bajón, cuando decidieron hacer el estacionamiento en Gaza. Después de eso, de este flush, porque lo que hizo fue sacar a todo el mundo aquí, a toda esta gente la sacó, ¿ok? Cuando vino y sacó a todo el mundo aquí, esta noticia fue guerra nuclear. Y vean el movimiento que dio. Para salirte de un rango, necesitas una noticia nuclear, cabrón, ¿ok? Les voy a dar otro ejemplo. Para arriba o para abajo. Para abajo normalmente no hay noticias. Es la purita verdad. Estás aquí, en este rango, ¿no? Primero estás en este de abajo, que fue el fondo, pero estás aquí en el rango de junio a donde quieras, ¿no? Puedes ver esta vela. ¿Estás de acuerdo que esa vela fue la primera que te sacó? Esta vela vino después de esta. Esta vela fue el colapso de los bancos y el sistema financiero en Estados Unidos. Si viene una noticia mala con una barrida a la baja, ahí es cuando vas para arriba fuerte. ¿Qué es lo que yo esperaría ver si vamos a ir para arriba, por ejemplo? No, olvídense de cuándo. Vamos a decir esto. Que Bitcoin venga y haga esto. Y es por eso que les digo, güey. Tal vez tenemos que ver un nuevo mínimo, ¿no? No tal vez. Yo diría que el 99% de las probabilidades favorece a eso. Y es a lo que yo estaría esperando. Es lo que yo estoy esperando. Tengamos este movimiento a la baja. ¿Qué tan abajo? Güey, puede ser literalmente por $500 de este mínimo. Desde ahí ya cuenta, ¿ok? Que venga, haga esto cuando te digan, güey, vamos a hacer otro estacionamiento con Irán, ¿no? Eso quiere decir que lo vamos a atacar nuclearmente y veas esto. ¿Y cuál sería la confirmación
de este movimiento, de esto que va a ir para arriba, que todo el mundo esté indignado en X y que todas las noticias hablen de esto. Por ejemplo, ayer Donald Trump salió a decir que iba a haber guerra nuclear con Irán, ¿no? Y obviamente hoy está subiendo poquito. Esto no es la subidota. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente hablando de eso. Están obviamente la mayor cantidad de pacos hablando de ello, pero la gente no está friqueada. No está, nadie me está hablando diciendo, güey, ¿puedes creer lo que? No hay gente indignada, no hay nada. Pero si hoy todo el mundo hubiera estado indignado y veo esto bajar, tío, long, y nos vamos para arriba. Si del otro lado, por ejemplo, ves que esto sube, y acá, en cualquier puto lugar, sea acá, te dicen, güey, no mames, qué buenas noticias, se acabó la guerra o ya no hay forma de que caigamos, vamos a decir, ¿no? Que la última vez que hicieron esto fue, se acabó la guerra, ya va a haber, el estrecho de Hormuz va a estar abierto y además pasaron el Clarity Act, para que tengan una idea del calibre de mamada para que caigas, ¿ok? Una vez que hagan eso, vendes, porque entonces vas a ir muy para abajo. Ahorita no tienes nada de eso, cabrón. Es lo importante para mí que entiendan. Ahorita, a todo analista técnico, ya los güeyes de las noticias ya se los abrocharon de izquierda a derecha. Pero aquí, a puro analista técnico, lo traen de pendejo, güey. Y me incluyo yo en el grupo, pero no me incluyo yo en el grupo. Porque hace cuánto les dije, yo estoy neutral en este pedo ahorita, güey. Yo hice mis compras aquí abajo y dije, estoy listo si me das una oportunidad más a caer y voy a pensar que va a ser en los 53 máximo. ¿Ok? Y aquí, para calcular yo dónde va a ser esta oportunidad, simplemente voy a ver noticias y gente indignada. Punto. Si eso pasa, qué chingón, güey, coloqué 100% de todo mi cash y nos vamos para arriba. Si ahorita esto se va para arriba, ahorita, ¿no? Antes de volver a bajar acá, y está haciendo algo que nunca hemos visto, tíos, adivinen qué, esto va a caer mucho más fuerte de lo que piensa todo el mundo y se va a ir a $30,000. Para mí, mi sueño mojado, no estoy diciendo que esto va a pasar para la gente que no entiende cuando les hablo de algo. Mi sueño mojado, este solamente es, en mis fantasías, Alejandro, cierra los ojos, que se te paraguas el Penélope y date una jalada de ganso, eso es lo que estoy diciendo, sería esto. Que aquí, de la nada, haga esto, y aquí, en los 104, región de los 100, 104, todo el mundo crea que se acabó lo peor. Ahí es donde yo vendería todo lo que tengo, porque de ahí se va a $30,000. A 30, cabrón. Así. Ahora, ¿qué tantas probabilidades tiene eso de pasar? Muy pocas, es mi chaqueta mental. ¿Ok? Hasta ahorita está jugando el ciclo del 2018 al libro. Por aquí, tendrías que tener tu última caída en noviembre, octubre, noviembre, ¿no? Es lo que todo el mundo esperaría, es lo que todo el mundo, según ellos, están esperando. Por eso para mí no va a jugar eso. Algo diferente va a pasar y está pasando, porque esto no ha pasado nunca. Esta consolidación de acá, esto nunca ha pasado. Esta es la primera vez que vemos del bajo de febrero al bajo de julio que estés consolidando a la baja. Y ahora, no es tan claro cuando lo pongo así, pero estás consolidando a la baja. Esto es la primera vez que es alcista. Ese tipo de consolidación en Bitcoin. Y eso no quiere decir altos históricos nuevos, no. Para mí, si voy a cerrar mi círculo de conspiraciones pendejas con lo que les platiqué al principio de este video, ¿no? Sería, Bitcoin viene, tiene otro rally a la alza que deja a todo el mundo fuera, toda la gente que no compró acá, promedian de la verga todos, y aquí se un petardazo a 30. Y ya todo el mundo con un promedio de la verga, aquí lo que tienes es un colapso estilo 2008. Sería mi, mámatela, güey, o sea, jódete a todo el mundo. ¿Lo va a hacer? No,
No tengo ni puta idea, tíos. Yo estoy apostando simplemente al mismo ciclo de siempre. Y lo que me va a decir dónde me voy a salir, como con Tesla, güey, ¿no? Con Tesla, muchos, todos ustedes que vieron esto, en la última, ¿no? Porque cuántas veces hemos comprado el rango, vendido el tope, etcétera, en Tesla. Pero los que vieron esta, las compras de aquí abajo, y me vieron vender acá, fue basado no en análisis técnico, fue basado en noticias y en sentimiento de todo el mundo. Acá había gente peleándose conmigo diciéndome que no podía bajar Tesla y que sí iba a ir a 800. Quiero que sepan, cuando compré esto, yo estaba esperando que Tesla fuera a sus 800, a los $1,200. No sé si se acuerden. O sea, esta zona de acá, cuando compré esto. ¿Por qué lo vendí acá? ¿Por qué, güey? Perdón, que Elon me diga que me quede con mis acciones, que todo el mundo me esté diciendo que no puede bajar. Nel, güey. Mucha gente se enoja, pero es que, güey, cambias de opinión todo el tiempo. Porque, güey, no puedo leer el futuro. Lo que hago son escenarios y después lo valida el comportamiento de la gente. Quien tenga que puede leer el futuro, o sea, estás jodido, cabrón. Hazle caso y vas a ver cómo te van a atorar el pito. Lo único que podemos hacer es ir paso a paso y sabiendo que no vamos a comprar el tope, a vender el tope del tope ni el fondo del fondo. Hay veces que nos sale y nos cagamos. Hay veces. Pero la mayor cantidad de veces no es limpio. Y toma tiempo. Y normalmente toma tiempo también para que la gente lo vea. ¿Cuánto tiempo duró esto? Otra vez para regresar a Tesla. Chingo a mi puta madre. ¿Cuánto tiempo duró esto en que la gente dejara de pensar que esta fue una mala salida? La salida pasó en septiembre del 2025 y puedes argumentar que hasta acá, hasta mayo del 2026, o sea, hasta hace un par de meses, casi un año entero pasó de gente diciéndome que soy un pendejo por haber vendido esto porque iba a ir más para arriba. ¿Ven todo lo que tarda algo en pasar? Y esto es normalmente cuando puedes ver para adelante y estás bien en este tipo de cosas, es cuando menos gente te pone atención. Y esto lo pueden ver con toda la gente en línea. ¿Por qué? Porque la gente que está bien suena loca cuando está bien. Y toma un año para validarlo. ¿Cuánta de la gente que crean ustedes, no? Cuando yo vendí acá, que dijeron, no, este güey es un pendejo, y se fueron, ¿cuántos creen que regresaron? Nadie, güey. Todos se fueron diciendo, este güey es un pendejo. Y aquí están. Esos güeyes aquí están. Ese güey es un pendejo y estos güeyes aquí están. Y esto es lo que quiero que aprendan a que ustedes hagan, ¿ok? No lo digo por estar bien o por estar mal, porque no me importa. Mi cuenta de banco es la que habla por mí y soy el único al que le habla. Entonces me da igual si tengo 3 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos. Me da igual y les debe de dar igual. Lo que quiero que hagan es que ustedes puedan reconocer este tipo de cosas y no actuar como la manada y saber que no sabemos. Es lo importante. En este análisis técnico de acá, les voy a dar rápido todos los ejemplos de venir de la trimestral para abajo, en qué es lo que tenemos en Bitcoin para que lo puedan ver. Estás en una tendencia bajista trimestral y en un mercado bajista porque Bitcoin por debajo del promedio del 5 trimestral del 5 está en un mercado bajista. ¿Ok? Y aquí estás debajo del promedio del 5 que estaba en ese entonces en $90,000. Desde entonces, en la trimestral, ha estado en un mercado bajista. Es la regla que usamos. Más allá de eso, tienes volatilidad apuntando al punto más bajo de toda la tabla. Cuando volatilidad en la trimestral está apuntando para abajo, apuntando, estás en una tendencia bajista. Lo está haciendo. Tienes una vela topera con confirmación instantánea con este cierre. Tabla trimestral es bajista. ¿Ok? La última vez en el 2023, en el 2022, fondeaste en el promedio del 34, en la línea blanca. Pero en el 2018 fondeaste en el 21.
Arriba el 21. En la línea amarilla. Por si no me creen. Aquí. Nunca cerraste por debajo de la línea amarilla. No veo por qué la gente quiera que a huevo ocurra lo mismo que acá en el 2022, que fue uno de los mercados bajistas más grandes que hemos tenido en la historia. Y eso está en 47. Por eso yo no veo los 47. Por eso yo no veo los 40. Porque creo que repetir esto, perdón, pero no tiene sentido para mí. Ahorita les voy a decir qué es lo que... Alex y Farhan siguen con la misma idea. O sea, no, y no tiene nada de malo. Una vez más, solamente estoy dando yo mi punto de vista y el por qué. No me voy a casar con esa idea. Entonces, mi apuesta es más arriba. Por eso yo ya compré para no estar preocupado y todas estas cosas, ¿no? Pero tu siguiente nivel, probabilidad de bajón, es o a 47 o donde estamos, ¿no? Más o menos. O cualquier cosa en medio. 54, 53 es lo de en medio. ¿Qué es lo que yo imaginaría sería el punto final de esto? ¿Ok? ¿Qué más tiene esta tabla que es bajista? El promedio del 9 ya cruzó por arriba del 5. Pueden ver que esto es cuando es alcista, el 9, el azul está por abajo del verde. Cuando es bajista, el verde está por encima del 9. ¿Ok? Lo pueden ver acá. Cuando eso pasó, habías visto ya el fondo de junio y luego te dio el otro fondito, porque relativamente hablando, ¿no? Te fuiste de 17,000 a 15,000, güey. O sea, que también es otra cosa muy extraña. En el 2022, el fondo fue relativamente muy cercano al bajón de junio. Digo, al de abril. No, es el de junio, el de acá, sí. Es el de junio. El bajón de junio te llevó a $17,000 y el fondo del fondo fueron 15,500. Pero por alguna razón ahorita estamos esperando que el bajón de febrero, enero y el bajón de junio acá, que está acá, se vaya a la verga porque decimos tiene que tocar el 34. Cuando es diferente esto. ¿Ok? Y antes de usar líneas memes, yo le doy prioridad a los promedios. Los promedios funcionan mejor por alguna puta razón. No me pregunten por qué. En mi opinión y en mi experiencia, funcionan mejor. Entonces, si voy a esperar un nuevo mínimo, yo personalmente, Alejandro, que sigue en una tendencia bajista esta chingadera, por supuesto, apuntando para abajo, yo diría que está cerca, probablemente en medio de la línea blanca y la línea amarilla, acá en los 53, para poder finalizar mi colocación. Pero, si eso es el caso, y esto es lo que les he dicho 1000 veces, llegamos a los 57 aquí. Voy a ponerme no tan exquisito y extraordinario y voy a decir que compré más arriba. Aquí, a 53 es solamente 8%. A la línea blanca es 18%. O sea, no me importa. No me importa. ¿Ok? Entonces, por eso yo ya, sin estrés, no tengo que preocuparme a ver si llega a 45, 43 para comprar. Yo ya estoy listo. Si esto sube, qué chingón. Si vuelve a bajar, qué chingón. Todavía puedo acabar de colocar y vámonos. Bien. Vamos a la mensual. Mensual. Es bajista. Tienes tu nivel acá, tienes tu caída, estás creando altos más bajos más bajos. Estás viendo cómo el 5, básicamente el verde va por debajo del 9, por debajo del 21, que es el amarillo, y por debajo del 34, y el 9 por debajo del 34, y ahora estás en el 55. La última vez, en el 2022, fondeaste en el rojo, que es el promedio del 100. El rojo está en 48. Pero en el 2018 fondeaste en el naranja. Y este bajón que dio acá, que es el de COVID, es un bajo más alto que el final. Entonces no lo voy a contar para nada. ¿Ok? El naranja está acá, ya bajaste más del naranja. Ya tienes suficiente evidencia para decir estamos entre esto y esto. Pero dame la mitad del rango, 54, 53. Entre el naranja y el rojo. Por eso estoy apostando acá, ¿no? Bien. Pero estás en una tendencia bajista. Para nosotros en la mensual, estar por debajo del promedio del 9, que es la línea azul, es bajista. Estás en un mercado bajista.
Entonces, has estado en un mercado bajista desde noviembre del 2025 hasta ahora. ¿Ok? No hay nada que te salve. Bien. 2 semanas. 2 semanas te está preparando un setup de volatilidad. El setup de volatilidad de 2 semanas, que es el más cabrón, es este estilo, que es el setup de Hamas, cuando decimos hacer un estacionamiento de Palestina, ¿cómo se llama? De Gaza. Y esto explotó después de marzo hasta octubre, consolidando en un rango. ¿Ok? Este rango, si desde marzo hasta octubre apostaste este rango, te hiciste un chingo de dinero. Por eso les digo, los rangos funcionan muy bien. Y una vez que se dio, tuviste la reventada. ¿Qué es lo que cambia estos paradigmas? ¿Qué es lo que cambia salir de estas noticias? Malas noticias, pésimas noticias. Ya que estás abajo, es lo que te va a hacer alcista. Y normalmente lo que hace Bitcoin antes de subir, baja para subir, baja para subir. Lo hacen a propósito, porque si ya estás abajo, si ahorita bajáramos a 53 y les dicen a todos ustedes, Donald Trump va a explotar, ya saben que aquí me encanta que todo explote, y todo el mundo se ofende, o que les diga, no sé, güey, el aborto va a explotar, o ¿qué les ofende, no? Lo que quieras que te ofenda. Te van a poner un pito de un transgénero en la cabeza, lo que quieras, güey, que te ofenda. Estoy intentando hacerlo, pero suena más chistoso que ofensivo. Eso, aquí abajo, sería lo más alcista que puedes ver. Lo más. El pedo y lo raro de este ciclo es, esto fue guerra nuclear. Y esto fue literalmente otra vez bombas, amenazas nucleares, el estrecho de Hormuz y también el Clarity Act no pasando y volvemos a regresar a la guerra. Normalmente vienen en 3, son ondas de 3. Por eso también estoy esperando uno nuevo. Es lo que me gustaría ver. Pero esto nunca lo habíamos visto en cuanto a sentimiento y noticias que le habían dado a todo el mundo. Eso nunca lo habíamos visto. Tengo que decirlo. Tienes un cruce plateado a la baja. Esto es una tendencia bajista en la de 2 semanas, por supuesto. Pierdes el promedio del 9. Pero aquí ya puedes ver que en toda esta subida, desde el 2023, cuando trepaste todo, no había cerrado debajo del 34, que es la línea blanca, ¿no? Desde octubre. Y acá, en noviembre del 2025, cerraste por debajo de la línea blanca. Eso es un mercado bajista en la de 2 semanas. Puedes ver cómo se va moviendo un poco el objetivo. Tienes un setup de volatilidad listo, ¿no? Por debajo del 15% y quiere expandir, pero no sabemos para dónde. Puede dártelo para abajo. Puede que nos dé los 30 de una vez, ¿no? Si es, o sea, no lo creo, pero o sea, se puede. Todo es posible. Luego tienes la semanal. Otra vez, semanal te está diciendo, güey, va a haber un movimiento cabrón. Tienes un setup de volatilidad. Lo tienes en la trimestral. Lo tienes en la de 2 semanas. Lo tienes en la semanal y ahorita vamos a temporalidades más cortas. Y normalmente cuando en la semanal cierras por debajo del SMA 200, el promedio del 200, porque también has visto tabla mensual bajista. Les voy a enseñar algo rápido para los que estén apenas aprendiendo análisis técnico. ¿Qué tengo que hacer para marcar un fondo aquí en la trimestral? Tienes que cerrar por encima de $82,000. ¿Ok? En la trimestral, para marcar un fondo, tienes que cerrar por encima de esta vela de $82,000. En la mensual, ¿qué tienes que hacer para marcar un fondo? Tienes que cerrar por encima de estos $82,000 también. Aquí. No, perdón. En la mensual, para marcar un fondo, tienes que cerrar por encima de $67,000. Discúlpenme. Aquí. ¿Por qué? Porque entonces dejaste esta vela, cerraste aquí arriba, marcaste que esta vela es el fondo y para confirmarlo tendrías que pasar de los 82. En la de 2 semanas, ¿qué es lo que tienes que hacer? En la de 2 semanas, tu primer objetivo va a ser otra vez cerrar por encima de 67 y después de los 82. Yo usaría el 82 es tu número
bueno, que ya te confirma, vámonos a la verga. ¿Por qué? Porque fue este bajo, alto más bajo, y este alto más bajo es el que te quieres llevar. Esto sería tu primera indicación, este sería tu confirmación. En la semanal lo mismo, tu indicación está aquí abajo en los 67 y después de los 67 llévate 82, tío, y tienes aire limpio hasta los 98. Ya de ahí lo que te debería de marcar es un alto histórico, ¿no? Pero en la semanal lo importante para todo el mundo, lo que más siguen es el promedio del 200, esta línea morada que viene por acá. En esta semanal tuviste un cierre por debajo, este cierre un poco por debajo y este. Pero cada que cierras una vela por debajo, la siguiente cierra arriba, abajo, arriba, abajo, y esta probablemente va a cerrar arriba. Ahora, lo importante aquí de esto es, por primera vez en este movimiento, aquí, a mi gusto, tienes algo que si logras hacer, te va a dar un movimiento brusco a la alza o a la baja. Revienta esta zona donde tienes tres promedios importantes, el 9, el 5 y el 200. Si te llevas los 64,600 en este cierre, en un cierre semanal, todavía no lo estás haciendo y no estás ni cerca. Esto te diría que vas a los 68. Y ahora, si vas a los 68, yo aquí esperaría el siguiente rechazo. Porque Bitcoin normalmente antes de subir, baja. El pedo esta vez, y lo que les sigo repitiendo una y otra vez, es que todo esto fueron noticias pésimas. Normalmente noticias de fondo. Entonces, lo que puede que haga esta mamada, ¿no? Si va un poco más del lado conspiranoico, que haga esto, no haga un fondo, pero que llegue muy cerca y se vaya para arriba. Esa sería la mamada de mamadas, porque imagínate toda la gente esperando los 50, 40, lo que sea. ¿No? Se los lleva, o sea, se los llevaría la verga entera. Pero lo que yo esperaría es que, esto es lo que yo esperaría y esto es lo que yo estoy esperando. 68, 53, 4 semanas acá y para arriba. Es lo que yo estoy esperando. Y eso nos daría probablemente un ciclo normal, 4 años, etcétera. Si primero subimos, nos llevamos a esto y esto y esto, ahorita, Nel, güey, algo muy malo va a pasar. Muy malo. Es lo que yo diría. Porque normalmente no funciona esto así. Por narrativa, por comportamiento, por todo. Por absolutamente todo. Sobre todo teniendo temporalidades altas tan bajistas, como en la trimestral, por ejemplo. Pueden ver cómo tenemos divergencias bajistas. En el RSI los altos son más bajos y en el precio más altos. En la trimestral tienes 3. En la de 6 meses también. O sea, a cierto punto, esto tiene que cobrar. Por eso digo que los 30,000 son muy posibles, pero solamente son muy posibles si ahorita subes para después caer con fuerza. Solamente en ese escenario. Y no es, estás diciendo todo y vas a estar bien pase lo que pase. No es cierto. Si ahorita se va a 30,000, estaba completamente equivocado. Para que lo entiendas. Si no tienes un pompazo para arriba y te vas a 30,000, estaba completamente equivocado y me metí a la mitad del trade, güey. Punto. Esto es lo que quiero que aprendan todos ustedes. Y ahora quiero que vean esto. Diaria. ¿Qué es lo que tienes? Tienes esta vela envolvente alcista. Tienes el RSI subiendo por encima del promedio. Tienes la volatilidad intentando apuntar para arriba, todavía por debajo. Pero esta es la diaria. ¿Después de cuánto periodo en volatilidad? Nula. Desde el 12 de julio. O sea, llevas un mes con nada de volatilidad. ¿Ok? Me voy a la de 2 días. 2 días todavía, güey, olvídalo. No tienes nada de volatilidad por todo este periodo. Nada.
3 días, lo mismo. No tienes nada de volatilidad y tienes la expansión por encima del promedio con divergencias alcistas. 5 días, no tienes nada de volatilidad. Estos son movimientos alrededor de 25 a 35% cuando tienes este tipo de, sea a la alza o a la baja. Y tienes igualito acá divergencias alcistas en esto. Pero voy a ir a la diaria, simplificarles la vida a todos ustedes. Estamos en un rango. El rango que más paga en esto es esta parte con esta parte. Corto, largo. Largo, vendes, corto, vendes, no, aquí. Tu media está justamente donde estás. Está aquí. Dame un segundito. Aquí. Aquí es donde está tu media. Así de fácil. Güey, estamos bajistas o alcistas. No estás nada, güey. Estás simplemente sacando a todo el mundo por aburrimiento. Al grado, y esto se los digo de corazón, puedo yo ver cuánto están tradeando ustedes porque trabajo con los exchanges. No nada más puedo ver cuánto tradean ustedes. Puedo ver la desesperación de los exchanges. No hay dinero en cripto. Nadie está metido en esto. Lo pueden ver ustedes con la cantidad de ganadores repetidos que tenemos en los sorteos de trading. Habemos 5 pendejos aquí, güey, tradeando estas chingaderas. Esto es un shakeout, ¿ok? Esto es como se ve antes de un movimiento súper duro. ¿Cuánto tiempo dura es el pedo? Pero ahorita ya estás, a mi punto de vista, estamos en el punto más bajo que yo he visto. Voy a decir que en toda mi vida, en cripto, nunca había visto algo así. Nunca. El 2022 no fue nada parecido a esto. El 2022 mínimo tuviste muchos movimientos. Esto es peor. Esto es peor. Porque estás viendo la bolsa reventar, estás viendo todo reventar, pero cripto no. Esto es el peor escenario que he visto en cripto en toda mi vida. Y el precio está aguantando acá. Es por eso que yo no puedo ser tan bajista como todo el mundo. No puedo. Ahora les voy a dar el trade ahorita que están dando Alex y Farhan. Alex los ve en corto hasta que te lleves estos 64,300, ¿no? De aquí. 64,500, ponte tú. Justamente aquí. Corto aquí. Tienes una invalidación súper apretada donde puedes meterte ahorita e invalidar aquí arriba es 0.55%, meterle todas las galletas a ese apalancamiento. Puedes hacer el corto aquí o si te quieres poner mamón aquí, esperar a ver si tocas el 55, la invalidación, un poco más arriba de la invalidación y poner tu stop aquí arriba en 65,500. Ya revienta 65,500 y vas a venir a esta zona donde personalmente, si estoy viniendo acá, yo no haría un corto usando este máximo ni tampoco este. Yo haría un corto por encima de los dos. Porque normalmente lo que hace Bitcoin es saca a todo el mundo y luego baja. Pero primero es el primero, este. Luego el segundo, este. Y el tercero tienes que comportarlo diferente. Y son los difíciles, pero son los fuertes. Pero es un rango, cabrón. O sea, sigues jugando en este rango. Y ahora hay veces que te saca del rango, sí, aquí abajo. Pero la mayor cantidad de apuestas en este rango son positivas. Y es justamente lo que estás viendo. ¿Qué sería alcista? Y aquí es donde yo voy a ponerles otro, porque nadie está poniendo el trade alcista en este momento, nadie. El trade alcista es que revientes aquí y el retesteo de todos estos promedios que estarían juntos, donde estén. Eso sería donde te montas alcistamente en ese trade. Pero ahorita tienes una vela que está envolviendo por completo esta otra vela, ¿no? Está yendo para arriba, estás por encima de todos los promedios en la diaria. En la de 12 horas,
Estás a punto de llevarte el promedio del 100, que está en los 64,320 y tu invalidación está aquí luego. De ahí tienes el S&P 200. La otra cosa es, en la diaria, que vale la pena notar es, el S&P 200 ya está en $69,000. Recuerda que si tocas el S&P 200, esto nunca lo habías visto en ningún ciclo. Esto no lo tocas hasta que ya lo vas a reventar. El día que lo tocaste, solamente tocaste, fue el día que lo reventaste. Para que lo sepan. Entonces, ojo aquí, la probabilidad todavía va dentro del rango. Corto en esta zona, en la parte alta del rango, sea en los 64,800, ahorita donde estás de no pasar esto, o long en la parte baja. Ya se te fue porque está subiendo. Continúas haciendo una tendencia alcista que normalmente Bitcoin no hace eso. Entonces yo esperaría y le daría más favor a un corto, pero no sé si en el primer nivel acá en los 64 y invalidar con esto, o yo usaría probablemente este primero, el de los 65. Por ahorita no te lo está dando, simplemente es eso. Y rápido analizar esto en SpaceX, que sigo en este trade, todavía no se lleva mi invalidación en los 153, para que lo tengan en mente aquí arriba. Entonces sigo relajado, taneado y todas las cosas que hacen los Bitcoiners en este momento, para que lo tengan en mente. Y ahí lo tienen. Vamos a ver un trade en SanDisk, como de que no. Y de ahí nos vamos a el euro dólar. Vamos a ver qué tiene por acá, Alex. Un segundo. Nice. Sí. Yeah, what a nice move on SanDisk. Let's see here. So we were really watching for some kind of breakaway here, as long as you were under August 4th high. You can see that you actually took that out, got back above 1600 and continued to move up. So now I have to shift gears and looking at consolidation here. We're finally getting the move and it broke out. You're noticing that you haven't really retested this zone, and it's we're actually in the same exact spot that we were really here before. Actually, SanDisk did put in a retest and then went into a new high. So I'd actually be very curious to look for this type of setup. We're literally in the same exact region. You can get multiple wicks up to around that $1,825 region. But what you can notice is really, I mean, as long as you consolidate above 1600, this will result into a new high on SanDisk. That's kind of the approach I want to take. I want to be looking for trades at 1,600 to 1,606. As long as we hold that, I'm looking at minimum to test around $2,000. I want to kind of see this breakdown tested. And remember, it's all dependent on if 1600 is going to hold. I believe there are a few things on why we can be bullish now on this chart. I mean, you're in a daily buy trigger. You have the 5 reaching almost to that $1,600 region. Very beautiful weekly reclaim, but no weekly retest yet. So we know we can definitely retest a little lower from this point. And in doing so, if holding, we can easily make a new high. And you can see here, SanDisk actually has an objective up to around 1,960, as long as you do hold the 61.8%. It's a very volatile stock. It's going to easily wick below, still close above the 61.8% and move up. The daily is at the extreme high. You're already pressing the 95%. That's why I'm not really confident just longing up here. I would just really wait for this $1,600 retest. Go back to June price action, take it when we had the throwback. And as long as you hold above that region, you are going to move up. And that's kind of the trade I'm looking for, actually. I think if we play this weekly, we can easily long around 1,550 to 1,600. In my opinion, the stop loss can be pretty tight. Like, you obviously don't want it at this wick low. It's way too big. So in all reality, I would just be looking for kind of like a wick down to the 34 around 1500. Maybe have the stop loss slightly under that, like 1,480. You can see if you have the stop loss at like 1,480, that is that's a very nice buffer in my opinion for like a spring scenario here. It's like a tap and go before actually testing the other highs again. Nothing's really telling you that SanDisk can't test the highs, and this long idea is in expectation for a new all-time high. But in all reality, I would just take this trade to the previous breakdown around 2,000 flat. There you either form maybe a lower high on the macro or a breakout to a new high. Regardless, it doesn't matter. I still think this is a very nice trade within a range. And it's really just dependent on if you're going to hold above the daily buy trigger or not.
still means you can easily get about a 34% move from here. So I hope that makes sense. We were looking in this consolidation a few days ago. You can see you got the busting action move from this range. And we were really focused on the moving averages just simply holding this down. Once the daily got back into a buy trigger and specifically got back above 1600, it makes sense we're breaking out now. But let's see if we can actually keep this energy, consolidate above 1600. And in doing so, I think we'll test near the highs, if not make a new all-time high on SanDisk. So yeah, it's actually, if you're on ETI, I posted a long exactly explaining this idea. It's more likely, in my opinion, to break out at this point. But you just, in my opinion, should wait for the retest of that, minimum the weekly. Really fast, you can just see here, look at how well the weekly 9 is respected with the 5. So you can have little moves. This is the first time we went to the 34, which is nice. You got the very nice move up out of that spot, so no weekly buy trigger. But really, I mean, when you get back above the 5 and the 9, it's really when SanDisk does start to make its move back up. And you can even see here, once it got back, it still made a new high. It came all the way down, retested, and then proceeded to move up. So I don't think we should fight what we know. This is very well respecting the weekly overall, the weekly moving averages. And it is saying it is back in bullish control. You could argue if we, let's say, rolled over here, that this was putting in some kind of weekly price divergence, but you are in a valid breakout now. So I'm watching for that throwback trade, 1600. Have your stop around 1500 to 1480. And understand the entire explanation of this trade is that this weekly is going to be a spring. You're really going to find nice support off the 5 and the 9. And that's what's going to take you at minimum near the all-time high, if not to a all-time high. I will short SanDisk if you end up losing 1400. I think that'll take you all the way back down to 1100. And at that point, you're back to, is it going to break down or is it not? Understand if SanDisk loses this weekly low here and the weekly 34, nothing's really stopping it from going all the way back down to 700. So let's see here, monthly confluence of the throwback, monthly confluence of the retest. This is looking pretty good, honestly. And you could argue this is just the next monthly higher low in all reality. Better shown on a bi-monthly is probably showing a nice wick. Yeah, pretty insane. So that's kind of where I'm watching SanDisk for a trade. Hopefully that makes sense. And if you did end up positioning off that 34, GG, that was the accurate spot to be an investor here. Balls to walls here, but it only gave you 2 weeks there. So, I mean, now I've put in a 35% green candle along with another 8% dildo here, green dildo. So, and very impressive stuff. I'm impressed with SanDisk, really. I do think it can test a new all-time high or at least get near it. Hopefully. So watch the stop loss at 1,480 and understand it's just a weekly spring idea. And if you're on ETI, I literally posted this because I think it's a very attractive trade, honestly, and easy. Yeah. Oracle would be next for a trade. Thank you. And I would expect it to go all-time high just simply based on what the trigger is for the bad news. When they tell you when the price is right here that China has better AIs with Kimi K3 than the US and it's a bubble, and you see all the bubbles, right? Everyone talking about the bubble, then all-time highs, baby. The bubble, it's been the doing bubble. It nonstop. Yeah. Look at NVIDIA too. I mean, NVIDIA to me is gearing up for a new all-time high. And that's something we actually saw last week. So yeah, SanDisk is now following, and all those people who were shorting the bubble idea are maybe going to burst their own portfolios, honestly. On that's what they're that's what they're going to have to deal with. Absolutely. Absolutely, sir. Thank you. Oracle next for a trade. Sweet. SanDisk, una vez más, solamente para aquellos que todavía no quieran creerlo, cuando te dicen que China tiene mejores modelos y que Kimi K3 va a salir y que son gratis y también que, ¿cómo se dice? La burbuja de la inteligencia artificial. ¿Cómo chingados te pierdes de esto, hermano? ¿Posibilidad de venir a un alto histórico? Puedes. ¿Por qué? Te acabas de llevar los altos más bajos de acá y los altos más bajos de acá, continúas y ahora los únicos que siguen son estos. Pero antes de llevarse los limpios, tiene que espantar a todo el mundo algo y tiene que dar un retroceso. El retroceso lo está viendo Alex y cree que en la semanal, simplemente por lo fuerte que ha estado el promedio del 9 en las subidas, es donde debería aguantar. Entonces aquí tienes un trade en long, ¿no?
En la semanal, básicamente, tu siguiente nivel a llevarte es el alto histórico, porque ya estás en postulado para hacer, este fue un bajo más alto en general y vas para arriba. Por eso les decía, güeyes, es una gran oportunidad para comprar IA cuando te dicen que no la compres, ¿no? Como tu millonario favorito te dijo que compraras Bitcoin toda la bajada, aquí te dijeron que no compraras IA porque era la burbuja. Acuérdate, simplemente recuerda a toda la gente que te dijo que, porque me preguntan todo el tiempo, es muy extraño, ¿quién es un Paco? Dime quién te dijo que es la burbuja de inteligencia artificial que va a estallar, ¿ok? Ahí está tu respuesta. No tengo yo uno específico, yo ya dejo de ver a Pacos y veo a ustedes, que es lo que están preocupados por. Eh, ustedes son mis Pacos, no se ofendan. No ustedes, la gran cantidad de gente llorando en la bolsa. Esta fue una gran oportunidad de SanDisk. Recuerden, Ray Dalio también salió aquí a decirte que no compraras nada y esto solamente ha subido un 78%. Verga, gracias, Ray Dalio. Gracias, hijo de tu puta madre. Pero qué buen pedo es Ray Dalio. En fin, tienes el promedio del 5 y el promedio del 9 dándose la vuelta acá. Normalmente cuando tienes una bajada, una subida, y de nuevo, ¿qué es lo que estás buscando? Simplemente no llevarte esto ahorita. Si ahorita ven que se llevan los 1950, olviden este trade, no se los va a dar probablemente. ¿Por qué? Porque lo que va a buscar ahorita hacer, piénsenlo, es contarte que va a ser un alto más bajo, ¿no? Y el siguiente nivel del alto más bajo lo puedes tomar de tres formas. Te voy a dar el trade agresivo, que es donde está tu promedio del 5 y el 9 justamente aquí en la semanal, en los 1565. Aquí es un long y tristemente tu invalidación está muy abajo, está aquí en los 1200. Pero tienes esto, puedes tomar otro tipo de invalidaciones, puedes tomar las velas de acá, por ejemplo, para decir, ¿sabes qué? Voy a usar simplemente esto si baja de acá, o si baja de esta, por ejemplo, de este nivel de los 1328, me voy a salir, etcétera. Siguiente nivel, si estoy viendo acá, que aquí llegó al 9, aquí llegó al 21 y aquí llegó al 34, también podrías apostar a dos niveles. El 21, que está en los 1400, que es el trade más exquisito, el que estás muy relajado y tranquilo, con misma invalidación aquí abajo en 1200. Y el trade en medio sería la línea meme, en los 1500. Y también con la invalidación hasta acá abajo o la que te crees tú mentalmente, tío. Si los llevo a la diaria, pueden ver que aquí justamente todos los promedios se están juntando y tienes el promedio del 100. Revientas el promedio del 100. Para mí, también podrías venir a retestar el promedio del 100. Y es por eso, esto va a ser un trucazo. ¿Qué tan desesperado estás por entrar en este trade, no? Primero, segundo, tercero. Es más, los dividiría yo así. Primero, segundo, tercero. El primero, el agresivo, 1570. El segundo, el mediano, 1486. Y el tercero, el 100, 1367. Esto es donde personalmente creo que somos algo diferente de todo el mundo que les vende productos de aprende a tradear la chingada o que ellos te dicen cómo va a ser. Tú aquí lo que quieres hacer, en mi opinión, lo que yo busco con ustedes es que ustedes tomen responsabilidad de cuál es el trade que voy a tomar. Escuchando cuál es el trade agresivo, cuál es el trade mediano y cuál es el trade más leve. Obviamente, ¿dónde estás equivocado, tío? Llévate esto. Los 1200 que habíamos platicado de acá. Y obviamente vas más para abajo. Este fue un alto más bajo y vámonos, ¿no? Y tenía razón Ray Dalio, aunque ya se comió un 78% de su vida. Pero aquí es para que tú tomes tu decisión y aprendas cómo invalidar tus trades y lo hagas. Yo personalmente en SanDisk, porque no soy, de nuevo, esta no es una de las acciones que yo sigo todo el tiempo, yo me esperaría al trade exquisito, al promedio del 100 diario. ¿Por qué? Porque ya ahí me queda muy cerca mi invalidación, ya no es una locura, entro por acá y obviamente va a estar subiendo. Aún así, mi invalidación está bastante lejos, es un 12%. Pero lo puede hacer con menos apalancamiento y esto te debería llevar a un máximo histórico. Y el máximo histórico está, ponte tú, si lo agarras acá, un 73%, o sea, es un 1 a 7, básicamente, o 1 a 6
de probabilidades. Entonces, atentos ahí con SanDisk. Vamos a ver euro dólar para un trade. Euro dollar for a trade, Mr. Farjano, por favor. Alrighty, euro dollar, euro pours and euro cucks. Alright, we'll start. Get a look at the weekly. Weekly is at resistance right at $1.16 at this top 38.2%. Weekly is also right at the edge of the bullish control zone. You're also putting in, I believe, some hidden bearish divergence. You are indeed. This is going to require a closure below a 1.15118 to confirm. And if you do confirm it, gives you a move down to the median right around 1.145. Okay, let's go to the 2-day. 2-day is on the edge of a breakout, though. You have gotten closures over the 38.2%. As long as you are closing over the 38.2% at 1.157-ish area, you should continue to see extension, although momentum is starting to flip down here. And you do have hidden bearish divergence on the 2-day as well, although there's no local top just yet. Let's go into the daily. Daily is also at resistance at this 38.2%. You got about 4 hours left to go, which anything could happen in 4 hours. You do have a fresh silver cross to the upside as well, and momentum is starting to flip back up, putting in hidden bullish divergence on the daily, which you did confirm on yesterday's daily candle. You just need to see a closure over this 38.2% to see the continuation, because if you do close as a rejection of the 38.2%, you probably will see at least a little bit of a pullback, if not complete rejection and a retrace of this entire thing, and that would bring you down to like that same 1.145 area that we just previously saw. Come on. 12 hours also right around that 38.2%. If this does lose 38.2% on a closing basis, you're likely going to retrace this entire pump. Although if you close above this 38.2%, you are going to get a continuation. Four hours looking quite toppy here. 4 hours flipping down. Let's see volatility. Come on. Volatility is contracting, and the 4-hour jewel is losing the buy signal. If you close below this 38.2%, this will confirm a local top here on the 4-hour, and this is like you're going to get a move at least down to the median around 1.155. Check out RSI. And I believe at the end of this month, we do have Jackson's Hole coming up. So that is quite a large economic event, if I do say. Maybe we'll get some further volatility around that point. Jackson's Hole will be filled. Get a local bottom here. You have it easy target though. The neutral zone is at 116. You already hit that. You have bullish divergence here. You have hit the easy target on that as well. 2 days now entering into the bullish control zone. Daily's got a local bottom. Volatility is back to extreme lows. Let me zoom in here. You are forming some slight bearish divergence between these 2 points. This is going to require a closure below 1.15872 to confirm, and then this gives you a move. It doesn't even tell you because there's too many decimal points, but likely to the 21 or 1.55. A bounce. Any divergence here? Come on. Yeah, hourly is about to put in a third drive of hidden bullish divergence.
This will confirm with any closure over 1.1586, and that gives you a move into basically these previous highs to the 1.16 area. That would lead towards continuation on like the 2-day and the daily. Let's go to the momentum, and I'm leaning towards no trade on this, but we'll see on momentum. Weekly is currently flipped up. Any divergence? This is a lower low with lower low on price, so there's no divergence, and it's going to remain up as long as you're closing over 113. 5-day also up as long as you're closing over 114. Volatility is extremes. 2-day is currently also still up. Daily is also still up. Volatility is at extremes. Come on, 4-hour is currently freshly flipped down. It's also with that top forming and some bearish divergence. I would say the smarter thing to do here would be nothing. But if you absolutely need to take a trade here, I guess you could short this with your stop here, and then you'd be aiming for somewhere around 1.455. But it's kind of not wise, and probably a better idea to just not do anything IMO, because this could break, get a little pullback here, but your stop would be very wide, and also there's still room for continuation based off of like the weekly and the 2-day and the daily. So if you were to try to long this for that continuation, you'd be chasing the move, plus your stop would be very wide. And if you were to short this, you could easily just get taken out before this ends up dumping, or if it dumps at all. It's kind of in the middle of one of those moves, upwards, and a lot of it has already played out. Possibly the whole thing has already played out. That's your choice if you want to take that, if you're comfortable with taking that short there, but that would be the only thing. Thank you, senor. After Euro, Alex is doing Oracle. You should do WDC, Western Digital Corporation. WDC. They make computer storage. Oh, nice. So they'll be going up. Most likely, I'm guessing. Del último corto pueden ver que efectivamente estas eran todas las zonas para tomarlo o para ser exquisitos o no. Y la invalidación habría sido esta. De ese movimiento siguen la misma, pero el pedo que ahora tienen es la fuerza y el momentum que está apuntando para arriba para este corto. Si entraste arriba de donde estás ahorita, sería más prudente salirte que cualquier cosa, porque tienes un cruce plateado a la alza. Muy probablemente vengas al promedio del 9, pero no lo tiene que hacer hoy, y de ahí dar continuación. Y para eso, básicamente, de donde ha llegado hasta acá, solamente... ¿Ah? Oh. You didn't mute yourself, Farhano. I did. Y para darte, ¿cómo se dice? Te ha dado un movimiento muy chiquito para acá. Habíamos tenido el corto con esta invalidación, pero tiene cara que puede continuar a la alza, simplemente porque tienes esta señal de fortaleza. La última vez que tuviste el cruce plateado a la alza acá, tienes que también tomar en cuenta que estuviste ya muy cerca de donde estuvo el tope. Fue básicamente la vela de antes, y luego fuiste y te lo llevaste para después bajar. Y lo que hiciste fue te llevaste estos mínimos, estos máximos. ¡Qué hijo de puta! Entonces, a este punto puedes continuar con el trade que teníamos en mente, con esta invalidación, o usar una invalidación más alta si no has entrado todavía. Y esta invalidación la puedes usar acá en el 1.1643 o la de hasta acá en el 1.1685. Pero yo a este punto no entraría en ese corto hasta básicamente los 1.1618. Este es más común, no lo juegues, simplemente por todo lo que tienes en contra tuya, a comparación de jugarlo. Porque tal cual como puede, ahora sí que como puede continuar, puede no continuar. El dólar está en una posición súper débil,
ahorita, pero tiene que darse la vuelta a cierto punto. Y lo puedes ver con el peso y con el yen. El peso está contra el dólar. El dólar contra el peso, ve dónde está, aquí abajo. Y esto quiere decir que más probablemente el dólar tenga mínimo un rebotito, ¿no? Si no es que un rebote significante a la alza. Y ahí es donde yo estaría viendo justamente el euro contra el dólar. Por eso diría, difícil este trade. Pero pues ahí tienes todavía el corto jugando, pero más peligroso que no. Vámonos a ver Oracle, damas y caballeros, que ha de estar. Güey, esa qué oportunidad era Oracle. No sé si ya lo esté jugando o no. Vamos a ver si continúa la alza. Sí. Sí, ya. Ya, y también rompió este máximo. Sí. Uf. Ok, vamos a ver You're right. Oracle. It's like, damn, Daniel, looking pretty good, honestly. It's like almost like a picture perfect bottom scenario here on Oracle. You can see really anytime Oracle gets right under that weekly SMA 200, and I know this is for a trade, I just think this will be really relevant for our trade. Really, anytime Oracle deviates back above its weekly SMA 200, it just leads to nice upside price action. We can really just see that for our own selves. Like, look at the deviation. Let's see the reclaim. Even though this was a failure, you still went up 38%. Okay, you lost it one more time, deviated it from that point. Oracle went up 156%. Obviously, that wasn't the full length. We can be degenerate, just measure it all the way up 1,000%. We can just keep going. We can actually see here that, okay, it deviated it. Or no, that was the example. Oh, no, yeah, right here. Yeah. The first example, first deviation, nice dumps, right? You don't want to lose that on Oracle. Weekly SMA 200 gets reclaimed along with the 9, and you move up 52%. Pretty insane. Okay, cool. You go back down. So that's still 2 setups over 30% just off of pure deviations. Here's one that actually held. Let's see if we go up, up, up. Pretty degenerate. 1,500%. We can keep going. Just look at this. Even here, let's just check this reclaim. Oracle pumped up about 8%. So this is smaller. Something to note though is you really weren't holding your weekly 9. You got back above expansion. You just could not hold it. You fell back under the weekly SMA 200 again, and then at that point there was a nice bottoming move of 53%. The full length, I'll just take it because why not? We've done this the whole time, was 108%. Keep going. You deviated it. This is when I believe it starts becoming stronger. And you can see upon the reclaim, you go up 14%. Crazy helicopter there, my bad. 14%, right on the deviation. And then notice here, it's just consolidations on it. I know you lost it like slightly here on one candle. Of course, it had to chop people out. But again, the point is you do expand up on reclaims. And really, if Oracle is going to be bullish, these often will be like generational buying opportunities. Have any of these examples at all tested the previous lows of any of them? No, it's like if you're buying the SMA 200 reclaim just for your investment portfolio, it's often a good time, if not even just for trades. You can see the last example was this one, got back above SMA 200, and you can see actually that moved price all the way up around 79%. So why is this relevant? Well, for a trade, I think it's very relevant because many are bearish on Oracle again, while it's actually putting in very constructive price action. You do notice here, if we just throw in our moving averages, you're actually back within this range. This is a big range. We've seen Oracle reclaim 130 to 129, and that presses it all the way back up to around 174. Essentially, it's about a 31% range. You can see that once you actually deviate back within this range, it often gives, well, that last deviation was a new all-time high break. Now you can see this deviation was off of the weekly EMA 100. So we can then say that 170 is a really massive zone of resistance, in my opinion, because that's what's going to determine a new all-time high. You're already in the potential of a new all-time high here, just being in this range, but really confirming it will be a weekly EMA 100 reclaim. That's also a 174 range break, in my opinion. So I'm actually looking for longs here on Oracle. I think Oracle could get a bounce at 144
all the way down to 132. Could be this. Maybe if stocks roll over, maybe it'll be a trap and you'll get a deeper pullback and then bounce. But in all honesty, I'm actually looking for 144 to hold. I think this isn't a proper weekly EMA 5 deviation. We saw last time the weekly 5 held beautifully on Oracle before going all the way back up to 250. So I'm actually looking for that type of long. And as long as you just stay under the breakout here, low, around 130, Oracle is going to move up to minimum 174. Now, I think so the long entries at 144 to 132, and your stops just simply at like 129.50. You'll be targeting 174. You reclaim 174, you'll be targeting all the way up to $223 and possibly a new all-time high on Oracle. You have to really wonder if this is grinding out some major macro bottom. Yes, it's putting in a pretty nice trade, but again, this is why maybe this is a good spot to even be an investor. The longer you hold above the SMA 200, the more likely it is to break out of here. And again, that's the key. You need to break out of here with force. I do think you're just setting up for that this week, possibly the next week or two. Could be this or this. Both will result into a breakout, in my opinion. Now, the easy trade, though, will be long 144, stop at 130 to 129, target 173 to 174. Risk to reward, let's see on that. So it's like, it is high. It's like 9% to make 20%. So it's like not bad. It is good, but it is still kind of high. So that's why I would really be on the camp. If you can try to long as close to 132 as possible, that would be for the best. But that's why if you're on ET and you're confused about the range, that is exactly what I'm playing. This to this with your stop loss at that low. So ranges are high. Volatility is nice on this chart though, and you even have an extreme read of volatility with a contraction, meaning this low could just have gotten you down to this zone, and then volatility contracting might actually bust this chart back up actually. So that's kind of what I'm watching. We can see anything else on the daily buy triggers, not bad. Next target is the EMA 100. If you really wanted to be aggressive, you could have a stop loss here at 138 if you're playing the 144, right? So remember, it's like you have two entries. You're playing either your weekly 5. The issue is if you're playing the weekly, your stop has to be at 130, but the daily is actually telling me if you long that 144, you could just have your stop at 139, 138. So you have options here as a bull. I think that's honestly pretty good though for a stream trade. 138 stop loss, 144 entry, all the way up to 174. So let me actually put that so there's no confusion. I think that's a pretty good trade actually. Yeah, I like that a lot more. And obviously, right, if you're playing a daily SMA 200, you have to respect the EMA 100 first. So, I mean, even then, that's still a beautiful trade, honestly. You still get a 2.88 risk to reward. So I hope that didn't confuse anyone. You're really playing the weekly. The idea is Oracle is bottoming here. Truly, you're kind of playing that idea, running with maybe a trade here. Oracle can easily form a bottom into this month and then just simply retest 132. That's why I wanted to talk about 132. It's a big spot, big range. But in all honesty, it is kind of in limbo still. I mean, you did just hit your monthly 100. Oh, goodness. Your monthly 100 did get hit. You're between your 34. So it is in limbo, but still with just the moving averages and the ranges we're looking at, you are still above a previous all-time high. And in theory, that is bullish in itself. So really watch the ranges. Pay attention to this weekly. And in all honesty, 144 should be a spring. And if it's not, then maybe into next month, you're going to go to the 132 and then get a bounce. Regardless, if you're on ETI, I posted a trade. If you're not, then I recommend just taking this trade on the daily. Have your stop at 138, entry at 144, 143, target 160 to 174. But ETA is a different kind of idea, and that's more based on patience. But yeah, it's really hard for me not to look for longs here, honestly, on Oracle. After an insane dump of, let's see, wick high to wick low, 67%, you have to really consider this being a bottom. And something you mentioned, Alejandro, more than the .com crash. Let's see. No, that's the only one that's been more.
Oh, this is more obviously than the but that's crazy that's the only Right. one. Which Even is the 2008, dot-com measure crash. 2008. And then let's go to 2008. Oh, okay. Wow, so more than 2008. Come on. Yeah, wow. It's like This right is in the the second middle. largest crash in all of its history. That's what I'm saying. Like, that's crazy. Yeah, honestly, that is pretty insane. And even here, okay, cool, largest one over 80%. Still, SMA 200 did get bounces. And then, okay, you got the rejection of it. Awesome, cool. Let's lose it, and then we can talk about that. But still, I mean, if you held it, you bottomed even in that terrible time period. And then in here, I mean, SMA 200, weekly SMA 200 got chopped, chop, chop, chop. But notice how you're not really dumping or even expanding. And then you hold it, and then that was it, the bottom. So still, even in those terrible environments, the correlation is above weekly SMA 200. Oracle is clear, blue skies ahead, and most likely poised to make a new all-time high. Over time, of course, within the next coming years, but even months. But still, the point is, I think this is a good spot to be positioning. Low leverage longs make sense. Watch the zone I talked about. Do think the daily could be giving a trade here. Regardless, the weekly setup, and that most likely means then the monthly is probably going to set up into September. So nice if you bought this low around 114 on Oracle. And as history has shown, really, you should not really be flirting with SMA 200 too much. Once the party starts, it just kind of starts. You move up. And we really can't even be like, well, that was because of the past and things are different. Like it literally just happened here. So you could have literally got an 80% on just longing this exact idea. So let's watch out very carefully. That's all I have on Oracle, and hopefully that did make sense. And if you're on ETA, I have the long posted for the weekly, not the daily. If you're trying to run aggressive longing at 144, 138 stop loss, no questions about it. If that gets taken out, then you probably go down to 132 and get a really tight risk to reward long on Oracle. Yes, sir. Thank you. The next one for you would be Farhan's doing WDC. Then 1 second. Sorry. VITL, Vital Farms for investing. All right, sweet. VITO. Sweet. Pretty sure we've seen it before. Yeah. Ok. Oracle, tremenda manera de hacer esto. Lo hemos repetido 1,000 millones de veces. ¿Qué oportunidad fue esa? O tal vez lo siga haciendo. Has caído o cayó Oracle de tope a fondo 66%. Para que tengan una idea, ¿no? En los aranceles de Oracle cayó 40%. En el 2022, el mercado potente bajista, Oracle cayó 40%. En el 2019 a COVID, Oracle cayó 34%. Mámense esta. Espérame, voy a usar el mensual para llegar más rápido. En el 2008, aquí está. En el 2008, Oracle cayó 40%. La única vez que ha caído más que ahorita Oracle fue en el 2000, cuando destruyó las .com. Cayó 84%. O sea, si te gusta esta empresa, la oportunidad de tu puta vida. Todavía donde está, sigue siendo la segunda caída más grande de toda la historia en 57%. Para que lo tengas en mente, si quieres comprar esta acción que Ray Dalio te dijo que no compraras, porque acuérdate, todo va a colapsar gracias a Ray Dalio. Aquí tenemos un trade. Hay dos, ¿no? En la semanal te lo voy a poner bastante fácil para que lo veas. Normalmente las zonas de ruptura, como esta, y puedes ver por qué me gusta. Acá, resistencia, SFP para arriba, SFP para arriba, soporte, soporte, lo rompes
haces lo que parece ser un S&P otra vez por debajo de esta zona y vas para arriba, ¿ok? En estos 133 más o menos aquí. 132 es donde yo lo pondría, perfecto, ahí es donde queda perfectamente divino. ¿Ok? Ahora, te has llevado todos estos mínimos, ¿no? Todos estos altos, básicamente. Esto quiere decir que estás postulando la idea de que vas a hacer simplemente un bajo más alto antes de continuar, para después continuar a la alza. Sí, sigues en una tendencia bajista, pero ¿qué tanto más puede estar castigado? Esto tiene mucha más cara alcista que bajista ya a este punto. Recuperaste en cierre el promedio del 200 la semana pasada. Sí, estás abriendo un poco más abajo ahorita, pero te da absolutamente igual, porque recuerda que tienes toda la semana para cerrarlo por encima. Además de que la semana anterior recuperaste el promedio del 5 y el 9 en un putazo. La semana pasada cerraste por encima del 5, 9 y el 200. Y esta semana esperarías más o menos o chop o lo mismo. ¿Ok? Te vamos a dar dos trades, dos oportunidades de trades, dos ideas. Cabrón. Dos ideas de trades por acá. La primera es un trade más agresivo que puedes ver en la diaria. ¿Por qué es más agresivo? Porque siempre dibuja tu trade. Ponte tú del alto al bajo, del bajo al alto, nada más va a ser esto para continuar o tiene más probabilidad de que venga, haga esto y esto. Siempre dibújalo para que tengas una idea. Es lo que opino yo. Le pegaste aquí al 21, que fue lo que te rechazó. ¿Ok? Lo que quiere decir es que una vez que rompas el 21, tu siguiente objetivo debería ser el 34, la línea blanca que está acá en la semanal, que está en 167. Ahora, vas a instantáneamente aguantar este mínimo, caer aquí y subir. Ese es el trade agresivo. ¿Cómo puedes ver ese trade agresivo en la diaria? En la diaria, ese trade agresivo está básicamente aquí en los 144 y tu invalidación está aquí en los 138. Esta sería tu invalidación, apostando a que alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo y aquí para arriba, para irlo a romper. Ese sería tu trade agresivo, con una invalidación en los 138, entrando en los 144, un poco más, 144.86. Básicamente en la parte baja de esta vela, creyendo y confirmando casi que esta vela es el fondo o la que sigue de este movimiento. El trade más clásico, el trade más exquisito, si lo quieres ver así, está aquí. Ya me borro esta línea. En que caes. ¿Cómo me caga este mouse? Caes, rebotas, vuelves a caer a esta zona y acá en los 132 invalidas con el mínimo de acá. Eso sería un trade en la semanal que te debería dar un mega movimiento al alza. ¿Te lo va a dar? ¿Quién sabe? Puede que ya simplemente agarre esto y se vaya para arriba, pero ese sería el trade exquisito, el de aquí abajo. El trade rápido es el de la diaria, que pueden ver aquí, sin más ni más, donde estás básicamente, rompes el 34, pum, para arriba, ¿no? Y objetivo sería más o menos por acá en los 174. Un poquito antes, yo diría 172, que tiene que hacerse pendejo ahí. ¿Dónde estaba en la semanal el 34? No, 167, más o menos por acá. Sería la idea, si lo agarras acá, para deshacerte del rápido. Pero Oracle se ve muy bien. Sobre todo si estás invirtiendo a largo plazo y te gusta Oracle, güey, lo he dicho cuántas veces. Mega, 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 mega oportunidad. Ahí lo tienen. Vamos a ver rápidamente WDC. Alrighty. WDC. And this is for trade? No, it's for investing and also WDC. Hang on, because there's a story behind it. So let me tell you what it is. All right. I want to increase my position. I already entered at 420 and wanted a second entry
in 330, but I think that that's gone. What do you think? Do you think there's another entry? Alrighty. 420 and 330. Wow, massive busting action. Getting a nice bounce off of that 9, back over the 5. Momentum is flipping, is still down. Volatility is contracting. You got a God mode sell signal. 2-week is putting in possibility for hidden bullish divergence with volatility now almost at extreme lows. Got a God mode sell signal on the 2-week as well. You're still holding above the median, which is at $500, and that's like a logical figure. And as long as you're holding over the median, you likely will test this 38.2%, which will then make it possible to confirm your hidden bullish divergence. This will confirm with the knee closure over $565. I see. So just so everybody knows, someone was having an issue with depositing on PIONEX, and I just found out the reason. If you're depositing with your credit card or with fiat, you're gonna have to KYC. There's no other way around it. If you're depositing with crypto, then there's no KYC because PIONEX says that this is a requirement for the bank, not from them. Got it. I'll pass it along. Okie dokie. And weekly is now starting to flip back up, entering back into the bullish control zone. Weekly is currently back into the 38.2% as well, although you are rejecting from the median. If this does closes the rejection, you likely will come back down, at least come back to like 490s. Uh, 5 days also flipping back up. Volatility is back to extreme lows. I think the RSI is going to be a lot more helpful on this one. 2 days already hit the 78.6%, which is your target from closing up or getting over the 38.2. Daily is getting a little extreme here as well. If daily does close below 529.67, probably we'll see a little bit of a pullback into somewhere around like $500. 4 hours also very extreme. Let's check out the RSI. This one here. Okie dokie. All right. WDC, Western Digital Corporation. Sometime today. The quarterly hidden bullish divergence has now played out. Simple moving average is at $340, although this is going to update several times. Let me zoom in on this fuck. No higher high, so there's no possibility of bearish divergence. The critical zone is currently sitting at $500. That hidden bullish divergence possible here, but you need to close over 565 to confirm it. Gives you a move into, yikes, $1,200 on confirmation, but this will update probably. Weekly is putting in a fresh drive with hidden bullish divergence, which will confirm with any closure over 430, and that is going to give you a move into around $762. Five days also putting in hidden bullish divergence, going to give you a move into around $800. 3 days also putting in hidden bullish divergence. It'll give you a move into around $740. Okay, go down.
2-day has hidden bullish divergence. Also, this is going to be active as long as you're closing over, let's see, $434.30. Let's go into the daily. Well, we're seeing a nice pump ski on Bitcoin. Daily's putting in hidden bullish divergence now. Daily currently still has active bullish divergence. This will be active as long as you're closing over $434.30. And what else? Come on. No. Nothing. Got bullish divergence here. Bullish simple moving average is at 522. That would put you somewhere around this 5 EMA. And the bullish control zone is at 485. Weekly is now putting in hidden bullish divergence, and if that does confirm, it's more likely that maybe you'll get a pullback to somewhere around that $500 flat to high 400s, like that 480 region. But from there, I do think you will see continuation if that weekly hidden bullish divergence does confirm. That is going to give you a target up to minimum your current highs around $700 on confirmation. So if that doesn't confirm, then you'll probably get that move into the 300s. But if it does confirm, I don't think that I see it difficult for that to happen. From there, you are likely going to get extension into at least this breakdown point around the upper 600s, if not your current highs around high 700s. Let's see if on the low time frames you got anything. Still flipped up on the 4-hour. Going to be up as long as you're closing over 461. Come on. 2 hours also still flipped up, freshly flipped up, as long as you're closing over 524.76. But yeah, that idea is you only see that retest of the 300-ish region if you do deviate this weekly 9 and you don't put in any weekly hidden bullish divergence. If that does happen, though, this is like you're going to get a move up to these current highs, and weekly momentum is very close to flipping back up, also putting in hidden bullish divergence. 2 week is putting in hidden bullish divergence, and if these do confirm, I think you're not going to get that move back there. If you want to add, then after that confirmation, up to you. You could add any retest of the 9, but I don't think you're going to get that further move down if those criteria are met. And that's on the weekly, you said, for the bullish divergence to be invalidated or validated? Yeah, on the weekly, the hidden bullish divergence. Got it. So basically this week, you'll know if you close right here. Yeah. Okay. Thank you, señor. Much appreciated. Ok, vamos a ver, WDC. El pedo de Ramón es que es muy buen inversor y el cabrón compró en los 300 y quiere agregar a su posición ya estando acá. Bueno, compraste los 420, ¿no? Que nada mal, o sea, estás hablando de literalmente aquí abajo. Bien, sea acá o acá. El problema que vas a tener ahorita para agregar a tu posición, porque estás buscando los 300 y se te fueron, es nada malo, ¿no? Es lo que a veces nos pasa por acá, donde tengo mis dos posiciones, pongo A, B, ¿no? Justamente, y no viene y toca esto. Lo que siempre hago es, normalmente dejo la posición que compré y pues, güey, si no regresa, me voy para arriba. Acá estás en una tendencia alcista semanal, lo puedes ver, estás por encima de todos tus promedios desde abril del 2025 y continúas subiendo, subiendo, subiendo. Estás a punto de pintar otra divergencia alcista en la semanal.
Aquí va a ser cosa que tú decidas. Y esta divergencia alcista semanal coincide con este nivel de acá. Si cierras por encima de estos 522 esta semana o por encima del promedio del 9 en realidad, en la semanal, vas a confirmar divergencia alcista y probablemente no te dé un movimiento de vuelta para abajo. Si no, probablemente es donde te dé el siguiente movimiento a la baja y esto podría ser justamente en tu promedio del 21. Y ahí si tú quieres poder agregar más a tu posición en los 470, pues tal vez, pero se ve muy bien, se ve muy alcista y tiene cara que quiere regresar a nuevos altos históricos. La decisión es tuya. ¿Quieres un poco diluir tu entrada y promediarla aquí? ¿No? Porque literalmente es lo que harías si compras donde estás ahorita en vez de tenerla aquí abajo. Agregar más volumen e irte para acá. Piénsalo así. ¿Cuánto dinero harías en los 420 que compraste aquí? Al tope, 90%. Ponte tú, si pongámosle, ¿no? $10,000, harías $9,000. Si lo promedias y te sale por acá en 475, al tope tienes un 67, digamos 68% para dejarlo sencillo. Pero digamos que le metiste el doble, tienes 20,000. 6 por 2, 12. ¿Vale la pena ganarle $3,000 más a tu apuesta comparado con lo que ya tienes puesto ahorita que simplemente te puede dar ese gran spread? Personalmente, ahora que hago la matemática, yo creo que para mí no. Y es por eso que también no me meto a veces cuando se me va el tren de algo. Es de, bueno, voy a buscar otra cosa en que meterle. Pero la cosa va a ser esa. Tu confirmación alcista, tienes dos opciones. Una vez que cierres esta semana y estés por encima del promedio del 9, tienes una confirmación de divergencia alcista que probablemente te lleve a estos altos históricos. Cierras por debajo, muy probablemente vas a revisitar los 470 y eso te da un mejor, mucho mejor promedio, hablando de la zona de los 445 más o menos. Y ahí es donde puede que valga la pena. Depende de ti. Depende de ti, porque personalmente no me metería las manos aquí donde ya estoy para solamente ganarle $3,000 más y de tener $10,000 que puedo meter en algo más. No sé, no, depende de ti. Ahí está. Espero que haya quedado claro eso. Bien, vamos a ver la de Alex Biddle, un pedo así. Biddle, yeah. Vital, yeah. Oh, what an interesting chart. I mean, you're in the gutters. I see why someone would want to invest here, but just because it's testing its all-time 52-week low doesn't mean it's bullish or should even bounce or go up. And granted, you did even get the mean reversion after you hit the all-time low, and that just took you to the monthly 5 and or a lower high. This is an interesting chart, and honestly, it's in a no investment zone for me. That doesn't mean it can't invalidate and actually go into bullish posturing. But really, I mean, monthly is literally in the midst of a fresh silver cross to the downside. This entire bear market have been just rejecting off its monthly 5, and even no difference last month and this month. So what would that mean if we actually do test the monthly 9, which is the silver cross retest? And then we can say, obviously, let's just invest at the low. But in my opinion, that's not wise because this can absolutely make a new low. And especially when the higher timeframes, like going to the quarterly, are now basically putting an SR at $14, which was the spot that we got expansion up to the new high. Just really really tells to me that this does want to make a new all-time low, despite even getting the bounce here. So where do we invest? How do we, what do we do with this chart? I would really consider just investing if a monthly 9 gets reclaimed. There's never been a time where like the monthly 9 held and got reclaimed and this didn't move up. It even moved up here before going all the way down. And you can measure that once it got reclaimed, it actually moved up pretty nicely, about 40%. There's no need to complicate things with this chart. You did make a very nice move up once $14 was reclaimed. Over time, the monthly 9 definitely could start reaching that point. If you do end up getting back above that zone, that could actually be a very nice footing ground for an investment. If you're really dying to invest in this chart, the idea is you're just basically holding $10.
You should not see this take out the low at $8. And at this point, it should move up. But, right, even if it moves up from this point and rejects the monthly 9, I still believe that that will just result into a new all-time low. So for me, I would just be waiting for a monthly trend shift, monthly 9 to get reclaimed. That's when you can start being an investor. But if you absolutely unequivocally need to get into this chart, I would be buying this at $10. And I would just really be on the camp that once you take out this low, it's over, and it could go as low as like $4 in my opinion. Now, the upside is that you are pressing the extremes. And the 100% is at $7.86. But again, that still means you're essentially, you still could make a low. Absolutely. And this chart absolutely can hit the 100%. And we just most recently saw that in May. Let's see if the biweekly says something else. Breakout idea maybe on the biweekly, confluence of maybe $10 being a good spot. But the assumption would be you have to break out of that. And as you've seen, this is still very bearish, even on like a biweekly. There's nothing really telling me this is going to move up. And it still looks like the lower high is put in, meaning lower lows next. And you could even argue this is just a biweekly breakdown at this current point. So yeah, I hope really if you're trying to be an investor and you're not needing to invest in this, because that's crazy, you should just be waiting for $14 reclaim. If you get back above that, you're now potentially in a monthly trend shift, getting back above the monthly 9, assuming it does eventually reach that. I do think it can over the next 2 months. And then at that point, you have a pretty massive range, even up to the 21. That means you could go up literally $10 from 14, just reaching the 21. So that's kind of what I would be watching for this chart. I really wouldn't be looking at anything else. And even if you're an investor at $10, you could have a very nice mean reversion bounce, but that still might result into a new low. And at that point, if we're in new low territory, which we currently are, why would we be buying here at like $10, $9? You could just wait a little longer, get a $14 reclaim, and then be an investor there with actual confirmation. So that's kind of my idea. I hope that makes sense. This is not the best looking chart, and just because it's testing it slow doesn't mean you have to be an investor. Really, just look at the difference here. We put in an all-time high above 14. You absolutely can make a new all-time low. Let's see here. The low's at $7.89. This wick low is $7.95. Yeah, you haven't even made a new all-time low yet. So that could mean you minimum could still go down 26% here. So be fully aware of that. And maybe if you're going to be like all-time low investor trying to be a different type of person here, the 100% at $7.86. If you really think that could be the low, and that would be the macro low, and then maybe it puts in a lower high and you eat about a 20-30% bounce. But right, that's just like still kind of a trading mentality. Nothing's really giving you a sound mind to invest or park money in this. And that's why I would just consider watching $14. Be aware this is a fresh silver cross to the downside on the monthly. You're doing the opposite of what occurred in 2024, which took this to a new all-time high, meaning you absolutely can just lower high and keep going down. So that's all I have on VTOL. It's not a good-looking chart, and I don't think you should just bid the 52-week low just because it's a 52-week low. You're buying the dip that could be dipping of the dip that's coming, the dip of the dip, essentially. Yeah, it's catching a knife. Yep, basically. Catching a motherfucking knife. All these people think they're Bruce Lee. No. Anything else you'd like to say before you boys go? Basically done. Nothing on my end, really. Bitcoin is still just in the chop zone. I'm fully willing to look for 69,000 if 65 gets reclaimed. And we've now hit 64.4, and that was kind of my big spot into today. So I am looking at essentially Bitcoin to find some kind of rejection around this region. But remember, we have not been moving down. So if we reclaim 65, I will cancel all crypto shorts and look for longs. But still looking for that 64.4 rejection here. But still nothing happening. Oh, no. Yeah, I agree. Literally nothing happening. Barhano? Yeah, same for me. Just the eternal range. Tested the bottom side of the range and not looking very strong. Yeah, I couldn't agree more. I mean,
just like we've been saying for weeks. This is just bullshit. It's just playing in that range. So we'll enjoy more of that bullshit. Glad we're looking at some stocks now and seeing what's out there, like the Oracles, the SanDisks, the NVIDIAs, all of these bad boys that are actually doing something. Mierda. Huh? Say it again? Simply mierda. Yeah, exactly. It's simply mierda. Well, thank you so much, boys. Enjoy the rest of your day. I'll see you here on Wednesday. Yeah, happy Monday. And we are going to Muchas keep posting gracias. stock trades because they are at least looking easier. Like they're looking signs of life, really. So we'll just run with that while Bitcoin decides which way it's going to go in the next 2 years. Yeah, look at Amazon. Seems like a long's coming up. Yeah, I'm watching Amazon. We're very close to our TP1 on it. Yeah. And then I think a flip-flop could actually happen there where we go long. Yeah, good job, sir. Thank you. Perfecto. I'll see you boys later. Muchas gracias. Hasta luego and buenas tardes, cabrones. Hasta luego y buenas tardes. Pensamientos antes de que se fueran, hablando de Bitcoin, básicamente lo mismo. Estamos en el mismo pinche rango de mierda, jugando la misma chingadera. Arriba de 65 alcista, abajo de 64 bajista, entre 64 y 65 una mierda. Y de todas maneras no te está dando unos movimientos, ¿no? Entonces seguimos esperando como pendejos todos. Cada quien espera como puede, yo estoy esperando como pendejo. Para Vital Farms, que quieres invertir acá, ojo con esto. Tienes este mínimo de acá, con este otro mínimo de acá. Un doble fondo, ¿no? Podría ser. Pero el problema de esto, y esto es lo que siempre digo cuando estás volteando a ver este tipo de oportunidades, es... Tienes una divergencia alcista que se puede confirmar, pero tienes que confirmarla arriba de $14, ¿ok? Entonces, esta divergencia alcista en la semanal es posible solamente cerrando por encima de $14. Estás a $11 en este momento. En la de 2 semanas, dame 2 segundos, tal vez 2 minutos, tal vez 3 días. Ay, hijo de tu puta madre, ¿qué haces? Vaya, me regresas a SpaceX. No sé si sé esta tabla nada más, dame un segundito. Creo que sí. Ok. Rápido en Amazon, el corto está ya llegando al Take Profit 1 y ahora estamos a punto de prepararnos para voltearnos ser alcistas. Preguntas por un trade en Amazon. Acá, el trade agresivo en Amazon, y esto es bastante, vean la hijez de putada que es esto, ¿no? Porque aquí tienes tu invalidación. Tu trade agresivo va a ser el promedio del 9 aquí, en los 256 en un long. El trade que para mí tiene más sentido es esperar este retesteo de esta zona, en el 21, en los 250 planos. ¿Por qué? Porque cuando lo volteo a ver en la diaria, puedes ver que el promedio del 100 está aquí, en los 240, rompes al alza, ni siquiera te molestas en tocarlo, y no has retesteado el 34, el 55 ni el 100. Ninguno de ellos. Y el 100 es el que está llegando a esta línea. Entonces, trade agresivo en los 255, trade menos agresivo, 248. Tu problema más grande es tu invalidación está en 231, como lo quieras ver. Es tu problema más grande. Estás a punto de llegar al TP, al Take Profit, que está, me parece que en los 256 del corto. Y ahora va a ser cosa de voltearte a ser alcista porque acaba de ser un nuevo alto histórico. Simplemente vienes a apoyarte en lo que antes fue resistencia. Esto debería de funcionar como soporte. De nuevo, te lo puedes llevar, ¿no? Así una gatada como de Bitcoin para después continuar a la alza. Y también recordando que Ray Dalio te dijo que ya era el momento de vender todo. El 2008. Entonces ahí tienes Amazon. Voy a ver si ahora sí Vital regresa otra vez. Ok. Ahí está la de 2 semanas. Bien. En la de 2 semanas no tienes posibilidad de divergencia alcista, solamente en la semanal. La diaria la tuviste acá, pero básicamente tienes que romper esta zona de 14. El problema de esta tabla, mi estimado,
El problema de esta tabla es que tienes que tú creer en este negocio. Te voy a dar el trade conservador. El trade conservador es sencillo. Simplemente retoma esta zona. Los $14, compra una vez que veas que los $14 son recuperados y ahí te vas para arriba, ¿no? Es la primera. El segundo, que es más agresivo, pero también algo conservador, es... ¿Qué pedo con esta tabla? Le han estado intentando tradear todos, brother, porque el tráfico no la deja. Ramón con el CEO de esa empresa. No sé qué esté pasando con esta tabla, tío. No entiendo qué pedo. Ok. Me voy a quedar en la de 2 semanas y simplemente retomando tu promedio del 9 en los $12, que puede ser antes de esto, sería tu siguiente opción más agresiva para poder subirte a esto. Y tu problema es, tu invalidación está aquí abajo. Te llevas este mínimo en los 7.87 y vas a hacer un nuevo mínimo histórico, tío. Y eso puede parar en donde te imagines, ¿no? El problema es que compras ahorita, que sería una buena compra, tu invalidación está 30% abajo. Es todo. Si crees que es un buen precio ahorita y tienes mucha fe en esta empresa, este es un buen precio y simplemente estarías esperando a que esto aguante y que haga esto y continúe para arriba, ¿no? Ese sería el caso ideal, que básicamente tengas esto y sí, pues venga a ser un nuevo mínimo, pero no pasa nada. Fue un bajo más alto para continuar. Todavía no tienes un bajo más alto confirmado. ¿Por qué? Porque todavía no tienes cierres por encima de esta zona de los $14. Entonces, puedes hacerlo aquí, que sería muy agresivo con un stop loss aquí abajo. Si llegas a perder esta zona, no sé hasta dónde pueda bajar. Tienes posibilidad de divergencia alcista en la semanal, pero tienes que cerrar por encima de los 14.50. 14.50. Ahí es donde podrías tomar el trade, agregar la primera parte y si se confirma y luego vienes y haces un mínimo por acá en los 9.68, agrega ahí para tener un promedio en los 12 y ya con la seguridad de que puedes continuar. Pero por ahorita se ve muy riesgoso este pedo apostándole aquí al fondo de esto. ¿Ok? Entonces, ojo, ojo, mi estimado, por ahí no te vayan a venir a violar. Vamos a ver, Home Depot para un trade. Vamos a ver. ¿Qué era? HD. Algo está pasando con TradingView. Ahí está, Home Depot. Home Depot para un trade. Hijo, qué hijo de su puta madre. Tiene cara que vas en tendencia alcista, pero acabas de hacer un alto más bajo y aquí hiciste un bajo más alto. Entonces estás como jugando en medio. Déjame ver si me da una pista más o menos por acá esto. Este bajo de acá. Este bajo es más bajo. Sí. No, no tienes posibilidad de divergencia alcista. Volatilidad está contrayendo. ¿Qué me dices en la diaria? En la diaria esto no me gusta tanto.
Esto es mucho más bajista que alcista en todas estas temporalidades. El pedo es que para hacer un trade acá necesitas esta invalidación y está muy, muy, muy arriba. Ya estás muy tarde. Ya estás hablando de una invalidación de 6%. Aquí no hay un trade. No hay un trade para mañana. No te quieras meter en long. Está alto y no has pintado un bajo. No lo has pintado. Tienes que cerrar por encima de esta vela. Primero cerrar esta vela y luego cerrar por encima de ella para pintar el mínimo. Y luego puedes usar esto como si crees que es alcista, pero no lo es más bajista que alcista. Y puedes ver que ha estado rechazando desde el tope acá de septiembre todo esto, le hiciste un SFP al promedio del 200 más débil que el de acá atrás. Eso quiere decir que te va a llevar a un nuevo mínimo por más que hayas tenido esta acción alcista por ahora. Sí, no hay trade en Home Depot, mi estimado. Mariuxi, alguien que te traduzca lo del Discord que puso Alex, que es básicamente lo que... déjame ver, vamos a ver qué dijo Alex en Discord. Es esto. Es por eso que les digo, tienen que usar lo de criptolingo para poder entender este pedo. Coin, entrada 150, 152, tu stop loss en 154, tu take profit en 118. Strategy, entrada en 97, 99, stop loss en 105, tu take profit, llevarte dinero a 73. Coin está en una mejor posición para el trade. Una vez que los 62,200 se pierdan, te va a dar confirmación del trade de MicroStrategy y Coinbase aquí. Pero está muy lejos, nada de eso está pasando. Nada de eso está pasando. Nada. Te está dando strategy la entrada, eso sí. Ve nada más Ethereum poniéndose como loca. Ethereum quiere reventar este promedio del 100 y venir al 200, sea como sea, en la diaria. Tiene cara de... Strategy está justamente en la zona de corto, pero está subiendo Bitcoin. Y esto es lo que yo les había dicho, tíos. No está haciendo nuevos mínimos esta mamada. En realidad, si volteas a ver Circle, ve nada más esta consolidación aquí. Puede que te haga un SFP, sí, pero empiezan a subir el 9 por encima. O sea, Coinbase continúa también con la misma mamada. Es lo que les digo, que hacen este tipo de fondos y los toca muy poco. Y yo sé que la emoción, digo, para que Strategy haga un nuevo mínimo de acá, tienes que pensar en lo que va a pasar. Aquí todo el mundo odiaba a Michael Saylor y era el fin de Bitcoin y era el fin de cripto. Fue lo que nos llevó al nuevo mínimo en cripto, lo que les dije, las malas noticias, de que Strategy iba a vender todo y va a ir a la bancarrota. ¿Se acuerdan que iba a ir a la bancarrota Strategy? ¿Cómo va eso? No, y todavía puede pasar y más exchanges van a quebrar. Perfecto, ok. Vale. Vientos, mi Ramón, felicidades y qué cagado que el CEO sea nuestro tío. Ah, vamos a ver, Costco, con lo que dice Ramón, que están bajando Costco y... Ah, sí, ve nada más. Sí, Costco vino y se llevó el alto, acá para bajar. Está en postura bajista. Este bajón de acá de Costco, no me sorprendería ver, como dices. ¿Esto por qué tiene que ver? Porque esto es el consumidor dañado. Pero para que esto tenga un meltdown chingón, tienen que cortarles el crédito a todos. Esto puede seguir rangueando por un rato. ¿Cuál era el otro que dijiste, Ramón? Dame un segundito. Ah, Walmart.
Sí, Walmart, buena corrección, ¿eh? Después de ese tope. ¿Cuál fue la corrección esta? La del 2025, los aranceles de Walmart, 24%. Y ha bajado un 20% y está en tendencia bajista y continúa, no lo ha cambiado. Sí, empiezas a ver correcciones en estas cosas por eso, por el gasto. Pero la idea con lo que platicamos al principio de esto es, te están poniendo enfrente todo lo que pasó en el 2008. Y acuérdate que Michael Berry vio todo lo que pasó en el 2008 y pasaron 2 años, casi 2 años y medio, para que el movimiento ocurriera y su corto estuviera en verde. Ese es el pedo, que todos creemos que neta, ya, güey, esto se va a acabar y va a ser una sorpresa. Es cuando ellos quieran. Es cuando ellos quieran que vean al consumidor más listo para ser cogido. Es cuando se los van a dar. Habías preguntado a Microsoft para un trade. Este es el último y me voy. Microsoft para un trade tienes que venir a retestear los 429 para de ahí seguir para arriba. Dame un segundito. Sí, tu promedio del 100, 423. Tu promedio del 200 también está acá en los 432. Esto es lo que quieres hacer con Microsoft. Si viene aquí, para arriba. El pedo, tal cual como Amazon y todas las demás, te dejaron un gap gigante porque en ese gap te habían dicho Ray Dalio que iba a quebrar todo. Entonces todo siguió subiendo. Aquí vas a tener que poner un trailing stop loss, quiere decir con un porcentaje que estés dispuesto a perder en esta zona. Y yo me haría el exquisito y me esperaría el promedio del 100, porque si retesté el promedio del 100 en los 423, me pone más cerca de una invalidación. No, sigue muy lejos. Vamos a ver qué tan lejos está. Sí, vete a la verga, 7.6%. Por eso hacen estas gatadas. Por eso hacen estas gatadas. Ahora, en alta temporalidad, Microsoft está haciendo que un bajo más bajo que este. Está en una tendencia bajista, pero ya te llevaste esto. Ya me quito esto. Y esto. Uf, con divergencia alcista confirmada en la semana, en la de 2 semanas. Vete a la verga. También en la semanal. Uf. Sí. Sí. Microsoft va para arriba. Sería aquí, donde están todos los promedios en tu semanal, güey. Pum, y vámonos para arriba. Güey, son unos gatos estos, güey. Son unos putos genios de genio. Todas las cosas que hacen para poder hacer estas gatadas. Y ve la bolsa en rojo y ahora por alguna razón cripto en verde, ¿no? O sea, ¿por qué? Esto, para que entiendan todos ustedes, esto es para que saquen a todo el mundo de todo. Literalmente de todo. Y no lo puedo repetir lo suficiente, pero esto lo pueden ver, por ejemplo, ahorita en el mercado de cripto, lo pueden ver perfectamente. Y es, toda la gente que se dedica a hacer cripto está metiéndose a sitios de apuestas y les están diciendo, no, güey, es que ahora puedes apostar si Bitcoin va a subir al fin del día o va a cerrar arriba o abajo del S&P 200. Ya puedes apostar en eso diario. Yo solamente voy a poner $10 en eso, porque la gente que está en cripto y nosotros mismos también como referidos, obviamente nos da una comisión los exchanges. No hay volumen. Nunca, ni en el 2022, se los digo de corazón, esto había pasado, lo que están viendo ahorita. Nunca en cripto, nunca habías visto algo así, donde la gente estuviera tan desinteresada. Nunca, que toda la gente que hablaba de cripto está ahora dándoles acciones y está dándoles apuestas. Apuestas, cabrones. Esto tiene dos significados: mega puto pompazo o mega suelo.
No se va. No, aquí viene algo cabrón. Ya saben para dónde estoy apostando yo. ¿Cuál es mi apuesta y por qué la veo así? Normalmente cuando no estás viendo es cuando las cosas pasan. Esa es la cosa. A ver si SpaceX me ha sacado, todavía no. Sigo ahí calientito, duro. ¿Cómo va Tesla? Uy, este rechazo sería divino del promedio del 5, güey. Una mamada. Rivian. No, güey, ¿cómo vendes Rivian a los 19? Rivian va a ser un éxito ahorita ya de una vez, se va para arriba, todas las cosas. Nel, güey. ¿Cómo va Roblox? Roblox está en esa zona interesante para comprarlo. Esto tengo que hablar con Willy. Palantir. Hombre, acuérdense, Ray Dalio, vendan su IA, acuérdense. Nike, nuevo mínimo. No, qué bueno que Tim Cook compró, ¿se acuerdan? Es que, güey, Tim Cook compró $1 millón en Nike, porque acuérdense que Tim Cook solo tiene 1 millón, 2 millones de dólares, entonces que puso todo su dinero. Vamos a ver, Lululemon. Puta, a punto de hacer otro mínimo también, nada mal. Como decimos, ¿no? PayPal. Tener su rechazo por acá, ya estaba dibujadito. Nada mal. Nada mal. PayPal comiendo también mierda. Pero no tanto. Vamos a ver cuál era la otra que veíamos. Celsius. Uf, ahí va para abajo Celsius. Esta, para que vean, ya la entiendo. Fue simplemente para emocionar a todo el mundo aquí y venderles todo lo que les quedaba. ¿Por qué? Porque las marcas en Estados Unidos de tiendas, ponte tú, imagínate que la comercial mexicana saca un Celsius de marca blanca. No, la tienda de tu esquina hace un Celsius genérico. Es lo que hicieron. Esta madre se va a ir a cero. O tal vez no a cero, pero muy abajo. Tal vez a estos 12 tranquilamente. ¿Qué otra marca es de las castigadas? Es Nike. Nokia. Vamos a ver si fue el regreso de Nokia. Espérame, no es esa. Era esta. Sigue ahí Nokia, Quien los viera. Quien los viera. Espérame. Ahí está. Más contexto. No sigue ahí Nokia. Está intentando formar esta estructura alcista. Nel, güey, se los va a llevar a todos, pero de corbata. Sí. Sí. A todos. ¿Qué me dices de BlackBerry? BlackBerry es buena. También se está dando la vuelta ese gran corto acá en los 18, ¿no? Es lo que fue, sí. Y también tienes divergencia bajista acá. Simplemente tienes que cerrar por debajo de 10.65 y divergencia bajista mensual. No hay cómo salirte de esas. Si invertiste en una de estas empresas viejas, tíos, estas son salidas de capital enormes. En todo puedes sacar dinero si lo estás tradeando activamente, pero creer que una de estas empresas que ya va a quebrar o que son irrelevantes comparadas con su sector van a cambiar o que algo va a cambiar, nunca tiene sentido. Nunca. Pues ahí lo tienen. El petróleo, ¿no? Que también mucha gente siempre pregunta por el petróleo. El trade del petróleo está ya muy, muy dañado. Acá seguimos esperando que nos dé esta zona de los 86 y ahí es donde va a ser o vamos para arriba o para abajo. Tenemos que ver. Aquí es donde se pone interesante porque literalmente no hay a dónde ir económicamente hablando, pero nos pone un poco en el 2023, cuando empezaron a cobrarle a la gente préstamos y todo y de la nada hicimos un estacionamiento en Gaza y con eso fue suficiente para que todo subiera otra vez. Aquellos que le quieran poner sentido a cómo funciona el mercado combinado con la economía no tiene. Están literalmente haciendo y empobreciendo a la gente diario.
Es una belleza ver a mis ídolos trabajar tan fuerte para poder dejarlos en la calle a todos. Hijos de su puta madre. Y quien diga eso, güey, es un conspiranoico loco, güey. Todas mis apuestas en empresas que tienen grandes fundamentos, como PayPal o como Nike, van de huevos. Güey, ¿qué hablas? Mi portafolio tiene Lululemon, que está muy castigado, tiene Celsius, tiene PayPal, ¿no? No mames la acogida. Y la otra cosa es, el dólar está fingiendo una debilidad pendeja. Esto es lo único que me pone nervioso de mis trades. El dólar, no les voy a mentir. Es lo único, porque el dólar va a reventar a la alza. Esta es una tacita, por si no lo entienden, y esta tacita nos va a llevar a estos niveles más o menos acá. Es lo único que me pone nervioso. Pero la última vez que tuvimos un problema con el dólar y los bancos fue muy alcista para cripto, que es lo que estamos esperando. Y simplemente el hecho de que, güey, baja cripto más, todo el mundo está esperando ese fin de ciclo en noviembre, ¿no? Para invertir en noviembre, en octubre. Todo el mundo lo está esperando, todo el mundo. Entonces, ahí ayudarías bastante al sector si es que se llega a dar así. Pero por ahora no hay nada, cabrones. Lo único que quieres invertir en ahorita, o tradear más bien, no invertir, es tecnología y ¿cómo se dice? Y inteligencia artificial, porque les dijeron que es la burbuja y la burbuja y la burbuja y la burbuja y no se cansan de decirles que es la puta burbuja. Y eso lo hace muy fácil. En cripto, a lo que voy con cripto es, ya me dijeron que Michael Saylor iba a reventar, que más exchanges van a reventar, que todos los cold wallets van a reventar. Ya me lo dijeron todo. Es por eso que puede que nos quedemos un poco afuera con un movimiento para arriba. Pero nunca había visto algo así. Entonces, no sé. Esta es la primera vez también que se rompe el pump de julio-agosto. Y es la primera vez que tenemos bajos con bajos más altos, con bajos más bajos seguidos. Entonces, en cripto seguimos aburridos. Si quieres invertir aquí, no te quedes dormido. Si para tradear esto tal vez sea de hueva completamente y lo que tienes que hacer es un chingo de apalancamiento en esta zona, arriba para abajo, es lo que les he dicho 1000 veces con eso de los bots. O ustedes mismos manualmente lo pueden hacer, ya aprendieron. Pero esto, literalmente, en cripto debería ser la jugada de jugadas, de jugadas, de jugadas para arriba. A ver, déjame, hago esta gatada. A ver, vamos a ver algo rápido. Lo hacemos en cierres, ¿no? Para que tenga sentido. Son 1, 2, 3 subidas, 1, 2, 3 bajadas. No veo nada. Lo único, solamente cambiando dibujitos pendejos, ¿no? Da igual. Solamente digo, esto es de hueva, pero está diseñado de hueva a propósito. Esto fue de hueva y fue el fondo. Esto fue de hueva y fue antes el momento de la mega subida. Así es como funciona. Ni siquiera nos está dando esto. No le interesa darnos pumps este hijo de puta esta vez. Así que algo grueso se viene. Vamos a ver qué será. Vamos a ver qué nos depara el destino, cabrones. En fin. La robótica todavía no es el momento para la robótica general porque estás hablando de Tesla, por ejemplo. Ahorita estoy seguro que hay empresas que venden a Amazon y a todas estas empresas que pueden automatizar sus procesos. No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea, hermanos, de qué empresas hacen qué robots. Si ustedes tienen un insight porque ustedes trabajan en una bodega de Amazon y están viendo que están comprando un chingo de robots, sí, vale la pena. Pero para mí, la robótica avanzada es la que tiene Tesla. El robot que se puede mover. Ahora, esto nos debería dar pánico a todos, siendo completamente honesto, y un poco doomer, ¿no? Que es de esa gente que cree el fin del mundo y la chingada. Porque
Imagínate, la inteligencia artificial ahorita se escapa, qué chingón, güey. Te quita el dinero, se sale del banco, se mete en un satélite y ahí se queda guardada y luego años después viene y se mete por el ano de un extraterrestre. Pero el momento en que tengamos robots donde la hija de puta se pueda meter y ser como un humano es cuando vive nuestra realidad. Es solamente lo que quiero decirles. Y a mí no me parece que sea coincidencia lo que está pasando, pero bueno, no voy a platicar de eso ahorita, da igual. Pero robótica es un muy buen momento si sabes eso. Ah, les debo el video de los nazis, es cierto. El pedo de ese video es que tiene, estoy confundido si hacerlo con mucho research o no. O sea, darles mucha información, porque mucha información también es un poco mareante. ¿Cuándo tendremos otro? Nadie me preguntó. No sé, voy a ver. He estado muy chulo, muy fino. Ese es el problema, señores, de no tener que trabajar, honestamente. Ah. Ah, te vuelve un completo huevón, más allá bueno, de lo que te gusta hacer. Estoy ahorita les voy a ser muy honesto, ¿ok? Siempre soy súper honesto, honestamente. No sé por qué les digo voy a ser honesto. Pero más bien, les voy a decir mis pendejadas, ¿ok? Lo que he estado haciendo últimamente es encontré una forma nueva de cómo poder limpiar todas mis conchas y mis caracolitos y todo lo que encontré en la playa. Bueno, todo lo que sigo encontrando y haciendo con las cosas que traigo de la playa. Y me he dedicado a eso full time. Es lo que, fuera de hacer ejercicio, irme en mis pinches caminatas. Y también ya tengo mi coche ese pedero con el escape. Mi vieja me dijo, la dejé en la playa y me fui, ¿no? Porque ella vino en la camioneta y yo me fui en mi coche pedero con mi escape. Me dijo, creo que te escuché casi, casi cuando llegaste hasta el tope de la montaña. Todo el mundo con su Ferrari gastándose millones de dólares, pinches coches, ya no suena nada y yo con mi coche pedero que suena como pinche, es como esos Hondas del 2000. Es lo único que he estado haciendo, honestamente. Pero, por ejemplo, el video de hoy era un buen, nadie me preguntó. Lo que he estado también haciendo es, no he aprendido, he mejorado cómo uso inteligencia artificial muy cabrón, muy, muy cabrón. Entonces, les puedo traer nuevas cosas casi todo el tiempo. El pedo es que soy un huevón. Así es totalmente un rice rocket. El pedo es que soy un huevón. Y por ejemplo, lo de los nazis y todo eso me da huevo explicarlo. Lo entiendo perfecto. O sea, puesto sencillo, lo que les voy a enseñar es cómo todo, y les voy a decir el porqué, de dónde viene eso de los nazis. La realidad es más divertida de lo que todo el mundo se imagina. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que son tan obvias que nos tiramos a locos cuando lo vemos. Y lo de los nazis, por ejemplo, es muy divertido, porque esto fue lo que a mí me hizo pensarlo. ¿Por qué le hacemos tanto a fiesta o tanta negatividad a que hayan matado a, ponte tú, no importa si lo crees o no, ¿no? A los 6 millones de judíos, ¿no? En ese entonces. ¿Por qué ver la suástica hasta en un video la tienes que censurar y es como un no, 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 tan grande y todo el mundo se pelea por eso y es el drama más grande del mundo? Y es la única cosa que si atacas, están dispuestos a matarte, a ahorcarte, cancelarte. Lo único, puedes mentir en todo, de absolutamente todo. Pero en el momento que dices algo en contra de eso, te intentan destruir. Se me hizo interesante. La segunda cosa que dije, ok, porque vergas, ¿no? Está muy raro. Es, ¿cómo es que de todo ese odio
a la situación, a lo que pasó, que tiene todo el sentido del mundo si es lo que pasó, ¿no? Y ahora esto no cuestiona lo que pasó, para nada. ¿Cómo es que después de nosotros decir, güey, qué asco esa bola de hijos de puta, Estados Unidos y otros países hayan traído a científicos de esa época a su país y les hayan abierto las patas a lo que quieran? A toda la gente que trabajó, estos científicos nazis, ¿no? ¿Por qué los traímos acá? Les abrimos la puerta a lo que sea, les cambiamos de nombre y los trajimos a todos lados. Esto es comprobable, esto no es una teoría de conspiración, ¿no? Es de, interesante. Y la otra, la que me hizo cerrar esto, atando cabos, ¿no? Estaba sentado con una de las personas más influyentes, importantes del mundo. A la verga. No hay otra forma de decirlo. ¿Ok? Estaba en su país, tal cual. Y por X, Y o Z, empezamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y de Hitler. Y esta persona, o sea, no me lo estaba diciendo, pero hay dos cosas que me lo probaron. Le tenía una admiración bastante extraña a Hitler. Y cuando les digo una de las personas más influyentes del mundo, no estoy mamando, no estoy diciéndoles, no, Vicente Fox o... Estoy hablando de literalmente gente que se paran firmes cuando lo voltean a ver, ¿no? Y la otra cosa es que tenía una colección de un chingo de cosas de la historia de ese entonces, de los nazis con suásticas y todas estas cosas. Este güey no es nada así. Nada así. Pero a eso le tenía como un respeto extraño que nunca he entendido. Y me preguntaba por qué. Para contarles y hacerles el cuento súper corto, y se los voy a enseñar en una, nadie me preguntó, es toda la gente con dinero, la gente que de verdad manda. De nuevo, no es Elon Musk, no es Jeff Bezos, no es Sam Altman, no son estos, no es Bill Gates, no son esos güeyes. Es la gente detrás, la gente dueña del dinero. A la gente que es dueña de las impresoras de dinero, ¿ok? La gente de verdad en las sombras de todo esto. Ellos básicamente exportaron, sacaron, antes de que hubiera la caída de Hitler y de los nazis, ellos sacaron toda la tecnología a toda la gente más importante y el desarrollo de todas las cosas que habían hecho y se la llevaron. ¿Ok? Y todos ellos, la gente es un conjunto de gente que son de diferentes nacionalidades, que son la gente más importante del mundo, de todo el mundo que trabaja junta. Y esto se los he dicho 1,000,000 de veces. Esto yo completamente lo sé y lo entiendo. Y la forma más sencilla de verlo, ¿no? Es de lo que te pintan de que todo el mundo son enemigos, que China y Estados Unidos son enemigos. ¿Por qué vergas o Estados Unidos o China no atacó uno al otro con COVID, por lo que hicieron con COVID? ¿Por qué vergas Estados Unidos o China se están invitando uno al otro a verse y llevarse a toda la gente más importante de inteligencia artificial a los dos países cuando están en una guerra entre ellos de inteligencia artificial? Güey. Porque, y esto tiene que ver con los ovnis, ¿ok? Y yo sé que todos ustedes creen que son extraterrestres. Si el gobierno de Estados Unidos y Steven Spielberg te están contando que los ovnis y la desclasificación o la revelación de todas estas cosas es para que voltees porque ellos tienen extraterrestres agarrados y la verga, y no te los quieren enseñar, pero te enseñan todas estas fotos de estas naves que hacen eso. Esa tecnología viene de los nazis, de los ingenieros de Alemania en ese entonces, que se llevaron, sacaron, y la gente que es dueña del mundo entero y del dinero, ellos son los que tienen estas naves. Ellos son los que tienen este tipo de máquinas que hacen locura y media, ¿ok? No tiene que ver con el fenómeno extraterrestre, lo que ellos te están diciendo que sí tiene que ver con ellos. Ellos lo hacen para que no voltees y preguntes privadamente, ¿quién es el hijo de puta que es dueño de esto? Porque si supieras que tienen acceso a eso,
Y lo que puede hacer una de esas naves, porque son máquinas del tiempo, espacio-tiempo, son máquinas de espacio-tiempo, entonces entenderías el poder que tienen sobre la Tierra. Güey, genios. Pero ellos son constructores de realidad, así que obviamente son genios. Ahí lo tienen. Es lo que les voy a explicar un poco más a detalle en el Nadie me preguntó, pero ahí tiene un adelantamiento del mismo. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por estar aquí. Bola de cabrones, pórtense bien y nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado el cuentecito del final, ¿no? Nos vemos el miércoles. O bueno, tal vez antes con un Nadie me preguntó. Vamos a ver qué tan huevo.